Vamos a ver cómo realizar cálculos sencillos en Excel. La manera más fácil de comenzar calculando en esta aplicación, en este programa, es realizar las operaciones matemáticas mediante fórmulas. La fórmula es cualquier operación matemática donde coloquemos algún operador básico. Esa es la forma más sencilla de calcular. Siempre, para realizar un cálculo matemático, nos ponemos en el lugar donde queremos obtener el cálculo matemático y después comenzamos con el signo igual. Siempre. No podemos comenzar a calcular si no colocamos ese signo. Una vez que ponemos el signo igual, con el mouse, vamos y hacemos clic en los números que van a intervenir en el cálculo matemático. En este ejemplo, el total diario se obtiene de sumar las ventas que se hicieron en la sucursal 1, en la sucursal 2 y en la sucursal 3 del día lunes. Por lo tanto, hago clic en este número, coloco el signo más, toco el número que le sigue, coloco el signo más y toco el número que le sigue. Ojo con terminar con un signo más porque no hay nada más para sumar y Excel nos va a mostrar un cartel de advertencia. Entonces tiene que terminar ahí. Si lo leemos, nos va a quedar el símbolo igual seguido de lo que se llaman referencias. Las referencias son los lugares donde están los números, porque en Excel no se suma colocando los números, sino que se suma colocando los lugares donde están. Y van a fijarse que cada referencia coincide con el color de la celda indicando la dirección que tiene dentro de toda la hoja. Entonces, esta primera referencia, que es C5, nos indica que es el número 30. La D5 nos informa que es el número 34 y el D5 que es el número 36. ¿Sí? La referencia me indica el lugar a donde está el número adentro de la planilla. Le damos Enter y con Enter obtenemos el resultado. Una vez que obtenemos el primer resultado, si nosotros detectamos que los números que van abajo se obtienen de la misma operación matemática, no es necesario volver a realizar la suma acá abajo, sino que hacemos clic en el número que obtuvimos recién, buscamos ese puntito verde, que en algunas versiones puede ser negro, lo buscamos, ese puntito se llama auto relleno, presionamos y sin soltar el clic arrastramos hasta el último número que queremos sumar. Al soltar, Excel automáticamente nos calcula ya el resto de los resultados. Para calcular el total semanal, que sería la suma de toda la columna del total diario, hacemos lo mismo. Primero un clic en el lugar donde vamos a calcular, colocamos el símbolo igual y después con el mouse vamos tocando los números que intervienen en la suma. Toco el primer número, coloco el signo más, toco el segundo número, signo más, y así vamos haciendo para todos los números. Y lo que tienen que ir viendo es que Excel completa las referencias, le asigna colores a las celdas para que lo pueda visualizar más cómodo. Al finalizar, Enter, y obtengo el total semanal de toda la columna. Vamos a ver el concepto de lo que es una celda fija en Excel, o también llamado referencia absoluta. Esto es un problema que tenemos, es una situación que se da cuando nosotros arrastramos una operación matemática. Esto es, al arrastrar una operación matemática, generalmente una fórmula, donde en esa operación matemática interviene un valor que está afuera de la tabla principal que tenemos de la planilla. En el ejemplo que tenemos en la pantalla vemos que tenemos una tabla con artículos, listados y precios, y hay un valor que es el recargo que está afuera de la planilla. Esta es una situación de celda fija, va a ser un caso en donde vamos a arrastrar una operación matemática con un valor que está afuera, que es este porcentaje, ¿sí? Afuera de la tabla principal. Bien, en este caso tenemos los precios listados de una serie de artículos. A este precio nosotros le vamos a poner un recargo del 16%, es decir que queremos aumentar el precio de los artículos. Pero en esta celda no vamos a obtener el precio ya con ese recargo aplicado, sino que lo que primero vamos a obtener es cuánto es el 16% de 10 pesos, que es el primer artículo, para luego sumarlo. Entonces lo vamos a hacer en dos veces a ese cálculo. Entonces, para obtener el 16% de un número, en Excel directamente multiplicamos los dos valores. Multiplicamos el 10 y multiplicamos el 16%. Y en esa situación
vamos a ver el tema de la celda fija. Voy a hacer un clic en el lugar correspondiente, coloco el símbolo igual y hacemos la operación matemática utilizando una fórmula. Toco el primer valor, asterisco para multiplicar y luego hago clic en el 16%. Entonces el resultado de la fórmula que arma Excel es C6 multiplicado por D3. Al darle Enter obtenemos el resultado. 1 peso con 60 va a ser el recargo que después le vamos a poner al precio del tornillo. ¿Sí? Bien, ahora para que me dé el resto de los resultados, nosotros vimos ya que una fórmula se puede arrastrar con el puntito verde. Entonces voy a hacer lo mismo, arrastro para abajo y automáticamente me va a dar el resto de los valores. Pero lo que estamos viendo ahora es que no aparecen los resultados, sino que aparecen en algunos lados, en algunas celdas vacías y en otras celdas la palabra valor indicando que hay un error. Bueno, este caso es el caso de la celda fija. Para resolver esto vemos el tema de la celda fija. Vamos a analizar qué está sucediendo y por qué nos está dando mal si antes podemos arrastrar normalmente. Vamos a ver por qué ahora necesitamos aplicar lo que es celda fija o referencia absoluta. Para hacer este análisis lo vamos a hacer la primera vez nomás. Esto es para darnos cuenta qué está sucediendo. Vamos a hacer doble clic en el primer valor, que este primer valor, este 1,60, está bien porque este 1,60 de dónde venía. Y fíjense en que con doble clic entro a ver la fórmula de donde obtuve el resultado, con doble clic. Entonces ese 1,60 vino de hacer la multiplicación de C6, que es este número, C6, multiplicado por D3, que es el 16%, D3. Eso es correcto, 10 por 16% da 1,60. Este valor está bien. El problema está acá, que me está dando vacío, me está dando nada. Y este no lo hicimos a mano, sino que cómo obtuvimos este número, ese valor. Lo arrastramos con el puntito verde. Entonces vamos a ver qué hizo Excel para obtener ese valor vacío. ¿Sí? Doble clic y vemos que dice C7, este valor, multiplicado por D4. ¿Y en D4 qué hay? D4. Nada, vacío. Si fuera la batalla naval, esto sería agua. Un número multiplicado por nada me da nada. Por eso da un guioncito indicando que el resultado es nada, es vacío, cero. ¿Sí? Vamos a ver el tercero, que me da valor. Doble clic y veo la fórmula. C8, que sería este número. C8 multiplicado por D5. D5, que es este valor. ¿Sí? En realidad no es un valor, es un título. Un número multiplicado por título no lo entiende y da la palabra valor. ¿Qué está haciendo Excel? ¿Qué puede ir detectando Excel? Que cuando nosotros hacemos el primer resultado y arrastramos con el puntito verde, Excel no es que es mágico y ya sabe cómo obtener el resto de los resultados, sino que lo que va haciendo cuando yo arrastro es a C6, cuando lo bajo, lo cambia a C7, y a D3, cuando yo sigo bajando el puntito verde, lo cambia a D4. ¿Sí? Cuando me paso a la otra sería D5 y D6, D7 y así sucesivamente para abajo. Es decir, va incrementando el número de las filas que tiene cada una de las referencias de las celdas. Y en este caso el C6 está bien que se incremente porque yo puedo bajar y acá va a ser C7 que es el precio del alicate, acá va a ser C8 que es el precio de la tuerca, pero no se debería bajar el precio del recargo porque es el mismo porcentaje para todos los precios. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que lograr yo? Tengo que lograr que en la primera celda, cuando estamos haciendo el primer valor, al arrastrar siempre multiplique por D3, que es el porcentaje de recargo. Que no lo vaya cambiando a D4 cuando yo me paso a la otra celda o a D5 cuando me voy más para abajo, sino que siempre multiplique el precio de los productos, de los artículos, por lo que hay en D3 y que este D3 quede fijo. De ahí el nombre de celda fija. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para indicarle a Excel que este valor sea fijo, que el porcentaje sea fijo? Muy fácil. Hacemos clic en el D3, en el término. Puede ser ahí adelante, puede ser en el medio, puede ser en el final, donde más les guste. Pero hacemos un clic como para indicarle que estamos en ese término. Y después en el teclado tocamos la tecla de función F4. La tecla F4 que está arriba de todo. Eso van a ver que les pone símbolos pesos en el término
Eso para Excel no es plata, sino que es celda fija. Hacemos clic, el resultado no varía porque el primero estaba bien. Ahora podemos volvernos al primero y arrastrar pisando el resto de los valores y automáticamente se nos cambia y nos pone el resultado correcto. Para corroborar que hizo Excel, hacemos lo mismo, doble clic en el primero y ahí vemos que hay C6 por D3 que está fijado con los símbolos pesos. Me voy a la de abajo y veo que ahora dice C7, que es la celda que sigue el precio de los alicates, multiplicado por D3, que es el porcentaje. Y en cada una tengo que ver que ahora sí permanece fijo D3 con los símbolos pesos. Si no tengo la función, la tecla de función F4 en el teclado, puedo poner los símbolos pesos con el teclado también a mano. ¿Sí? Puedo colocar el símbolo pesos a mano. Lo coloco así como lo veo en la pantalla, al principio y en el medio. Es absolutamente lo mismo. Una vez que ya tenemos calculado el monto con recargo, el monto de recargo, vamos a calcular el precio final, es decir, el precio con el recargo ese ya aplicado. Y acá vamos a hacerlo también utilizando fórmulas. Colocamos el símbolo igual, toco el primer número que sería el precio del producto y lo sumo con el monto que ya tenemos previsto agregarle a ese precio. Y acá atención, no necesito utilizar celda fija porque no estoy utilizando una celda que esté afuera de la tabla. Estoy utilizando estos dos valores. La celda fija, un truco para darse cuenta de dónde la tengo que colocar, es saber que van casi siempre en los valores que están afuera de la tabla. En este caso es un cálculo común. Le doy Enter, me da el resultado, el nuevo precio, que sería 11,60, y este sí lo puedo arrastrar sin problemas para abajo. Y ahí obtengo el resto de los valores. Trucos para darme cuenta cuándo tengo que utilizar una celda fija y cuándo no. Primero, el valor está casi siempre afuera de la tabla principal. Cuando yo vea una tabla o un ejercicio o una planilla que tiene un número que está solo, sé que lo voy a dejar fijo cuando lo necesito utilizar. Casi siempre es un porcentaje. Es un porcentaje casi siempre. Es un número individual. Suele ser un único valor. Esas son las claves para identificar una celda fija. No puedo colocar una celda fija en un lugar que no va, eso ténganlo en cuenta, porque si yo acá hubiera puesto celda fija y arrastro, el resultado no va a ser el mismo. Como vimos, para realizar operaciones matemáticas sencillas lo resolvemos utilizando las fórmulas. Ahora, cuando necesitamos resolver operaciones matemáticas un poco más complicadas, podemos pasar a utilizar lo que se llaman funciones. Las funciones son otro método para calcular. Acá he agregado títulos y lugares para realizar las operaciones matemáticas nuevas. Por ejemplo, en el primer lugar tenemos que calcular la máxima venta de la sucursal 3, que sería el número más grande de esta columna. A simple vista nosotros nos podemos dar cuenta cuál es el número más grande. Nosotros sabemos que el número más grande es 50, pero la idea es que si nosotros tenemos una planilla con un montón de números, a simple vista ya no nos va a quedar tan cómodo. Entonces vamos a utilizar una función, que es otro método para calcular, que nos muestra automáticamente el número más grande de un listado. Las funciones se utilizan de la misma manera que utilizamos las fórmulas, por lo menos la primera parte. ¿Qué es la primera parte? Hacerle clic a la celda y después comenzar con el símbolo igual. Una vez que ponemos el símbolo igual, las funciones se diferencian en las fórmulas en que éstas tienen un nombre que les identifica. Ya no se utilizan los operadores matemáticos como el signo más, el signo menos, el de multiplicar, el de dividir, que el signo matemático era el que me indicaba a mí qué operación realizaba. Acá se utiliza un nombre. Cada función tiene un nombre que le identifica y generalmente el nombre que le identifica va de acuerdo a la operación que resuelve. Por ejemplo, si yo quiero calcular la máxima venta, como tenemos el ejemplo de la sucursal 3, la función que calcula un máximo y seguramente se va a llamar algo de máximo, algo parecido al nombre máximo. Entonces, para comenzar, podemos poner la M y Excel nos va a mostrar un listado de todas las funciones que arrancan con M. ¿Sí? Son muchas, ¿sí? Todas hacen cosas diferentes. Para ayudarnos, nos muestra Excel, acá al costadito, una ayuda.
Entonces, un cartelito que dice que, por ejemplo, esta que se llama MCD devuelve el máximo común divisor. Este devuelve el mínimo común múltiplo, y así. Bueno, para calcular el máximo vamos a utilizar max, que acá dice que devuelve el máximo de una lista de valores. ¿Cómo la utilizamos? Doble clic, y lo que tienen que ver es que Excel les completa el nombre de la función y les abre el paréntesis. Es importante que ustedes visualicen que quedó completo el nombre y tiene el paréntesis. Si no nos llega a tener el paréntesis o el nombre no está completo, lo pueden escribir con el teclado y después abren el paréntesis a mano, pero tiene que estar así como lo ven en la pantalla. Y Excel en este momento se queda esperando. ¿Qué se queda esperando? A que nosotros le indiquemos cuáles son los números que queremos averiguar el máximo. Entonces con el mouse seleccionamos todos los que corresponden, en este caso los de la sucursal 3. Fíjense que acá me dice que vamos a calcular el máximo que hay desde E5, desde el primero que marque, hasta, los dos puntos significan hasta E10, que es el último número. Voy a calcular el máximo que hay en esta selección. Cuando le damos Enter, automáticamente nos muestra el número más grande de todo ese listado. Para calcular el promedio vamos a hacer lo mismo que hicimos en la máxima venta. Hacemos un clic en la celda donde vamos a obtener el resultado, colocamos el símbolo igual y la función que calcula promedios seguramente empieza con P. Acuérdense que siempre el nombre de la función es de acuerdo a la operación matemática que resuelve, por lógica. Si vamos a poner la P, vamos a seguir completando un poquito la palabra, pongo pro y me aparece un listadito de las funciones que comienzan con esa frase. La función que calcula el promedio se llama promedio. Le hacemos doble clic y en este caso es un promedio de la sucursal 1. Entonces seleccionamos toda la sucursal 1. Al darle Enter obtenemos el promedio de esos números. Para la suma y para la mínima voy a hacer lo mismo. La función que suma se llama suma, en este caso de la sucursal 2. La función que calcula la mínima se llama min. Fíjense que nosotros acá calculamos la máxima, o sea el número más grande de la sucursal 3. Y acá vamos a calcular el mínimo valor general entre las tres sucursales. Entonces selecciono las tres columnas. ¿Qué voy a obtener con esto? De todos estos números, ¿cuál es el número más chiquito? Que en este caso es el 20. Otra forma de utilizar las funciones es con la pestaña de fórmulas que tenemos arriba. Lo voy a calcular acá al costadito para que vean otra manera. Me voy a fórmulas y acá tengo separado en estos libritos por categorías cada una de las funciones. Supongamos que tengo que utilizar la función promedio, pero no me acuerdo el nombre y no hay forma de que lo encuentre el nombre, no me doy cuenta. Entonces puedo venir a estos libritos y empezar a ver dónde está la función que me hace falta. ¿Sí? Esto está dividido por categorías. ¿Sí? Por ahí es un poco más lento la búsqueda porque no tengo un orden, no tengo como una referencia como hacíamos al principio, que ponía la P y me tiraba todas las que empiecen con P, sino que están todas separadas. Bueno, la función que calcula el promedio está acá adentro en más funciones, en la parte de estadística. Como ven, hay un montón de funciones, hay muchas. Voy a buscar acá promedio. Acá encontré promedio. Si dejo un ratito, me ayuda Excel y me dice para qué sirve. Voy a elegir promedio y acá vamos a ver que la forma en la que calculo es diferente a lo que hicimos recién. Acá cuando elegí promedio me sale un cartel que se queda esperando que yo le indique cuáles son los números a los cuales le quiero calcular el promedio. Entonces, ahí como estamos, esto era un promedio de la sucursal 1, selecciono y me queda acá dentro el rango, el desde y el hasta. Y ahí aceptamos. Y lógicamente vamos a obtener el mismo resultado, 39. Esa es otra manera de calcular con las funciones. Y una tercera manera de calcular es tocar el botón insertar función, que lo tenemos acá arriba en la barra, o el primer botón de la pestaña de fórmulas. Vamos a llegar al mismo resultado, para que nos abra el panel donde podemos buscar el nombre de una función en particular. ¿Sí? Acá le vamos a decir que busque en todo, y acá le voy a decir que busque una función que calcule el promedio. Y acá Excel me muestra todas las funciones que arrancan
o que contienen alguna de las palabras. Ahí puedo elegir promedio y el cálculo es lo mismo a lo que hicimos recién. Los gráficos son una de las tantas herramientas que vienen en Excel que nos sirven para analizar los datos. Son representaciones de datos numéricos utilizando líneas, barras, áreas y otros muchos formatos. Nos sirven para poder visualizar más fácil los datos o los porcentajes que tenemos en una planilla. Para poner un gráfico en una planilla de Excel, acá tenemos dos ejemplos. Lo ideal siempre es seleccionar los datos antes de insertar el gráfico, porque el gráfico siempre representa los datos de la planilla y necesita que los seleccionemos. Y la selección que hacemos casi siempre es de dos columnas, una que contenga el texto y la otra que contenga los datos numéricos. Supongamos que queremos representar los precios de los artículos en un gráfico. Bueno, para eso seleccionamos de esta manera. Y acá cumplimos la regla que les nombraba recién, una columna de texto y una columna de números. ¿Se puede hacer un gráfico seleccionando solamente los números? Sí, se puede, y el resultado va a ser el primer gráfico que tengo de ejemplo en la pantalla. Este gráfico muestra diferentes barras, diferentes columnas en realidad, que llegan hasta la altura del precio correspondiente, pero al no haber seleccionado los nombres de los artículos, acá abajo no puedo saber a qué pertenece cada uno de esos precios. ¿Sí? Mostrándome números de serie abajo. Este gráfico estaría incompleto porque no me brinda toda la información que necesito. Si seleccionamos las dos columnas, artículos y precio, el resultado del gráfico será el que tenemos acá abajo. Cada columna tiene una altura al precio que corresponde y además me da la información de qué artículo pertenece a ese precio. ¿Sí? Entonces siempre una columna que tenga texto y una columna que tenga número. Una vez que lo selecciono, vamos a la ficha de insertar y en este apartado, en este grupo de gráficos, tenemos los diferentes tipos de gráficos que podemos insertar. Acá tenemos el de columnas, que es el que estaba de ejemplo en la pantalla, pero podemos poner de barras, podemos poner circulares, podemos poner de áreas, ¿sí? Por lo general, los más comunes suelen ser los de columnas o los de barras. Los circulares se utilizan cuando quiero determinar porcentajes. Si no estamos muy seguros de qué gráfico utilizar, podemos hacer clic en el botón gráficos recomendados y Excel nos va a mostrar cuáles son los que mejor se adecúan a nuestra planilla. Como pueden ver acá, nos da dos sugerencias: barras acostadas y columnas con las barritas paradas. ¿Sí? Voy a elegir en este caso el de barras para tener algo diferente en la pantalla. Automáticamente Excel ya lo pone y ahí lo podemos correr y ubicar en cualquier otro sector de la planilla. Si necesitamos hacer un gráfico con columnas que están separadas, como por ejemplo un gráfico de los artículos con el precio con recargo, en ese caso se selecciona la primera columna, se mantiene presionada la tecla control y se selecciona la última. Eso me permite seleccionar columnas que no están juntas, pasando por alto las que están en el medio. Y ahí vamos a insertar. Y tenemos de nuevo el gráfico. ¿Se puede hacer un gráfico con varias columnas? Sí, se puede seleccionar todo de tabla, por ejemplo así. Insertamos un gráfico recomendado y acá nos va a ir mostrando cuál es la mejor alternativa para esa selección que hicimos. Que podemos ver que a cada uno de los productos les va correspondiendo barras diferentes. ¿Cómo personalizamos el gráfico que ya tenemos insertado en la planilla? Cambiándole bordes, colores, rellenos. Como esto es un programa, Excel es un programa de la misma familia de Word, es de Office, tengan en cuenta que al hacer clic sobre algún objeto que nosotros insertamos en la pantalla, se habilita en la parte de arriba las herramientas de ese objeto. En este caso tenemos las herramientas de gráficos, con dos botones, diseño y formato. Vamos a ir a diseño cuando necesitemos agregarle algo que le falte al gráfico.
¿Sí? ¿Qué puede ser ese algo que nos falte? Y a lo mejor nosotros queremos poner, por ejemplo, un título acá abajo. Nos falta un título abajo de los números para indicarle a la persona que está viendo la planilla qué significan esos valores. Entonces, en ese caso, vamos a diseño. Primer botón, agregar elemento de gráfico. Y acá buscamos cuál es el que nos hace falta. Fíjense que podemos hacer varias cosas de este botón. Lo que yo les estoy mostrando es un título de eje horizontal primario. Al ponernos sobre cada una de las opciones nos va mostrando abajo qué agregaría. ¿Sí? Y acá agrego título de eje. Acá puedo poner que esto es el precio del artículo. Luego este precio se puede mover un poquito. ¿Sí? Volviendo al botón de diseño, supongamos que quiero cambiar el precio, quiero cambiar el título del gráfico, no lo tiene el título, ahí lo acabo de borrar. Vamos a agregar elemento, y acá buscamos título del gráfico y elegimos dónde lo queremos poner. Y ahí vuelve. Siempre es importante que los gráficos tengan un título que identifiquen qué estoy representando en la planilla, porque si no voy a ver un gráfico pero no voy a saber qué significa. También en el botón diseño tengo algunos botones para hacerle cambios rápidos al gráfico, modificaciones que cambian la pantalla en color, en bordes, en algún otro tipo de adornos que puedes llegar a poner. Ese es el botón diseño. El botón formato de herramienta de gráfico me sirve para cambiar todo lo que es la combinación de colores que tenga este. ¿Sí? Este botón formato funciona haciendo clic en lo que yo quiero cambiar. Por ejemplo, queremos ponerle un color de fondo al título, a precio de los artículos. Entonces hacemos un clic en el título y buscamos el botón que me permite darle relleno. Lo tengo acá arriba. Y ahí puedo modificar el color de relleno del título. Las letras A sirve para cambiar todo lo que es texto. Y ahí puedo ponerle algún efecto al título. Si quiero cambiar el color de las barras, hago clic en las barras y voy a relleno. Y acá puedo modificarlo. Si quiero cambiar los números, toco los números y hago lo mismo que hice con los títulos y le puedo ir dando algún tipo de efecto. Para el fondo hacemos clic en el fondo del gráfico, vamos a relleno y siempre de la misma manera. Si necesito agrandar la letra o hacer algún tipo de modificación en las mismas, hacemos clic, pero ahí ya no nos vamos acá al botón de formato, sino que volvemos al botón inicio, que es el que tenía las opciones de letra, y acá puedo agrandarla un poquito y cambiar el tipo de letra. Y en todo caso que no se alcancen a leer bien los nombres, agrando el gráfico y hago algo un poquito más grande, de mayor tamaño, para poder visualizarlo bien. Casi tan importante como los cálculos matemáticos en Excel es la parte del diseño de la planilla. Si no armamos un buen diseño en la planilla con bordes y colores que identifiquen la zona de las tablas, los números quedan perdidos en la pantalla y la persona que tiene que ver la planilla le va a costar ver cuál es el número que realmente le interesa. Entonces esta parte se va a tratar de la parte del diseño. Parte del diseño ya se conoce porque viene de Word, o sea que es bastante sencillo, como por ejemplo poner negrita, poner alineaciones, armar combinaciones de colores. Por ejemplo, acá tenemos nuestra tabla principal con los datos. Voy a identificar los títulos, que es la fila de arriba, la fila 4 en este caso, y le vamos a poner negrita. ¿Sí? ¿Cómo seleccioné? Clic y arrastro. Y ahí le puse negrita. Aquí tenemos el de la cursiva y el del subrayado, que en este caso no le voy a colocar. Ahora, ¿cómo centro los títulos? Con el botón de centrado. Este es el botón que lo pone a la izquierda, este lo centra y este va a la derecha. Curiosamente no hay botón de justificado en Excel como sí habría en Word. Lo que tenemos son botones para alinear de manera vertical. ¿Sí? Que eso ya lo vamos a ver cuando la celda sea un poquito más grande. Entonces, consejo,
centrar bien los títulos. Si quieren también pueden centrar los números. Ahí. Y ahí. Esto también lo centramos. Y si hace falta, podemos cambiar el tamaño de las columnas. Por ejemplo acá arriba. El tamaño se modifica poniéndonos con el mouse en el medio de las dos letras, por ejemplo entre la D y la E, justo en el medio. Y cuando aparece la flecha que indica el cambio, ahí agrando o achico. ¿Sí? Bien arriba. Estos números también los voy a centrar. Para el título principal que tiene la planilla, no puedo utilizar el botón de centrado. Porque si yo, por ejemplo, este título lo quiero centrar acá, exactamente acá que es el centro de la tabla. No puedo tocar, seleccionar todo y después centrar. Porque este centrado, que utilizamos también en Word, es un centrado para las celdas individuales. Es un centrado que se hace adentro de la celda. Entonces para todo lo que son títulos principales, lo vamos a manejar de esta manera. Vamos a seleccionar. Esperen que esto lo voy a correr porque en realidad tiene que estar escrito ahí. ¿Cómo lo corrí? Desde el bordecito verde lo arrastramos. Vamos a seleccionar desde acá, desde el principio donde está escrito, hasta el final de la tabla. Una vez que está seleccionado, combinamos con el botón de combinar y centrar. Y automáticamente ya queda en el centro de lo que habíamos seleccionado. ¿Sí? Fíjense en que la selección es como que me une todas las celdas, las combina, así que ahora toda esta selección es una sola celda grande y el texto queda en el centro. ¿Qué me permite hacer esto? Bueno, me permite ahora agrandarlo al título para que quede ya bien llamativo arriba. Una vez que ya tenemos la parte de lo que es negrita, todo lo que es el formato de la letra, le vamos a colocar los bordes. ¿Por qué? Porque estas líneas que tenemos de división en la pantalla no aparecen cuando nosotros imprimimos el trabajo. Estos solamente son líneas guías para nosotros que estamos diseñando la pantalla. Entonces, para hacer aparecer los bordes en la impresión, seleccionamos todo lo que voy a ponerle bordes. Fíjense que no hago esto. ¿Por qué no hago esto? Porque me van a quedar estas tres celdas que no tienen nada y no puede haber bordes donde no hay información, porque no queda bien. Entonces lo voy a hacer por partes. Primero pinto la tabla, me voy al botón de bordes y elijo todos los bordes. ¿Qué hace eso? Que me queden todos los bordes en la selección. Si lo quiero hacer un poquito más prolijo, le pongo ahora el borde grueso. Eso lo que hace es remarcar los bordes que van afuera. Y acá lo puedo combinar, puedo seleccionar los títulos y poner del borde grueso y ahí me quedan los títulos con el borde grueso. ¿Sí? Para el total semanal voy a hacer lo mismo. Selecciono todos los bordes y le voy a poner el borde grueso. Y ahí se va acomodando. Y si quiero pintar con color, tengo el balde de pintura que está al lado para colorear el interior de la celda. Y acá lo puedo utilizar ese balde de pintura para dejar remarcado algunos números importantes o números que yo quiera que se destaquen en la planilla. Fíjense acá que en estos títulos que me quedaron acá al costadito puedo hacer lo mismo que hice con el título de arriba. Como esto no lo puedo centrar en dos celdas, no lo puedo centrar porque este centrado, acuérdense que es para una sola celda individual. Entonces a estas dos las puedo combinar así. Selecciono y combino. Si combinaron algo que no iba y lo quieren descombinar, tocan la celda y vuelven a tocar el botón de combinar y las celdas se separan otra vez. ¿Sí? Yo acá las voy a seleccionar y las vuelvo a combinar. Y acá me quedaron en el centro. Después a esto le puedo poner el mismo borde que le puse antes. Y ahí nos quedaría ya la planilla un poquito más completa. Vamos a hablar un poco de lo que es el formato de celdas, que no es solamente cambiarle el color y ponerle bordes, sino que también nos sirve para indicarle a Excel cómo necesitamos ver o cómo queremos ver los datos que tenemos en la planilla. Acá en la tabla yo tengo una planilla con los números
que no tienen ningún tipo de formato. Esto supuestamente es plata porque es el precio de los artículos con el recargo y el precio total, pero en ningún lado tengo el símbolo de moneda. Bueno, para colocar todo lo que son símbolos o expresar cómo queremos mostrarlo esos números, yo acá voy a seleccionar todo. Nos vamos a manejar con el grupo número, con este panelcito que tenemos acá. En este panel nosotros podemos indicarle el formato. Si nos quedamos un ratito sobre cada uno de los botones, vamos a ver que Excel nos emite un pequeño mensaje. ¿Sí? Esto es fácil. El primer botón sirve para darle formato de contabilidad, es decir, agregarle alguna moneda. Acá es posible que en vez de este billetito con monedas, en vez de ese botón, tengan un botón con un símbolo pesos. Depende de cómo esté configurada la compra. Si tocamos ese botón, automáticamente le agrega una moneda, por defecto, que en este caso es el euro. Ya lo vamos a cambiar. El botón del lado se llama estilo porcentual y me sirve para convertir un número a un porcentaje. No me agrega el símbolo porcentaje solo, es para convertirlo. Fíjense que me lo multiplico por 100 también. Si yo necesito poner un número con un porcentaje, como el que está acá arriba, el 16%, se pone con el teclado, el porcentaje, con el Shift y el 5. Este es para convertirlo, multiplica por 100 y pone el porcentaje. El botón de lado se llama estilo de millares y podemos decir que lo que hace es quitar el símbolo. Fíjense que lo toqué y quitó el porcentaje que había puesto, pero además también le coloca una coma a los números con 2 decimales, y si el número es muy grande, por ejemplo 1000, le pone el puntito que separa los miles. ¿Sí? Eso hace el estilo de millares. Nosotros lo podemos tomar como que este botón lo que hace es eliminar un símbolo que yo haya puesto y que me haya equivocado. Como por ejemplo, coloco los euros, que son monedas de otros países, y si lo quiero quitar, voy al botón de los 3 ceritos, el estilo millares, y lo quito. Y los últimos 2 botones sirven para aumentar y para disminuir los decimales que ya tienen mis números respectivamente. Estos funcionan con clic, con varios clics. Mientras más veces los presiono, más efecto tengo en el número. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para modificar la moneda? Supongamos que yo pongo moneda y me quedan euros y quiero cambiarla por una moneda de otro país. En ese caso, podemos entrar tocando la flechita chiquitita que tenemos acá al lado y yendo a más formato de contabilidad, o podemos ingresar con la flechita que está acá en el grupo de números, con cualquiera de las dos maneras. Vamos a ingresar a esta pantalla. Acá tenemos elegida la categoría de contabilidad, que es la que me deja los números con los decimales alineados. La categoría de moneda lo deja todo junto y contabilidad lo deja más prolijo. Y acá en símbolo voy a elegir el símbolo de, en este caso, español Argentina, y acá veo la muestra. Aceptamos y automáticamente ya nos queda el número con la moneda correspondiente. En el caso de las fechas, hay un efecto muy bueno que podemos hacer en Excel, un efecto de formato. Acá arriba tengo una fecha cargada. Si nosotros necesitamos que esta fecha se visualice de otra manera, podemos ir al mismo panel de número y acá tenemos una categoría especial para las fechas. Dentro de la categoría especial para la fecha tenemos opciones donde podemos indicarle a Excel cómo queremos visualizarlo. Supongamos que quiero que la fecha que acá tiene el día en número y el mes en número, la queremos mostrar pero con el día en texto y el mes en texto, además de los números, como estamos mostrando acá en este sector de muestra. Bueno, ahí solamente elegimos y como lo vemos, Excel lo muestra en la pantalla. Si queremos cambiarlo y mostrar el mes abreviado, solamente elegimos. De esta manera podemos ir personalizando y podemos darle otro toque a nuestra planilla. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el formato que nosotros elegimos acá es solamente una visualización de la celda, pero si nosotros le damos doble clic a esa fecha que estamos viendo, Excel nos muestra el valor real de la fecha, es decir, en números como lo habíamos cargado. Al cambiar la fecha, Excel también va a ir modificando los textos que vienen a partir de ese número. ¿Sí? Ahí le puse otro mes y Excel muestra ahora otro nombre de mes, muestra julio en ese caso. De
esta manera nosotros podemos ir eligiendo cualquier tipo de formato. Hola chicos, ¿cómo les va? En este video vamos a ver cómo ordenar los datos que tenemos en una tabla. Ordenar estos datos es una parte esencial de lo que es el análisis de datos en una planilla de Excel, ya que nos va a permitir tener una visualización más cómoda de lo que es nuestra planilla. El ordenamiento que podemos hacer puede ser de texto, en este caso ordenaríamos de manera alfabética, puede ser numérico, en cuyo caso ordenaríamos de menor a mayor o de mayor a menor, o también lo interesante de esto es que puede ser un ordenamiento por colores, en donde podemos elegir qué color queremos que quede arriba, cuál queremos que quede en el medio y cuál queremos que quede abajo. Esto, si lo combinamos con el formato condicional que vimos en la clase pasada, nos va a resultar muy útil, ya que los colores se los podemos ir asignando mediante esa opción. ¿Cómo comenzamos a ordenar? El ordenamiento lo podemos hacer de dos maneras. Una manera rápida es hacer clic en la celda donde nosotros queremos ordenar, en la celda que corresponde en realidad a la columna, porque al hacerle clic, por ejemplo, acá en legajo, yo le voy a indicar que ordene por legajo. Una vez que le hacemos clic, vamos a datos y acá tenemos dos botones rápidos de ordenamiento. Uno que dice de la A a la Z, o de menor a mayor, y el otro que dice de la Z a la A, o sea de mayor a menor. Si nosotros presionamos estos botones, automáticamente la tabla ya se ordena por la columna que está marcada, porque al señalar una sola celda, recuerden que toma la columna. Entonces voy a hacer el ejemplo de seleccionar el legajo de mayor a menor. Al tocarlo, fíjense que el legajo que tiene el número más grande queda arriba y van decreciendo los demás. Y a su vez se me ha ordenado todos los datos que corresponden a ese legajo, porque de nada me sirve que este legajo venga arriba, pero los datos que corresponden a ese legajo no lo acompañen. Entonces, esta es una manera rápida. Si queremos ordenar por apellido, hacemos clic en donde está el nombre de apellido y aquí le voy a poner que ordene de menor a mayor, o sea, de la A a la Z. Tocamos y ahí queda el primer apellido arriba. Alejandro, que empieza con A, queda primero. Bueno, y así sucesivamente. Este modo de ordenamiento, que es el ordenamiento rápido, en algunas versiones de Excel tiene un problema cuando encuentra una celda vacía dentro de lo que es una tabla. El problema es que al ordenarlo, si encuentra una celda vacía, a veces las ordena y las lleva al final, ordenando ese espacio vacío también, y a veces solamente ordena la columna que corresponde, haciéndome una incoherencia con el resto de los datos. El otro problema que tiene es que si nosotros seleccionamos una sola columna y vamos a ordenar, se nos va a ordenar solamente la columna seleccionada, teniendo también un problema de coordinación con el resto de los datos, un problema de incoherencia, porque me va a quedar un apellido con un número que no corresponde. Generalmente cuando nosotros seleccionamos y ordenamos nos aparece una advertencia indicándonos si queremos ampliar la selección. Ampliar la selección sería que Excel automáticamente selecciona todo, o si queremos continuar con la selección actual y ordenar solamente esto, con el problema que va a traer. Así que hay que tener cuidado en ese caso de no ordenar solamente por un sector de la tabla. La manera correcta de ordenar una tabla, un listado en una planilla, es hacerlo mediante el panel de ordenamiento. Para ello vamos a seleccionar toda la tabla, vamos a ir a ordenar y acá nos abre el panel de ordenamiento. En este panel tenemos que elegir tres cosas. Primero, cuál es la columna por la cual nosotros queremos ordenar. Entonces acá elegimos cuál es la columna. Los nombres que aparecen acá los toma porque al principio cuando seleccionamos tenemos que seleccionar incluyendo estos títulos. Entonces de esa manera Excel ya puede mostrar el encabezado de cada columna. Acá vamos a elegir que lo ordene por legajo.
Luego tenemos que elegir cómo lo queremos ordenar. Si lo queremos ordenar mediante el valor, que quiere decir lo que tenga adentro de la celda, mediante el color de la celda, que en este caso el legajo no tenía color, así que no lo va a tomar, o el color que tenga la fuente, es decir, la letra, que es toda negra, en este caso tampoco la toma, o el icono, si tuviera, que tampoco es el caso, no tiene icono. Esto del icono lo vimos en formato condicional. Así que acá vamos a elegir que lo ordenen por el valor. Y acá en el criterio tenemos que elegir si lo voy a ordenar de la A a la Z, de menor a mayor, de mayor a menor, o armar alguna lista personalizada. En este caso lo vamos a ordenar de menor a mayor para que me cambie en la columna el ordenamiento que ya tengo. Entonces vamos a aceptar y automáticamente el legajo A1000 queda arriba porque ordenó del legajo menor al mayor. Si queremos volver a ordenar, vamos a seleccionar toda la tabla, vamos a ir de nuevo a ordenar. Acá ya nos aparece que está ordenado por legajo, desde la A a la Z. Si queremos ordenar por nombre y apellido, directamente hacemos la modificación y vamos a hacer que ordene de menor a mayor. Y Alejandro Portillo queda nuevamente arriba. Si queremos realizar otro ordenamiento, seleccionamos de nuevo toda la tabla y hacemos clic en el botón ordenar. Lo interesante de esto es que el ordenamiento queda guardado, queda almacenado en el panel de ordenamiento. Entonces acá podemos ver que se está ordenando por legajo. Si necesitamos ordenar por otra columna, solamente necesitamos cambiar el primer cuadro. Vamos a ordenar en este caso por una columna que contenga texto, que es la columna de sector. Vamos a ordenar el sector de menor a mayor. Aceptamos. Y acá podemos ver que queda la letra A arriba y el resto del abecedario queda en el sector inferior. Acá en las columnas que tienen datos repetidos, como puede ser caja, gerencia, panadería, vegetales, se pueden tomar para ordenar un doble criterio de ordenamiento. En este caso, supongamos que queremos ordenar por sector y además cuando el sector se repite, le vamos a indicar que ordene por el nombre y apellido. Entonces vamos a agregar un nivel y acá le vamos a poner nombre y apellido de menor a mayor. Aceptamos y ¿qué sucede? Cuando el sector se repite, coloca primero el nombre y apellido ordenado de menor a mayor. Acá lo podemos ver y acá abajo. Esto es lo interesante que tiene el panel de ordenamiento. Vamos a seleccionar de nuevo, vamos a ordenar. Si necesitamos quitar el ordenamiento, simplemente eliminamos los niveles y aceptamos. Lo interesante de esto es que al quitar el nivel de ordenamiento, la tabla no vuelve al estado original que estaba al principio. Nos queda con el último ordenamiento que hicimos. Lo único que hacemos es quitar los criterios para establecer otros, pero no quiere decir que quitando vuelve a como estaba al principio. Bueno, el último ejemplo lo vamos a hacer ordenando la columna función que contiene colores. Y acá le vamos a decir que lo ordene de acuerdo al color de la celda. ¿Cuál es la función más importante de todas las que hay acá? La que está en rojo, que es la de gerente. Entonces vamos a decir que el color rojo lo ponga arriba. Miren acá qué interesante es cómo me permite elegir los colores. Entonces yo puedo elegir cuál queda al principio. Este orden que aparece acá no es el orden que me va a quedar después. ¿Sí? La idea es que acá lo elijo y acá le digo a dónde quiero que quede ese color, si arriba o abajo. O sea, elijo este arriba, aceptamos y ahí tenemos el gerente en la parte superior. Si necesitamos ordenar ahora el amarillo y el verde, volvemos al panel de ordenamiento, agregamos otro nivel, le volvemos a decir que ordene por función, color de la celda y acá elegimos cuál queremos de estos dos, el verde o el amarillo, que quede abajo. ¿Cuál es la función que le sigue el gerente? El encargado. Entonces el encargado es amarillo. Entonces vamos a elegir que el verde me quede en el sector inferior. ¿Sí? El rojo es el más importante arriba
el verde es el menos importante, va a ir en la parte de abajo. Por descarte, todos los amarillos, que son los encargados, son los siguientes en la jerarquía y me quedan en el medio. Al aceptar, obtenemos el ordenamiento. Esta fue la opción que me permite ordenar una tabla en Excel. Hay otras maneras de hacerlo, por ejemplo utilizando filtro, que ya lo vamos a ver en el siguiente video. Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver lo que son los filtros en Excel. Los filtros nos permiten seleccionar un subconjunto de datos. Es decir, es como si pudiéramos ocultar las filas que no queremos ver, que no necesitamos ver. Tengan en cuenta que el filtro se maneja por filas. Cuando nosotros hablamos de filtros, hablamos de que vamos a filtrar filas, es decir, vamos a ocultar filas de un conjunto de datos o de una tabla de datos. Para poder utilizar el filtro, es recomendable que seleccionemos toda la tabla, incluyendo los títulos. Si bien, cuando nosotros hacemos un clic en la tabla, podemos acceder a la opción de filtro, se recomienda siempre seleccionar toda la tabla. ¿Por qué? Porque si hay un espacio en blanco en algún sector de la pantalla, el filtro se va a aplicar hasta ese espacio. Entonces siempre nos conviene tener toda la tabla seleccionada. Una vez que tenemos marcada la tabla, la opción de filtro la buscamos en datos, en la pestaña datos, al lado del botón de ordenar. Tiene la forma de un embudo y dice filtro. Hacemos un clic y automáticamente ya Excel nos muestra que la tabla ahora, en el lugar de los títulos, tiene una pequeña flecha. Esa pequeña flecha me va a servir para poder elegir qué quiero filtrar en mi tabla. Vamos a hacer un ejemplo con la columna de vendedores. Vamos a hacer un clic en la flecha y lo primero que vamos a ver es que podemos realizar un ordenamiento. Esto no forma parte del filtrado porque no oculta las filas, sino que las ordena. Esto es lo que vimos en el video pasado de ordenar. Es exactamente lo mismo, nada más que lo tenemos disponible acá en la opción de filtro. Si ponemos que ordene de menor a mayor alfabéticamente, se va a ordenar el apellido que comienza con A o el que está primero en el abecedario arriba. Si ponemos al revés, sucede la inversa. Y podemos ver que en el lugar donde estaba la flecha, ahora hay acompañado al lado de la flechita de filtro una flechita un poquito más larga. Esto indica que esta columna está ordenada. Si nosotros ordenamos de nuevo, vemos que la dirección de la flecha cambia, ahora apunta para arriba. Bueno, esto nos va a servir para saber qué acción tenemos realizada en cada una de las columnas. Nosotros sabemos que, por ejemplo, acá en estas flechas no hay nada aplicado, porque la flechita está normal, y acá tenemos realizado un ordenamiento. Bien. Acá tenemos para ordenar por color, en el caso de que tengamos colores, que también lo vimos en el video pasado. Y ahora acá abajo tenemos el filtro de texto. Esto ya forma parte de lo que es el filtrado, de lo que nos va a servir para mostrar o para ocultar las celdas que nosotros necesitemos. Supongamos que de nuestro listado de vendedores necesitemos mostrar los vendedores que comienzan por A. De todos estos vendedores solamente quiero mostrar los que comienzan con A. Entonces, en filtro de texto indicamos la opción comienza por y al lado escribimos la letra que corresponde. Fíjense en el detalle que podemos también aplicar un segundo nivel de filtro añadiendo el condicionador y o el condicionador o, por ejemplo, que comience con A y tal cosa con otra letra, que comience con A o tal cosa y otra letra. ¿Sí? En este caso le voy a poner solamente que comience con A, aceptamos y automáticamente las filas que no cumplen con esa condición desaparecen. ¿Sí? En realidad están ocultas. ¿Cómo sabemos que están ocultas? Porque acá a la izquierda ustedes observen siempre los números de filas que tenemos. Llegamos hasta la fila 4, la fila 4 está en color azul, lo que indica que hay filas ocultas abajo, y después salta la fila 23. Las otras filas están ocultas entre medio de estas dos, entre la 4 y la 23.
eso me indica, o eso es una manera de ver que tengo datos filtrados. Otra manera de saber que tengo datos filtrados es porque la flecha que me indicaba el filtro ahora tiene un pequeño embudo. Entonces yo sé que esta tabla no está completa porque se está filtrando por esta columna. ¿Cómo hago si yo quiero volver la tabla ahora a la normalidad? Para que el filtro se vuelva a como estaba antes. O mejor dicho, ¿cómo desactivo el filtro? Bueno, ubico cuál es la columna que está filtrada, que es la primera. Tocamos el pequeño embudo y acá tenemos borrar el filtro de vendedores. Con esta opción volvemos la tabla a la normalidad, digamos, a mostrar todas las filas. Y acá podemos ver que vuelven a aparecer todos los números. En el caso de filtrar columnas que contengan datos numéricos, como es el caso de la columna de ventas totales, podemos ir a la flecha y en filtros de número podemos elegir que nos filtre por alguna de estas condiciones. Que por ejemplo nos filtren los números que son mayores a 1000. Y en este caso nos muestra todas las celdas cuyos números son mayores a 1000. Para desactivar, borramos el filtro. O podemos indicarle que nos muestre una cierta cantidad de números superiores, como vimos en lo que era formato condicional. El formato condicional a esto lo pintaba. En este caso el filtro lo que va a hacer es mostrarlo. Entonces acá obtengo los dos números más grandes de todo el listado de ventas totales. Vuelvo y borro el filtro. Y así podemos ir viendo todas las condiciones que tenemos con respecto a la parte de lo que sería el filtro de número. Si necesitara realizar otro tipo de filtrado, si yo tengo bien en claro qué es lo que quiero filtrar, podría venir acá abajo y elegir con estas casillas qué es lo que quiero mostrar y qué es lo que quiero ocultar. Lo que está tildado es lo que se está mostrando en la planilla. Cuando le quitamos el tilde a una de las opciones, la fila que contiene esa opción se oculta. Entonces acá vamos a ocultar todos los pagos en tarjeta. Le saco el tilde, acepto y todo lo que es tarjeta queda oculto. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque el recuento que me hace de fila acá a la izquierda podemos ver que cambia del 18 pasa al 21. Para volver a mostrar simplemente tildamos la opción y ahí vuelven todos los filtros a establecerse. Es posible también con filtro utilizar filtros combinados. Por ejemplo, podemos indicarle que me muestre todos los pagos que se hicieron al contado en el mes de enero. Entonces ahí tenemos establecido dos filtros y podemos establecer un tercer filtro más. Podemos ir, por ejemplo, a la sucursal y elegir que me muestre la sucursal central. Entonces ahí estamos viendo que me está mostrando los pagos al contado en el mes de enero en la sucursal central. Tenemos establecidos tres tipos de filtros. Para poder mostrar toda la tabla completa es necesario que vayamos a cada uno de los filtros y quitemos o eliminemos el filtro que estaba establecido. Además de utilizarse para poder ocultar las filas que necesitemos o poder seleccionar la información que queremos mostrar, el filtro también suele usarse para poder corregir una columna en particular que tiene el mismo dato escrito pero escrito de diferentes maneras. Como por ejemplo, acá podemos ver en el tipo de compra que lista de casamientos está repetida varias veces pero mal escrita. Lo mismo que electrodoméstico, que acá figura con el nombre de electros y acá electrodomésticos. Estos datos que se refieren al mismo ítem y están mal escritos me pueden llegar a dar un error cuando más adelante yo quisiera hacer otra cosa con la planilla, como por ejemplo hacer un contar puntos y para contar los diferentes tipos de compras. Yo en ese caso no voy a poder contar los casamientos porque lo tengo a todos escritos de diferentes maneras. Bueno, el filtro se suele utilizar para corregir esos ítems. Una manera de corregir es, por ejemplo, indicar, bueno, voy a corregir la columna de tipo de compra en el ítem casamiento. Entonces, acá con el filtro puedo destildar todo y voy a tildar todo lo que corresponde a casamiento, todo lo que yo entiendo que es casamiento. Por ejemplo, todas estas palabras que están mal escritas,
casamiento, casorio, lista de casamiento y LST de casamiento. Las voy a dejar tildadas. Entonces Excel, ¿qué va a hacer? Me va a mostrar esas 4 palabras. Bueno, acá las tengo repartidas. Lo único que tengo que hacer yo es corregir la primera. Acá puedo corregir la primera y arrastrar, o si ya tengo una bien escrita, como por ejemplo esta, la utilizo y la arrastro para abajo. Y después la vamos a arrastrar para arriba. ¿Qué gano haciendo esto? Que todas las palabras casamiento estén escritas iguales. Ahora volvemos al filtro y podemos ver que casamiento acá, en este sector, figura una sola vez. Si me apareciera otra vez más, y bueno, le tendré que seleccionar y hacer lo mismo. ¿Sí? Pero si lo hicimos bien al principio, ya no debería aparecer. Voy a hacer lo mismo con los electrodomésticos. Acá tenemos un ítem electrodoméstico, acá tenemos otro que tiene acento, el de arriba no lo tiene. Por eso Excel no lo agrupa, porque son diferentes palabras. Aquí tengo electros y los otros ítems no corresponden a electrodomésticos. Así que voy a seleccionar esos 3. Acá Excel me muestra todos los ítems que corresponden a esa compra. Voy a elegir uno que esté bien escrita, esta que tiene acento, y lo tiro para abajo. Y acá ya puedo ver que están todas bien escritas. ¿Cómo corroboro que estén todas bien escritas? Voy al filtro y corroboro que esté una sola vez. Excel ya lo detecta, hay una sola palabra de electrodomésticos, está bien escrita, así que es la única que aparece. Y acá puedo detectar que servicios financieros está escrita 2 veces, una completa y otra abreviada. Voy a elegirlas a las 2. Voy a decidir que todo aparezca así completo, la tiro para arriba y acá tengo todos los tipos de compras ya bien escritos. ¿Cómo me aseguro? Y bueno, hay un solo casamiento, un solo electrodoméstico y un solo servicio financiero. Esto como ítems, porque cuando nosotros mostramos todos los filtros hay varios casamientos acá. Pero como están escritos iguales, Excel lo detecta una sola vez. El filtro que vimos recién es considerado un filtro básico, un filtro normal o también llamado autofiltro en otras versiones de Excel. Ahora vamos a ver lo que serían las opciones avanzadas de un filtro. El filtro que vimos recién se utiliza más que todo para poder ocultar las filas de una tabla. El filtro avanzado o las opciones avanzadas de filtro tienen como objetivo copiar las filas a otro lugar de la hoja. Ya no tiene como objetivo ocultarla, más allá de que las opciones avanzadas me permiten realizar esa acción, pero lo interesante del filtro avanzado es que me permite copiar los datos a otro lugar. Entonces vamos a verlo de esa manera. Lo primero que tenemos que hacer para poder utilizar el filtro avanzado, antes de ir a seleccionar la tabla y mandarnos a elegir el botón, tenemos que copiar el criterio que vamos a utilizar. Y cuando me refiero a copiar es eso, es copiar en algún lugar de la hoja el criterio que vamos a utilizar para poder filtrar los datos. Supongamos que nosotros de toda esta tabla que tenemos acá, de toda esta tabla, queremos solamente copiar las filas cuyo pago haya sido al contado. ¿Sí? Esta de acá, esta, bueno, todas las filas que hayan sido pagadas al contado. Bueno, entonces mi criterio es que el pago sea al contado. Entonces selecciono, copio y pego. ¿Sí? Esto es establecer un criterio. Poner el nombre de la columna y abajo el criterio que necesito. Yo lo realicé copiando y pegando. Se puede hacer a mano. Pueden escribir a mano pago y escribir a mano con el teclado contado. Pero el problema es que si no está exactamente igual a escrito, porque a lo mejor nosotros escribimos con el teclado y le ponemos un espacio que no se ve, pero lo ponemos, ese espacio me genera problemas. Por eso yo lo copié y lo pegué. ¿Sí? Si hubiéramos querido hacer los pagos que son en tarjeta, copio tarjeta y lo pego acá. Es exactamente lo mismo. Ahí justo yo lo tenía abajo, entonces lo hice de una sola vez. Pero establecemos el criterio de esa manera. Una vez que tenemos establecido el criterio, ahora sí podemos seleccionar la tabla, ir a las opciones avanzadas de filtro y acá en este cuadro comenzar a completar con lo que me pide para realizar la copia. Primero le vamos a indicar que copie los datos a otro lugar.
Fíjense que tenemos puesta la opción de filtrar la lista sin moverla. Si nosotros seguimos realizando los pasos, vamos a obtener el mismo resultado que el filtro común, es decir, que me va a filtrar la tabla en el mismo lugar. Por lo cual es más fácil hacerlo con el otro filtro, por eso no conviene hacer esto con el filtro avanzado. Lo hacemos con el filtro común y listo. Entonces el objetivo de esto va a ser copiarlo a otro lado. Entonces ponemos copiar a otro lugar. Acá se nos habilitan 2 espacios más. Este rango de la lista es lo que seleccionamos al principio. Acá se nos habilitó el rango de criterios. El rango de criterios viene a ser lo que nosotros copiamos, que es nuestro criterio para poder filtrar la tabla. Entonces le vamos a elegir y tenemos que elegir también a dónde queremos copiar estos datos. Recuerden que el filtro avanzado tiene como objetivo copiar las filas a otro lugar. Entonces vamos a hacer clic en el cuadro de copiar a, y en este caso yo las voy a poner debajo de la tabla original. Ustedes lo pueden poner donde quieran, pueden hacer clic en cualquier celda. En mi caso yo lo coloco debajo. Al aceptar podemos ver que el resultado es una copia de todas las celdas, de todas las filas, mejor dicho, cuyo pago fue al contado. Acá podemos ver que coincide el criterio que elegimos con lo que se nos ha pegado acá abajo. Con el filtro avanzado también es posible realizar un filtrado teniendo en cuenta 2 condiciones o criterios. En el ejemplo anterior habíamos realizado una copia de todas las filas cuyo pago había sido al contado, pero también podemos establecer que sean de pago al contado, por ejemplo, del mes de marzo. Entonces, en ese caso, recuerden que siempre es necesario establecer el criterio de esta manera y después seguimos los mismos pasos que hicimos recién. Le indicamos que copie las filas a otro lugar, verificamos que el primer cuadro corresponde a la tabla, efectivamente, el segundo cuadro corresponde a los criterios. En este caso voy a seleccionar las 4 celdas, las 4 con los títulos y los datos que necesito. Y en el último cuadro, donde me pregunta dónde lo quiero copiar, no voy a dejar lo que aparece porque si no se me pegaría encima de la anterior tabla. Voy a elegir que lo pegue por aquí abajo. Entonces aceptamos y lo que obtenemos es una tabla donde se pagó al contado en el mes de marzo. Cabe aclarar que esto que obtuvimos es el resultado de las 2 condiciones juntas, es decir, pago al contado y en el mes de marzo. Se tienen que cumplir las 2 condiciones. Si nosotros quisiéramos copiar los datos donde se cumpla algunas de las 2 condiciones, debemos hacerlo de esta manera, poniendo los datos en diagonal. Esto se conoce con el nombre de condicional O. No importan los bordes que queden en los criterios porque eso es a nivel estético. Excel no lo toma en cuenta para realizar el filtrado. Toma en cuenta los datos que tengamos. Entonces voy a hacer el ejemplo ahora con el condicional O. Voy a pintar todo. Opciones avanzadas, chequeo que copie otro lugar. Esto corresponde a la tabla grande, sí. Mis criterios los borro. Le indico que son estos ahora. Miren la diferencia porque ahora para establecer los criterios tengo que seleccionar todo y voy a seleccionar celdas que están en blanco. Eso está perfecto. Esto es lo que me da el condicional O. Y acá elijo dónde lo quiero pegar. Voy a borrar. Siempre borren porque si no van a encimar todo. Y lo voy a poner por acá abajo. Al aceptar, ¿qué obtenemos? Los pagos al contado o que se hayan pagado en marzo. ¿Sí? Acá coinciden los dos, esto estaría bien. Acá tengo un pago en tarjeta, no es en contado, pero pago en marzo, entonces cumple con la condición. Acá tengo un pago en enero, no pago en marzo, pero pago el contado. Entonces este es el condicional O, donde se cumple una o la otra condición. Bueno, y por último, y para finalizar con el tema de los filtros avanzados, voy a hacer un ejemplo de cómo filtrar esta tabla, siempre partiendo de la tabla original, de ahí las opciones avanzadas, cómo filtrar la tabla en el mismo lugar y sin moverla, es decir, sin realizar la copia a otro lugar.
Entonces vamos a dejar tildada la primera opción, la de filtrar la lista sin moverla a otro lugar. En este punto verificamos en este cuadro que esté toda la tabla seleccionada y es así. Y en el rango de criterios le voy a indicar que me filtre los pagos al contado. Voy a hacerlo sencillo con la opción. No se habilita la opción de copiar a porque no tengo habilitado que lo voy a copiar a otro lugar. Entonces con esto lo que vamos a lograr es un filtrado en el lugar. Acá podemos ver que la tabla grande ahora quedó con los pagos al contado solamente. Y podemos ver en el extremo izquierdo que los números se ocultan, los números que están filtrados quedan ocultos. Esto es lo mismo que el filtro básico que vimos al principio del video. Yo les comentaba que si vamos a realizar esto con un filtro avanzado, que es más largo, quizás nos convenga hacerlo con el filtro básico directamente. El filtro avanzado, entonces el objetivo que tiene es copiar, permitirme copiar los datos a otro lugar de la planilla. Ahí se lo aprovecha bien a esta opción. Hola gente, ¿cómo les va? En esta oportunidad vamos a aprender a armar un presupuesto de una facturación utilizando Excel con los temas de los anteriores videos. Así que les recomiendo, si no tienen frescos los temas de fórmulas, funciones o bordes, vuelvan para atrás y háganle una vista. Bueno, la idea es armar una lista de productos con sus respectivos precios y una tabla con las diferentes formas de pago que al modificar los porcentajes que ésta tenga me va a incidir en la lista de precios que tengo en la planilla. Posteriormente vamos a armar la facturación. Bueno, yo acá ya tengo una base del presupuesto copiado. Acá arriba voy a tener el nombre de la empresa, las diferentes formas de pago que va a tener mi presupuesto y acá va a estar el listado con los precios recalculados. Antes de arrancar con todo lo que son los cálculos, vamos a hablar un poquito de lo que es el formato. ¿Qué pasa específicamente cuando yo escribo algo que se me pasa de la celda? Nosotros hemos visto en videos anteriores que una solución a esto es agrandar la columna. Siempre para agrandar la columna lo hacemos desde acá arriba, entre las dos letras. Esta es una manera. De esta forma, el título que tenía la celda ahora no se ve que pasa al otro lado, sino que aparece todo en la misma columna. Pero a veces tenemos títulos un poco más largos y no queda bien que agrandemos toda la columna porque la tabla se nos hace muy larga y pierde visibilidad. Entonces lo que podemos llegar a hacer en ese caso, lo voy a volver a escribir acá al costadito. Una manera de solucionar eso es directamente, primero puedo hacer esto. Escribo precio de en una celda, le doy enter y escribo lista en la celda de abajo. Y acá ya soluciono y tengo en una columna el título un poquito más cortito y no hace falta que la agrande de acá arriba. El problema es que acá me está ocupando dos números, la 11 y la 12. Y a la hora de combinar esto tengo que tener cuidado porque a la hora de poner los bordes, mejor dicho, si yo selecciono y pongo borde, le pongo todos los bordes, se arma el borde del medio. ¿Sí? Porque Excel lo detecta de esa manera, porque lógicamente acá hay una celda. Y eso va a hacer que después tenga que venir acá y borrar el borde. No pasa nada, pero si es una tabla muy grande lo vamos a tener que ir haciendo en los lugares que nos vaya apareciendo. Esto es una manera. La otra manera es escribir el texto que ocupe toda la columna, incluso que se pase, y selecciono las dos, la de arriba y la de abajo, y la combino. ¿Qué gano combinándolo? Bueno, esto lo vimos en los videos pasados. La combinación hace que las celdas se unan. Entonces en este lugar ya no hay una línea en el medio, sino que es una sola celda que ocupa los dos renglones. El título se me fue para abajo, puedo venir acá y centrar lo que este botón no está en Word. Esta es una alineación, como quien dice, en el medio de la celda. Y acá, para que se vea todo el título, yo podría agrandar y se ve el título, pero estoy en la misma que acá al principio. No puedo hacer todos los títulos así agrandando las columnas porque a lo mejor la tabla pierde visibilidad. Entonces lo que puedo hacer es forzar a que este título me ocupe
las dos filas en las que está escrito, porque acá ya al combinar estoy utilizando la fila 11 y la fila 12. Entonces les puedo indicar que se ubiquen las dos filas. Se lo ubicamos con el botón de ajustar texto. Este botón, cuando el título no entra en el espacio que escribimos, lo va a forzar a que aparezca en dos renglones. ¿Sí? Acá es posible porque combinamos en dos. Si hubiéramos combinado en más celdas para abajo y el texto fuera muy largo, se va a ir acomodando a las celdas que ya combinamos. ¿Sí? Esto es combinación. Este ajustar texto es muy particular porque si nosotros agrandamos y el título tiene lugar para aparecer, vuelve a estar en un solo renglón. Y al achicar y no tener lugar, se pasa en dos renglones. Otra manera de hacerlo es escribirlo en una única celda. Ya no selecciono para combinar, sino que lo escribo en una única celda y directamente le damos a ajustar texto, sin pasar por el combinar. Cuando ajustamos logramos el mismo efecto. El título, al no tener lugar, se escribe en dos renglones, pero no es lo mismo de antes, porque si acá nos fijamos y chequeamos, este título precio de lista está escrito solamente en la fila 11. No está ocupando la 12 como pasaba recién. En este, que era con el de combinación de celdas, estoy ocupando 11 y 12, pero en este no. Entonces acá logro el efecto de hacer dos renglones, pero en una única fila. Esto es útil cuando quieren ahorrar espacio, cuando quieren que la tabla empiece directamente acá abajo, cuando no hay lugar. Pero realmente la forma de utilizar es una decisión. Es una decisión de ustedes, la que les quede más cómoda y la que mejor les rinde. Bueno, ahora que ya sabemos cómo combinar y cómo acomodar los títulos, vamos a proceder a armar el presupuesto. Esto, para eliminarlo, yo podría borrar acá con el tecla suprimir del teclado, pero no va a eliminar la combinación, y va a eliminar el contenido nada más. Entonces por ahí lo que nos conviene, cuando tenemos ya muchos datos, seleccionamos, vamos a la goma y le decimos que borre todo. ¿Sí? Al borrar todo nos va a quedar la planilla ya limpia. Si queremos borrar solamente el formato, tenemos la segunda opción. El formato es que borre los colores, que borre el tamaño de letra y que vaya borrando todo lo que sea extra que hayamos puesto en la celda. Yo en este caso voy a borrar todo, y ahí fíjense que incluso las celdas que se habían agrandado por la combinación vuelven a estar de tamaño normal. Entonces voy a poner, primero voy a escribir los títulos normal y después voy a decidir cómo los combino. Voy a poner precio de lista, voy a poner pago contado y acá al lado va pago tarjeta. Las voy a agrandar un poquito, las voy a achicar un poquito mejor dicho, y acá lo que voy a utilizar es simplemente un ajustar texto. Voy a centrar y voy a centrar. Y ahí ya me quedan las celdas ocupando una sola fila y se dividen en dos, porque no le da el tamaño. Si yo agrando, queda en uno, como habíamos visto recién, pero no dando el tamaño, ya se van quedando, se van acomodando en dos filas. Para el resto de los textos voy a hacer algo parecido. A mi empresa lo voy a seleccionar desde la B hasta la E. ¿Por qué hasta la E? Porque acá termina mi tabla supuestamente. Entonces no tiene sentido pasarse para adelante. Lo hago hasta acá nada más, selecciono dos filas y en este caso combino. Combino para que me haga una unión de todo lo que seleccione. Y si quiero que quede bien en el centro, tengo el botón de alinear en el medio. Y después voy agrandando la letra. Agrando la letra. Le puedo modificar el tipo de letra y puedo cambiar el color. Para la forma de pago disponibles hago lo mismo, selecciono las dos, la combino y acá puedo ponerle borro. Acá sí voy a agrandar un poquito porque formas de pago disponibles, el título este no me entra. Entonces vamos a agrandar un poquito y todo esto lo vamos a centrar. Y la tabla de abajo, seleccionamos todo, ahora ponemos el grueso y todo centrado. Y ahí rápidamente ya tenemos hecho el formato de la tabla.
Bueno, acá en mi planilla yo ya he agregado algunas indicaciones abajo que le van a servir como ayuda para lo que es el cálculo del pago al contado y el pago con la tarjeta en el presupuesto. El pago al contado vendría a ser un descuento, porque cuando uno generalmente paga al contado, paga menos plata. Entonces vamos a utilizar el cálculo este que tenemos acá abajo. Fíjense que esta operación matemática es una fórmula, y la fórmula nos indica que tenemos que restar dos veces el precio. Dice precio menos el precio multiplicado por el porcentaje de descuento que nos van a hacer. Esto está bien. En este tipo de cálculos van a ver que se repite dos veces el mismo valor, pero no es que se anula, sino que el signo menos me hace posible la separación en términos y hace posible que se reste el resultado de esta multiplicación, obteniendo como resultado el descuento correspondiente. Entonces vamos a venir acá, debajo de pago contado colocamos el símbolo igual. Recuerden que ese símbolo lo tenemos que colocar siempre para iniciar la operación matemática. Y ahora voy a seguir estas indicaciones. Dice precio, toco el precio del producto, lo resto con el guión o el signo menos que tenemos en el teclado numérico, toco de nuevo el precio y lo multiplico por el porcentaje de descuento, que en nuestro caso es el 25% por pago al contado. De esta manera voy a obtener ya el precio con el descuento aplicado, ¿sí? Esta fórmula me da el precio con el descuento ya aplicado. Y lo que podemos hacer acá es, ya conociendo que esto es un porcentaje y que está afuera de la tabla principal, a este valor le voy a colocar la referencia absoluta o voy a fijar la celda como está explicado en los anteriores videos. Una vez que ya le indico que voy a fijar la celda, que eso me va a servir para arrastrarlo, le damos Enter y obtenemos cuánto sería el precio del producto si lo pago al contado. De cotizar a 276 pasa a cotizar 207 si pago el contado. Este mismo resultado lo puedo arrastrar para abajo para que me dé el resto de los valores. ¿Sí? Ahí ya obtenemos todos los resultados. Un truco que les voy a enseñar acá, fíjense que yo arrastré con el puntito verde y al arrastrar me quita el borde más grueso que tenía abajo. Entonces me voy a volver para atrás con el deshacer. Y el truco que podemos hacer acá para arrastrar y que no me quite ese borde negro es arrastrarlo, pero con el botón derecho del mouse. Lo arrastro manteniendo el botón derecho y al soltar va a aparecer un menú. En este menú le vamos a decir que lo rellene, o sea que complete el resto de los valores, pero sin el formato, o sea sin cambiarme el formato que ya está en la planilla. Ahí elegimos con el clic con el botón común y obtenemos los mismos resultados, pero no me borra el borde de acá abajo. Bueno, ese es el cálculo del pago al contado, ¿sí? Con un descuento. Para el pago en tarjeta voy a hacer lo mismo, pero voy a utilizar esta fórmula, la de recargo. ¿Por qué recargo? Porque yo cuando pago con tarjeta generalmente pago más plata, entonces me van a hacer un recargo del precio de lista que tiene el producto. Entonces acá voy a hacer lo mismo. Símbolo igual, indispensable para arrancar a calcular. Y mi fórmula me dice precio más de nuevo el precio, pero lo multiplico con el porcentaje de recargo que sería el interés que tiene la tarjeta, que en este caso es C8. Como ya lo sé de antemano, este porcentaje para que yo lo pueda arrastrar tiene que quedar fijo, le voy a poner el F4 y ahí me da el resultado. Fíjense en cómo este valor es más grande que el precio, o sea tiene un 36% de aumento. Lo voy a arrastrar de la misma manera que hice el anterior, rellenando sin formato, y ahí obtengo los valores. De pagar 276 pesos, con un 36% más pagaría 375. Bien, de esa manera ya tenemos calculado lo que es el pago al contado y lo que es el pago con tarjeta. Vamos a hacer ahora los totales de cada columna. Generalmente los totales se hacen acá abajo, los totales serían la suma, pero yo lo voy a hacer acá al costadito para que quede un poco mejor. Acá yo le pongo suma contado y suma tarjeta, acá podría ir total a pagar al contado y total a pagar con tarjeta. Eso lo van estableciendo ustedes.
En mi caso acá voy a decidir agrandarlo un poquito y no hacer que se divida como hicimos con los títulos. Entonces acá en total al contado voy a hacer la suma. Esto lo voy a hacer utilizando funciones, que ya lo vimos también en los anteriores videos. Entonces pongo igual suma y sumo todo lo que es el pago a contado. Y acá en total la tarjeta voy a hacer lo mismo, igual suma y sumo todo lo que es el pago a tarjeta. Entonces ahí miren la diferencia entre pagar al contado y pagar con tarjeta. En tarjeta tenemos también la particularidad que pagamos con cuotas. Entonces acá tenemos que informarle al cliente de qué valor le van a quedar cada una de las cuotas. Entonces acá simplemente hacemos este total de tarjeta, que es lo que tiene que pagar, dividido con la barra inclinada, la cantidad de cuotas que le otorgan el plan. Entonces automáticamente ahí ya tenemos cuánto es el valor de cada cuota. Esto también acá lo voy a acomodar un poquito, así queda más ordenado. Y vamos a colocar los símbolos de moneda correspondientes para que quede un poco más legible. Todos estos pasos yo los estoy haciendo rápido porque ya los vimos en otros videos. Entonces lo estoy haciendo sin explicarlo para que pueda dejarlo ya visualmente en la pantalla. Bueno, vamos a ver si funciona. ¿Cómo funcionará mi presupuesto? Bueno, supongamos que viene un cliente y me dice que va a pagar con una tarjeta en una financiación en 3 cuotas y el interés, al ser pocas cuotas, es menor, supongamos un 5%. Entonces ahí lo que tenemos que ver es que automáticamente los valores se modifican, se me modifica el total que tiene que pagar con tarjeta y se me modifica el monto de cada cuota. Si pongo mayor cantidad de cuotas, mismo. ¿Sí? Todo se recalcula. Si cambio el de contado, tengo que verificar que se modifique el de contado. Bueno, esto fue el armado de lo que es la parte de cálculos matemáticos del presupuesto. Ahora lo que deberíamos hacer es armar lo que sería la facturación o el comprobante. Para la facturación, yo acá tengo un modelo que los he copiado. Esto es una foto, una imagen, miren que le puedo mover por la pantalla. Es una foto que ya está hecha en Excel, por lo tanto acá tengo las coordenadas de las filas y las coordenadas de las columnas, las letras y los números. Así más o menos vamos a seguir este modelito. Esta facturación funciona más bien como un comprobante en Excel, pero no tiene valor legal, porque ya saben que acá en Argentina para facturar hay que entrar a la página de la AFIP y hacer todo online, pero sirve como para entregar un comprobante. Y más que todo esto también es para empezar a dominar cada vez más lo que es el diseño en Excel. Entonces vamos a copiar más o menos este modelito. Lo primero que vamos a hacer es ver en qué columnas está dibujada esta factura. Yo la tengo dibujada a partir de la columna B porque la A la dejé libre. Por lo general siempre traten de dejar libre la primera columna para que si a esto lo van a imprimir puedan ver bien si están hechos correctamente los bordes y el espacio que está ocupando. Entonces voy a arrancar achicando un poquito la columna A y a esto lo voy a empezar desde la columna B, sería por ahí. Y voy a hacer este rectángulo para ya determinar el ancho y el alto que va a tener la factura, y va a ir desde B hasta la letra I, voy a ir hasta ahí y va a ir hasta el número 28, que sería este número que tengo acá. Una vez que termine, simplemente le pongo un borde grueso, que es lo mismo que abrir el listado y elegir este grueso. ¿Qué voy a lograr con eso? Ya saber el tamaño que va a tener mi factura. Después voy a dibujar el espacio para el logo. Este logo está de la columna C a la D, ahí tengo que combinar, y desde el 3 hasta el 7. O sea, acá tengo C y D y hasta el 7, por ahí más o menos. Y combino. Una vez que combine, esto es una sola celda grande y le pongo el borde. Y ahí va quedando ya el espacio para el logo. Acá, para que se vea mejor, yo puedo achicar la columna B y ahí va tomando forma. Para la palabra empresa,
voy a insertar un WORAR, como hicimos en Word. Esto ya lo vimos de el otro programa. Y acá lo pongo. Acá en la empresa iría el nombre de la empresa. Dirección lo voy a escribir en la C9, por acá. Y abajo voy a poner ciudad. Y atención a estos dos renglones que tengo para escribir, porque estos dos renglones están en la columna D y en la columna E. Entonces acá voy a tener que combinar esos dos y agregarle el borde grueso. Y ahí obtengo un renglón grande. ¿Sí? Fecha y número, hago lo mismo, estoy en la G9, acá pongo fecha, y acá pongo factura, número. Y acá en este caso, este renglón está solamente en la H, no me ocupa dos columnas. Así que acá no hace falta que combine, simplemente le pongo el borde. Y acá la columna I yo veo que es más chiquita, así que la voy a achicar un poco. Siempre acá lo muevo. Y ahí va tomando forma. Cantidad lo voy a escribir en la C12. Y al lado voy a poner descripción. Descripción me está ocupando la columna D, E y F. Me está ocupando tres columnas. Entonces selecciono las tres, D, E, F y combino. ¿Sí? ¿Esto para qué me sirve? Para que después cuando vaya a poner los nombres de los productos abajo, acá también voy a tener que ir combinando, pero voy a tener un renglón más grande para escribir el nombre. Acá pongo precio y acá ponemos total. Esto lo podemos ir centrando para ir viendo cómo queda y que va tomando forma. Y acá para abajo, esto yo lo hice hasta el 24, bueno, vamos a respetar lo que tenemos en el modelo. Le vamos a poner que ponga todos los bordes y que ponga el borde grueso. Y ahí vamos a ver que esta columna acá del medio, la de descripción, como no está combinado, me pone un borde en cada celda. Entonces acá lo que voy a tener que hacer es seleccionar una celda y combinar. Lo puedo hacer uno por uno o puedo ir seleccionando manteniendo pulsada la tecla Control para seleccionar todas juntas. Fíjense que es todas juntas, pero por filas. No puedo mantener Control y pintar todo. O sea, por fila le voy dando con la tecla Control. Y ahí cuando combino ya se me combinan todas. Entonces acá en la descripción ya tengo lugar para escribir un texto un poco más largo. Subtotal lo vamos a poner en la 25, acá. Abajo de subtotal va 21%. No va escrito IVA. Acá atención, no puedo escribir un texto y un número junto. Porque después, si yo tengo el texto y el número en la misma celda, no puedo utilizar el número para hacer un cálculo matemático. No me lo toma Excel. Entonces, siempre los textos separados de los números. Y acá pongo total a pagar. ¿Sí? El total a pagar lo voy a alinear a la derecha. Y a esto le voy a poner todos los bordes y le voy a poner el borde grueso. Y ahí se va tomando un poco más de forma. Bueno, y acá ya completé con algunas cositas, algunos detalles que quedaban. Como el logo, puse una imagen cualquiera de internet, copié y pegué. Y acá coloqué negrita y formato donde faltaba. Lo único que nos quedaría ahora para ver la funcionalidad de esta especie de factura es completar los campos que van acá y que nos recalcule todo lo que nos haga falta. Hay una forma en Excel avanzado, de hacer que busque los productos en la otra hoja que habíamos hecho en el presupuesto y que automáticamente vaya ya mostrando los precios. Eso se hace con funciones de búsqueda. Nosotros acá, como estamos viendo una serie de videos en Excel básico, a esto lo vamos a hacer a mano, porque en esta parte lo que estamos viendo son cálculos sencillos y diseño. Por lo tanto, acá vamos a inventar una cantidad cualquiera, lo vamos a poner a mano, de un producto, por ejemplo el producto B.
Y acá vamos a decidir qué precio ponemos. Me voy a volver a la hoja donde estaba el presupuesto. Acá tengo el presupuesto, este es mi producto B. Y acá elegimos qué precio ponemos. Supongamos que el cliente me llevó con tarjeta. Bueno, entonces ese producto B sale 155,10. Entonces ese es el precio que le vamos a colocar. Les repito, hay funciones más avanzadas en Excel donde nosotros cuando colocamos el nombre del producto o el código en su defecto, este número lo muestra automáticamente. Nosotros acá lo vamos a hacer a mano porque estamos viendo un inicio de lo que es la herramienta. Entonces voy a completar con 2 o 3 productos. Voy a poner que llevamos 5 productos C. Me voy a ir acá y el producto C me voy a fijar cuánto vale, 290,40. Y acá me voy a ir al último producto y le voy a poner que es el producto E, que vale 375,10. Y ahí ya tendríamos la factura con los datos completados. Ahora faltaría calcular el total. Otro modo de llenar esta planilla, voy a hacerlo con los productos de acá abajo y voy a hacer los mismos productos. 23 productos B y acá tengo que colocar el precio. Otra manera es, en vez de poner el precio a mano, o sea, en vez de colocar yo 155,1 que es a mano, me vengo acá, coloco el igual primero y me vengo a la planilla donde está el precio del producto B. Y acá tengo que elegir, si el cliente me lo lleva al contado sería este precio, pero si me lo lleva con tarjeta sería este precio que tengo al lado. Nosotros en nuestra factura habíamos dicho que lo llevaba con tarjeta este producto y habíamos colocado a mano este número. Bueno, otro modo es hacerle clic nada más, ¿sí?, al número. Fíjense que nosotros veníamos de colocar el símbolo igual antes. Entonces, al hacerle clic, Excel, acá arriba, me muestra el nombre de la hoja, ejemplo 1, y me muestra la celda que estoy marcando, E13, que sería la E, y el 13. Al darle Enter, en la factura se me genera el número que está en esa celda. Si yo le hago clic a ese número, me muestra que ese número no fue cargado con el teclado, sino que viene de la hoja ejemplo 1 en la celda E13. Mientras que este número que cargamos a mano me dice que es 155,1, que fue cargado con el teclado. ¿Sí? Otro modo de hacerlo es ese. Lo voy a completar también acá para que vean la mecánica. Colocamos el igual. Y acá vamos a buscar el precio de tarjeta del producto C, este. Acá me arma. Importantísimo que no me vuelva a la facturación, no me tengo que volver. Me quedo acá en ejemplo 1 y ahí le doy Enter para que me devuelva el valor. Y acá voy a copiar lo mismo del producto E. Me voy y elijo la celda correspondiente. Doy Enter y me aparece el resultado. ¿Qué ventajas tengo de hacerlo así? En que si yo en el presupuesto modifico el porcentaje de tarjeta que tenía, el porcentaje de interés, lógicamente que estos valores, estos precios cambian también. Entonces este cambio se va a ver reflejado en la factura. Fíjense que ahí me los cambio. Mientras que los números que yo puse a mano con el teclado no se modifican, ¿sí? No se cambian porque lógicamente fueron como números fijos que escribí. ¿Ya? Esto también es una decisión de ustedes qué manera utilizar. Por ahí la desventaja que tengo es que si yo esta factura la hice un día y la dejé fija y por algún motivo modifico el presupuesto, pierdo la factura esa que había guardado porque se me van a cambiar los números. Ahí tendré que ir generando copias del archivo y guardarla con su respectivo nombre, ¿sí? Pero es una decisión, ¿sí? Si esto lo van a hacer en el momento, si es para el momento, les resirve porque la hacen una sola vez a la factura y en el caso de que venga otro cliente modifican el porcentaje de acá del presupuesto y la factura se vuelve a recalcular. ¿Sí? Yo lo voy a dejar con la primera manera. Esto lo voy a borrar para tener y aprovechar los 3 renglones del principio, y ahora voy a ir a la parte final a completar los totales. Este total viene de multiplicar la cantidad de productos que llevo con el precio. Acá podría bajar
O sea, puedo hacer la multiplicación a mano o puedo aprovechar el puntito verde, que lo voy a hacer con el botón derecho hasta acá, para rellenar sin formato, ¿sí? Y que no me vaya moviendo los bordes que ya hice. Ahora acá voy a calcular el subtotal sería una suma de todo esto. Fíjense que acá estamos mezclando fórmulas, funciones. A medida que vaya quedando cómodo, utilicemos una o las otras. El IVA del 21%, acá el 21% del IVA, ¿qué sería? Un recargo, ¿sí? Porque voy a pagar 21% más. Pero en este caso, voy a borrar el igual, no podemos utilizar la fórmula de recargo que tengo acá, porque este recargo me devuelve el precio, me devolvería este número con el 21% ya aplicado. Y yo al IVA lo tengo que mostrar cuánto es el 21% de ese número. Entonces no voy a utilizar toda esa fórmula larga, sino que lo que voy a hacer es lo que hicimos en ejercicios anteriores, directamente multiplico este número por el 21%, me va a dar el porcentaje de ese número, ¿sí? Y acá abajo hago la suma del subtotal con ese porcentaje que obtuve. Es como hacer lo mismo que hicimos recién, pero en dos etapas, en dos partes. Porque si nos fijamos, para el porcentaje yo hice esta parte primero, que es la multiplicación, precio por el 21%, y después abajo de todo lo sumé. Así que es lo mismo. Y ahí ya obtendríamos todos los números. Lo único que voy a hacer es ponerle la moneda. Acá podemos hacer esto. Pinto los números, copio el formato, me voy abajo y pego. Y este sería mi total a pagar. Vamos a hacer un poquito más grande para que se destaque. Vamos a ver la parte de impresión ahora. ¿Cómo hacemos para imprimir nuestra factura, nuestro comprobante? Que este es uno de los temas quizás complicados también para alguien que arranca con Excel, porque acá la principal diferencia que tenemos con Word, que es el programa que generalmente arrancamos utilizando, es que no tenemos una visualización de dónde termina la hoja. En Word nosotros vamos escribiendo y sabemos exactamente dónde terminó la hoja porque nos agrega una nueva con una separación. Acá en Excel no, acá en Excel tenemos una cantidad de filas y columnas y no hay ninguna indicación ni ninguna marca que nos avise hasta dónde podemos llegar. Entonces, para poder ver eso, para poder determinar en qué hoja, en qué cantidad de hojas voy a imprimir, vamos a utilizar la pestaña Vista. Esta pestaña es la que nos va a permitir y facilitar la impresión. La vista con la que nosotros trabajamos para hacer los cálculos es la vista normal, que es el primer botón que tenemos seleccionado. Este botón es el mejor para realizar los cálculos matemáticos, por eso es el que viene por defecto. El botón que tenemos que utilizar para la impresión es el de saltos de página, ver saltos de página. Este botón nos va a mostrar exactamente qué es lo que se iría a imprimir si nosotros le damos la orden, ¿sí? Acá yo ya lo presioné, la pantalla cambió y lo que ustedes ven iluminado con color blanco es lo que se imprimiría en este momento, ¿sí? Me imprimiría de la columna A hasta la F, cortaría ahí y llegaría hasta el número 24. Si yo necesito ampliar la hoja, o sea, ampliar el contenido que va a llevar la hoja, simplemente me pongo acá en la línea azul, acá tengo que ser preciso, tengo presionado y arrastro para afuera. Y ahí voy ampliando la selección en lo que va a ir en la hoja. Fíjense que acá, a ver si puedo agrandar así un poquito, estoy agrandando de acá abajo. Acá yo al agrandar tampoco es que puedo hacer que todo lo que yo haga en la planilla entre en una hoja, porque como ya vimos al principio, esto tiene 1.000.000 de filas para abajo y 16.000 columnas hacia la derecha y no entran esa cantidad de filas y columnas en una hoja A4, por ejemplo. Entonces, por más que nosotros agrandemos y arrastremos la línea azul, va a llegar un momento que se va a cortar. Acá fíjense que ya me avisa que hay una hoja 2. Todo lo que yo coloque acá en este sector va en la hoja 2. Lo bueno es que yo puedo arrastrar la otra línea, ¿sí? Y ahí tengo la página 2. Puedo controlar que va en la segunda hoja. Entonces esto lo puedo ir viendo de esa manera. Esta es una forma.
La otra forma es tocar diseño de página, acá arriba, y acá corroboramos, porque acá sí me hace la vista como Word, acá corroboramos que lo que hicimos entró en una hoja. Una vez que ya tenemos establecido y que estamos corroborando que entre todo en una sola hoja, podemos ir a archivo, poner imprimir, acá corroboramos de nuevo, ¿sí? Y ya podríamos mandar a imprimir nuestro planilla. Un hipervínculo es cualquier zona de la pantalla a la que yo le puedo hacer clic y me lleve a otro lugar. Se utiliza mucho en internet y por lo general ustedes se dan cuenta que están utilizando un hipervínculo porque el cursor, que puede ser una flechita o en este caso, como estoy en Excel, es una cruz, el cursor cambia al posicionarme sobre el hipervínculo y se transforma en una pequeña mano. Un hipervínculo puede ser un texto, como es en este caso, o puede ser también una imagen o una forma, como es el caso de lo que vamos a utilizar ahora. La idea es utilizar estos hipervínculos para armar una especie de menú. Este ejercicio es el del video pasado, donde teníamos en una hoja el presupuesto y en otra hoja la factura. Entonces lo que vamos a hacer acá es crear una hoja nueva con el botón más para hacer como si fuera un menú. El menú va a constar de una serie de botones donde al presionarlos nos va a ir llevando por las diferentes hojas que va a contar mi libro. Bueno, para armar los hipervínculos, lo primero que vamos a hacer es, como dijimos recién, crear la hoja. Tocamos en el signo más. En este caso aparece una hoja con el nombre hoja 2. A ustedes les puede salir cualquier número. Y las voy a llevar al principio. Y esta hoja 2, con botón derecho, voy a elegir cambiar nombre. Fíjense que acá la pueden eliminar, la pueden mover, le pueden cambiar el color. Pero bueno, en este caso le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner menú. Esto es para diferenciarla después cuando ya tengamos terminado el trabajo. Y acá en la hoja menú vamos a crear nuestro menú principal con los hipervínculos que nos van a llevar a las diferentes hojas. Entonces, primero que todo voy a determinar la zona donde voy a armar el menú. Voy a armar un rectángulo de este tamaño. Ustedes pueden armarlo del tamaño que quieran. Y le voy a poner un borde grueso. Esto es para ya determinar la zona donde voy a crear el menú. Y en este rectángulo voy a empezar a poner los hipervínculos. Como dijimos recién, el hipervínculo puede ser un texto que al hacerle clic me lleve a la hoja correspondiente. Acá la idea es hacerle clic a algo que diga presupuesto y que me lleve a la hoja de presupuesto. Pero poner hipervínculos con texto no queda muy estético, así que vamos a aprovechar el potencial de la herramienta y vamos a insertar formas. Estas formas ya las vimos en los videos de Word, así que si no recuerdan bien cómo darle los efectos y cómo modificarlas, pueden volver para atrás y revisar esos videos. Acá en este caso voy a poner una forma que me haga de botón. Pueden elegir la forma que ustedes quieran. Yo voy a elegir esta, que es un rectángulo con bordes redondeados. Y la voy a dibujar en la pantalla. Acá adentro voy a escribir presupuesto. Se escribe directamente, hacemos clic y después podemos comenzar a escribir. Y a este botón de presupuesto le vamos a comenzar a poner los efectos para que tome forma de botón. Entonces vamos a hacer clic, vamos a ir a las herramientas de dibujo, siempre se nos genera un menú acá arriba con el objeto que nosotros insertamos. Vamos a cambiarle el color, poner un colorcito más claro y después en efectos de forma, en el apartado bisel le vamos a dar el efecto de botón, que pueden ser cualquiera de estos que tengan como un pequeño relieve o que le dé profundidad a la forma. Voy a elegir ese. ¿Sí? Esto ya me da sensación de que puedo ir a presionarlo. Y para que este texto que dice presupuesto se note y destaque un poquito más, nos vamos a ir a inicio, no me quedo acá en herramientas de dibujo, y acá vamos a comenzar a agrandar la letra. Ahora le vamos a poner algún efecto también en herramientas de dibujo. Recuerden que los efectos para textos son los botones con la letra A. Entonces de acá, pasando con el mouse, puedo ir visualizando
le voy a dejar ese, y si quieren pueden también ver estos botones que le agregan otros tipos de efectos. Yo lo voy a dejar así, después ustedes se pueden quedar ahí jugando con el resto de las opciones. Entonces, la idea es que este botón nos lleve a la hoja de presupuesto. Deberíamos dibujar otro botón parecido para que nos lleve a la hoja de factura. En este caso podríamos copiar y pegar, o podemos mantener presionada la tecla control. Cuando nos aparece ese signo más, tiramos para abajo o para cualquier lugar y ahí generamos un clon del botón de arriba. Esto no es lo mismo que copiar y pegar, porque este botón no pasa por el portapapeles, yo no puedo pegarlo. Este botón se clona, como quien dice. Entonces acá tengo el botón exactamente igual, le vamos a cambiar el nombre por factura. Y acá tenemos el botón del presupuesto y el botón de la factura. Voy a agregar además una imagen que yo ya tengo descargada con el logo de AFIP. Ustedes pueden descargar la imagen, o sea, la pueden guardar a la foto desde internet con botón derecho guardar imagen, y una vez que la tengan guardada van a insertar y eligen imágenes y la buscan en el directorio que la hayan guardado, o la pueden copiar y la pegan directamente en la planilla, es exactamente lo mismo. Y la voy a ubicar por acá abajo y voy a bajar un poquito más los botones. Voy a poner por acá. Y acá arriba lo que no pusimos, les doy una idea, con borrar podemos escribir el nombre de la empresa. Después le podemos colocar algún efecto, podemos colocar el logo de este lado y armar un menú un poquito más completo. A la imagen esta también le podemos hacer algún tipo de efecto. Y listo, ya tendríamos más o menos nuestro menú. Ustedes le pueden poner y pueden combinar los efectos que quieran. Una vez que ya tenemos terminado el menú, vamos a proceder a poner los hipervínculos. El hipervínculo se coloca con botón de derecho sobre el objeto que queremos convertir en hipervínculo. Por ejemplo, este botón de presupuesto. Y en este caso, al botón de derecho lo vamos a hacer bien sobre el borde, ahí sobre donde estoy marcando acá en el video. ¿Por qué acá y no acá en el medio? Porque si lo hacemos en el medio, sobre un objeto que ya está escrito, el hipervínculo se va a aplicar sobre el texto. Y después eso nos va a confundir para poder presionarlo, porque para poder presionarlo la zona del hipervínculo va a ser el texto nada más. Y cuando yo pase el mouse por acá arriba, no se me va a poner la manito indicando que puedo hacer clic. Entonces conviene siempre hacerlo sobre el borde. Entonces le damos botón derecho del mouse y elegimos la opción de hipervínculo. Acá nos va a aparecer esta ventana y acá a la izquierda tenemos que elegir cómo se va a comportar el hipervínculo. Y tenemos principalmente 4 opciones. La primera es para que el hipervínculo que vayamos a poner vaya a un archivo que ya tenemos guardado, que puede ser algunos de los que aparecen acá en pantalla, o para que vaya a alguna página web, que puede ser el caso de AFIP. Acá deberíamos escribir la dirección a donde queremos que vaya. El segundo botón es para que vaya a algún lugar de nuestro documento, en este caso de nuestra planilla, que pueden ser las hojas, que es el caso que necesitamos nosotros. La tercera opción es para que cree un documento nuevo cuando nosotros lo presionamos. Esto es muy útil por si queremos que vaya generando una factura nueva cada vez que entremos a este archivo. Y la última opción es para que pueda abrir el gestor de correo electrónico y pueda abrirse la pantalla para escribir un nuevo mail. Bueno, a nosotros en este ejemplo nos hace falta el segundo botón que dice lugar de este documento, porque la idea es que cuando le hagamos clic a este botón nos lleve a la hoja presupuesto. Entonces, en lugar de este documento, le vamos a indicar acá que vaya a la hoja de presupuesto. Seleccionamos, hacemos clic, aceptamos y listo. Fíjense ahora cómo yo paso el mouse encima del botón y todo el botón es el hipervínculo y me puedo dar cuenta porque se pone la manito.
Si yo hubiera hecho el hipervínculo solamente en el texto, al salir del texto se convertiría en cursor normal. Ahí ya tenemos el hipervínculo. Vamos a hacer lo mismo con factura. Botón derecho, hipervínculo. Y en lugar de este documento voy a elegir factura. Aceptamos, clic afuera y después cuando vuelvo ya puedo ver que funciona porque tiene la manita. Si le hago clic a alguno de los botones, por ejemplo hago clic en factura, ¿qué va a suceder? Me va a llevar a la hoja de factura. ¿Sí? Ahí me vuelvo al menú. Si hago clic en presupuesto, me lleva a la hoja de presupuesto. Lo que puedo hacer acá, en estas hojas, es colocar una forma con forma de flechita. Por ejemplo, esta. Le escribo volver. Voy a hacer esto rápido. Y acá a esta flechita le pongo un hipervínculo y le indico que vuelva a la hoja de menú. Entonces al hacer clic en volver, vuelvo a menú. Si voy a presupuesto, tengo el botón volver. Acá en factura podría hacer lo mismo. ¿Sí? En ese caso puedo, botón derecho, copio la flecha, me voy a factura y la pego. Y directamente ahí ya tengo los dos botones volver en las hojas. En el caso de la imagen, vamos a hacer lo mismo con botón derecho. Vamos a poner hipervínculo. Y en este caso, como esto es un hipervínculo que abre una página web, tengo que poner el primer botón que dice archivo o página web existente. Y acá tengo que pegar la dirección o escribir la dirección de AFIP. ¿Sí? www.afip.gov.ar. Y en ese caso ya nos queda directamente enlazado el Excel con la imagen que pongamos. Acá pueden colocar las imágenes que quieran, pueden poner el logo de Google y que al hacer clic nos abre Google, el logo de Facebook con la página de la empresa y que al hacer clic lo vayamos enlazando, no hay ningún problema. Lo único que nos quedaría acá para hacer un poquito más estético es ir a diseño de página y en el apartado donde dice líneas de división le quitamos el tilde a ver y eso nos quita el resto de las líneas que hay alrededor de la página, de la hoja, y nos deja ya esta primera parte, esta primera hoja, como si fuera un verdadero menú. Vamos a ver en este video cómo realizamos la impresión de grandes volúmenes de información en Excel, que quizás es uno de los mayores problemas que tiene este programa, ya que no es como Word, que en Word nosotros sabíamos exactamente dónde terminaba la hoja y dónde comenzaba la siguiente, y eso me permitía planificar un poco qué información poner en cada una. Bueno, acá en Excel eso no pasa, y yo si bien en esta vista veo toda la información, todos los datos, al imprimirlo esto es obvio que no va a entrar en una sola hoja. Entonces, para poder configurar toda esa información, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar primero al panel de impresión, que a ese panel se ingresa presionando Control P en el teclado, que es el atajo, o yendo a archivo y poniendo imprimir. Una vez que estamos en el panel de imprimir, lo que podemos ver acá es una vista previa de los datos y acá abajo me indica en cuántas hojas voy a imprimir. Esta es la primera hoja, la primera vista previa de 6 que tiene en total mi lista. Si vamos presionando en la flechita, vamos a ir viendo que aparece el resto de la información, pero toda desparramada en diferentes hojas. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es configurar esto para que quede lo más prolijo posible. El truco para que aparezcan el resto de las columnas es poner la hoja en horizontal. Esto va a hacer que la hoja quede un poco más ancha y tenga espacio para que aparezcan las 3 columnas que faltan. Para eso vamos a valernos de los botones que tenemos en el sector izquierdo del botón imprimir. Entonces vamos a ir a orientación y vamos a poner horizontal. Eso nos corrige una parte del problema, porque lo que hace acá es disponer la hoja en horizontal, pero ahora lo que tenemos que hacer nosotros es indicarle a Excel que acá ponga las columnas que le faltan. Entonces, para hacer esa parte, vamos a salir de este menú de imprimir, nos vamos a volver para atrás con la flechita, vamos a ir al menú vista y vamos a ir a la vista de salto de página, como ya lo vimos en videos anteriores.
En la vista de salto de página vamos a arrastrar esta línea azul para que la página 1 contenga todas las columnas que me van a hacer falta en el ejercicio. Si hace falta agrandar alguna columna o cambiarle el tamaño, se puede hacer desde acá arriba, como hacemos normalmente en los trabajos que tenemos. Y estas páginas que están acá a la derecha, fíjense que me agrega 7, 8 y 9 que están en blanco. Lo que puedo hacer es tirar esta línea para adentro para que no me imprima una hoja, que en realidad va a estar vacía, pero para que no salga la hoja impresa. Y acá le vamos a decir, esta línea de punto también me marca que se termina la hoja, la vamos a llevar para la derecha y vamos a ver que la página 1 ahora abarca todo este sector. Acá hemos dispuesto todas las columnas en una sola hoja. Entonces acá lo que podemos ver es que en la página 1 aparece impreso hasta la fila 46 y en la página 2 va a imprimir solamente estas filas. Lo que podemos hacer acá es estirar esta línea para abajo para que la página 2 quede con más información, porque no tiene sentido imprimir 4 o 5 filas en una página y el resto en otra. Una vez que configuramos esto, volvemos a la vista normal y podemos ir a verificar en el panel de imprimir otra vez la cantidad de hojas. Una de 2. Esta es la primera y esta es la segunda hoja. Un detalle que vamos a ver en esta pantalla es que la primera hoja aparece con los respectivos títulos de la tabla, pero cuando vamos a la segunda hoja la información continua, es la correcta, pero no tenemos los títulos en la cabecera. Esto imagínense si tienen 10 hojas impresas de una tabla con datos, se puede llegar a perder o se pueden llegar a olvidar qué dice acá arriba. Entonces estaría bueno que estos títulos se repitan. Bueno, esto lo vamos a hacer desde el menú diseño de página. ¿Sí? Salimos del panel de impresión, nos vamos al diseño de página y vamos a entrar al panel el botón que dice imprimir títulos. Esto nos hace aparecer un cuadrito en donde tenemos esta opción que dice repetir filas en extremo superior. Acá lo que vamos a hacer es hacer un clic en ese sector, o puedo tocar este botoncito y después hacer clic en donde tengo los títulos. Fíjense que se va a pintar toda la fila, ¿sí? Se pinta todo para adelante, entonces tengan cuidado de no tener otra cosa por acá, porque si no lo va a repetir en la hoja. Entonces tocamos ahí, acá me va a decir, me va a indicar en qué lugar hice el clic, y al hacer clic y aceptar, automáticamente ya podemos ir a la vista de imprimir para chequear la primera hoja con los títulos y la segunda hoja vuelve a repetir los títulos que tenemos arriba. Otro detalle que vamos a ver en ese panel, voy a volver a imprimir títulos, es que tenemos la posibilidad de imprimir las líneas de división. Recuerden que estas líneas que tenemos en la pantalla no aparecen impresas cuando imprimimos la hoja, solamente son una guía para nosotros. Entonces tenemos la posibilidad de imprimirlas. Tenemos la posibilidad de imprimir en blanco y negro toda la planilla o en calidad borrador para ahorrar un poco de tinta en la impresora. Y tenemos también la posibilidad de imprimir los encabezados de filas y columnas. ¿Qué es el encabezado de fila y columna? Bueno, que se impriman las letras y los números también que tiene la planilla. Voy a quitar el resto de las opciones. Vamos a hacer aceptar. Y al imprimir, vamos a ver que en la vista previa tenemos las cabeceras que hicimos, las cabeceras de títulos, pero además tenemos las letras y los números. Estos pequeños detalles que le hemos agregado a nuestro listado de datos le da un aspecto más profesional a la planilla y hace que tengamos una visualización más cómoda de la misma. Para hacer esta impresión un poco más profesional, vamos a volver para atrás, que puedo volver también presionando la tecla escape. Vamos a ir a diseño de página y vamos a elegir las opciones del grupo configurar página. Acá vamos a ir a encabezado y pie de página y vamos a configurarlos. Estos temas los vimos en Word. El encabezado era algo que se coloca en el sector superior de la pantalla y el pie de página es algo que va en la parte inferior.
En este caso, configurar un encabezado y un pie de página es un poco diferente a lo que hicimos antes en la herramienta de procesador de texto. Para el encabezado puedo elegir entre algunos encabezados que ya vienen armados acá en la lista, o puedo optar por personalizarlo. En este caso, si vamos a elegir por uno armado, directamente hacemos clic en la lista que aparece, y si vamos a personalizar, tocamos el botón. Vamos a personalizar. Y acá nos vamos a encontrar con tres sectores para escribir. El sector izquierdo, el del centro y el de la derecha. Esto simplemente es una posición. Si escribimos en el centro, va a parar en el centro de la hoja. Si escribo a la izquierda, va a la izquierda. Lo que podemos poner acá adentro puede ser texto, que lo escribimos directamente con el teclado. Pero si queremos poner cosas especiales, lo hacemos con los botones especiales que tenemos acá arriba en los botones de encabezado. Por ejemplo, si queremos poner un número de página, este botón que tiene el numeral nos pone el número de la página. Si queremos poner la fecha, este botón nos inserta la fecha. Este botón nos inserta la hora. Este botón nos inserta la ruta donde está el archivo, donde está el nombre del archivo, y así sucesivamente. Estos nombres se pueden consultar como están viendo que hago yo en el video. Se posicionan sobre el botón y va apareciendo el cartel correspondiente. En este caso vamos a colocar en el borde izquierdo la fecha, le voy a dar un enter y abajo coloco la hora. Y en el borde derecho voy a poner el nombre del archivo. ¿Sí? La diferencia que tiene acá entre poner la fecha y la hora y el nombre del archivo es que estos datos se van a ir actualizando. Si yo abro el archivo de acá a 10 días, va a tener la fecha de acá a 10 días. Y estos son códigos que hay que ponerlos mediante los botones. Presionamos el botón aceptar y acá nos muestra nuestro encabezado armado. Para el pie de página, voy a personalizar pie de página. Nos aparece el mismo panel con los tres sectores. En este caso yo voy a ir al sector central y voy a poner el botón de número de página. Este botón lo que hace es ponerme el número de página individual, la página que estoy viendo, por ejemplo página 1. Y este botón que está al lado nos pone el total de las páginas. Por lo tanto yo acá podría poner la palabra D y después presionar el botón que me muestre el total de páginas que tiene el documento, que tiene la planilla. Entonces acá me quedaría, por ejemplo, página 1 de 5. Esto es solamente una guía para que al imprimir podamos saber qué página estamos viendo de la planilla. Acá aceptamos, acá nos muestra cómo quedaría y acá podemos ya aceptar. Si vamos a imprimir, acá vamos a ver que tenemos el encabezado y tenemos el pie de página. Si pasamos a la otra página, también va a aparecer.
Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver un tema nuevo con respecto a las funciones. Vamos a ver qué son las funciones condicionales. Nosotros en las clases anteriores habíamos visto ya lo que eran las funciones básicas, que eran aquellas fórmulas que ya venían con Excel y que nos permitían facilitar los cálculos matemáticos. Puntualmente habíamos visto la función suma, la función promedio, max, min, bueno, la función contar, la función hoy, la función ahora. Hay varias funciones básicas que nos ayudan en esta tarea de facilitarnos las operaciones matemáticas. ¿Por qué son consideradas básicas estas funciones? Porque cuando nosotros colocamos el nombre de la función para realizar alguna operación matemática, lo que tenemos que hacer después del paréntesis es simplemente seleccionar un conjunto de celdas que tiene que coincidir con lo que queremos calcular. Inmediatamente eso nos armaba acá un rango y al darle Enter nos devolvería el resultado. Es lo único que hacíamos. Por eso ese tipo de funciones son considerados básicos, porque no tenemos que hacer tantas cosas adentro del paréntesis. Bueno, en este video vamos a ver que en las funciones condicionales se empieza a complicar un poquito más lo que debemos colocar acá adentro, porque ya se van a ir agregando más términos dentro del paréntesis. Bueno, pero ¿qué son las funciones condicionales? Las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una acción, ¿sí? Ya sea un cálculo matemático o hacer alguna otra cosa en la planilla, pero dependiendo de una condición que nosotros le demos. Por ejemplo, nosotros tenemos la función suma, que es la que utilizamos normalmente para sumar un conjunto de números, que es una función básica, es una función, si le queremos llamar, normal. Pero tenemos una función condicional llamada sumar.si, que nos suma los valores, pero si cumple una condición. Por ejemplo, podemos sumar los números que sean mayores a 10 de un listado que tengamos. Ahí le estamos dando una condición a esta función. La condición sería que los números sean mayores a 10 para que los podamos sumar, o para que Excel los sume. Estas funciones condicionales se las reconoce porque en el nombre, cuando nosotros las vamos a buscar o las elegimos, está el agregado de .si. Entonces van a ver que hay una función que se llama sumar.si, contar.si y promedio.si. Estas tres funciones son funciones condicionales y son las que vamos a ver en este video. Para utilizar esta función, primero hay que colocar el igual, que es indispensable para utilizar cualquier función en Excel. Luego colocamos su nombre, que en este caso yo utilicé el ejemplo de contar.si, y al hacerle doble clic cuando aparece el listado nos va a agregar el paréntesis, y adentro del paréntesis tenemos que agregar el rango de números que queremos contar o de celdas que queremos contar, colocar un punto y coma, y tiene que ser punto y coma, no podemos colocar cualquier otra cosa porque si no Excel no lo va a reconocer y el resultado va a ser un error. Y luego de colocar el punto y coma tenemos que establecer la condición por la cual vamos a contar esa serie de celdas que elegimos. Entonces, el rango consiste en seleccionar las celdas y la condición viene a ser el criterio que vamos a utilizar para contar esas celdas. Condición quiere decir que nosotros, por ejemplo, si tenemos un listado de productos y queremos contar los productos que son del rubro de limpieza, la condición es poner eso, ¿sí? Puede ser un texto, como en el caso de los rubros de limpieza es colocar el texto del rubro que queremos contar. Si tenemos un listado de ventas y queremos contar aquellas ventas que sean mayores a 10, se puede colocar el símbolo mayor que de esta manera. También podemos colocar el símbolo menor que. Y de esa manera vamos armando todo lo que sería el segundo término de adentro del paréntesis, que es la condición. Algo que no les nombre es que toda la condición que nosotros coloquemos tiene que ir entre comillas. Esto va entre comillas. Y si tuviéramos que, por ejemplo, contar las ventas que sean exactamente iguales
a 100, podemos colocar directamente el número. Para poder ver el ejemplo de las funciones condicionales, ya he armado una tabla en la planilla donde tenemos productos, cantidades y monto total obtenido por la venta de esos productos. Acá abajo lo primero que vamos a ver es cómo calculamos utilizando la función contar.si. Lo que deseamos obtener es cuántas veces aparece la impresora en este listadito que tenemos acá. Que a simple vista podemos ver que aparece una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. O sea que el resultado que deberíamos obtener es el número 4. Entonces en ese caso vamos a utilizar la función contar.si y acá pueden ver que ya Excel me ayuda y me indica las dos cosas que tengo que poner adentro del paréntesis: el rango, el punto y coma, y el criterio o condición, como lo llamamos nosotros. Entonces, el rango es siempre seleccionar. Siempre que vean rango significa seleccionar celdas. ¿Qué quiero seleccionar o qué debo seleccionar? Y bueno, el lugar donde están primero todos mis productos, porque yo, desde donde están todos los productos, tengo que saber cuántas impresoras hay. Entonces, selecciono primero todos los productos. Colocamos el punto y coma, como indica ahí la ayuda de Excel, y luego viene el criterio o condición, que tiene que ir entre comillas. De todos estos productos que seleccionamos, nosotros estamos buscando que nos cuente la cantidad de impresora que hay en ese listadito. Entonces simplemente escribimos el nombre de impresora, entre comillas tiene que ir sí o sí, y damos Enter. Al darle Enter obtenemos el resultado que habíamos dicho anteriormente, 4. Eso es la función contar.si. Las otras dos funciones, función sumar sí y promedio sí, se manejan exactamente igual en cuanto a lo que debemos colocar adentro del paréntesis. Vamos a hacer el segundo ejemplo, que nos pide que sumemos los montos, estos montos totales, pero no todos, como haríamos con la función suma, sino que vamos a sumar solamente aquellos que sean mayores a 3000. Por ejemplo, sumaríamos se sumaría este de acá. La idea es que eso lo haga Excel, que nosotros le pintemos toda la columna de monto y Excel se va a fijar cuáles de esos montos son mayores a 3000 y lo va a incluir en la suma. Entonces acá vamos a poner el igual y vamos a utilizar la función sumar.si. Esta función nos pide lo mismo que nos pedía la función contar.si, nos pide un rango. En este caso el rango son los montos. Colocamos el punto y coma y ahora tenemos que colocar el criterio o la condición, entre comillas. ¿Cuál es el criterio? Para que sume todos estos valores y bueno, que sean mayores a 3000. Entonces colocamos entre comillas el símbolo mayor a 3000. Al darle Enter ya nos da el resultado. Y la función promedio sí es lo mismo, es promedio.si, le damos doble clic y acá nos pide un promedio de los productos que tengan menos de 13 en cantidad vendida. O sea, sería un promedio de esta columna, pero no un promedio normal de toda la columna, sino de aquellos números que sean menores a 13. Entonces ahí hacemos lo mismo que hicimos con la suma. Seleccionamos, punto y coma, y entre comillas colocamos el menor a 13. Y al darle Enter nos da el resultado. Ese es el uso de las funciones condicionales. Estas funciones nos van a servir para entender lo que es la función sí, que también es una función condicional, pero la vamos a ver en otro video. Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a ver lo que son las funciones anidadas. Este tipo de funciones sirven para enlazar o para insertar una función dentro de otra función y así poder hacer cálculos más complejos. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es hacer funciones sí anidadas, es decir, una función sí adentro de otra función sí. En este ejemplo tenemos edades, una columna con edades de unas ciertas personas, en donde tenemos que establecer la situación que tiene cada una de ellas de acuerdo a la edad. La situación la he establecido yo y he hecho un ejemplo acá abajo en esta tablita en verde.
que básicamente la situación consta de 3 mensajes, 3 textos, que dice que cuando la edad sea menor a 20, acá tiene que aparecer la palabra los más chicos. Cuando la edad esté entre 20 y 30, tiene que aparecer la palabra los del medio, y cuando sea mayor de 30 indica que son los más grandes. Son textos que he ido armando yo de ejemplo, nada más. ¿Cómo se resuelve este tipo de situaciones que son anidadas? Bueno, lo mejor primero es armar un cuadrito como el que he armado yo acá al costadito, para ir viendo cómo es la estructura de nuestras funciones sí. ¿Por qué sé ya de antemano que es una función sí? Y porque tengo que empezar a preguntar qué valor tiene la edad para decidir qué mensaje mostrar. Cuando yo tengo que preguntar si la edad es menor a tanto, ya la misma pregunta me indica que es una función sí. Si la edad es menor a 20, o sea, es una función sí. Entonces lo mejor que puedo hacer es armar esa especie de cuadrito. Entonces yo el cuadrito ese lo armé en base a la tabla que tengo planteada acá en verde. ¿Qué hice acá? Planteo, cuando la edad sea menor a 20, ¿sí? Cuando la edad sea menor a 20, ¿qué va a pasar? Y directamente muestro el mensaje, los más chicos. ¿Sí? La función sí, en este tipo de gráficos, está representado por un bloque en forma de rombo, y si es un mensaje, está representado por un bloque en forma de rectángulo. Entonces yo digo, si la edad es menor a 20, ya sé que es el más chico, directamente muestro el mensaje. Pero por el falso de ese sí, yo no puedo mostrar directamente los del medio, porque primero tengo que preguntar qué edad tienen el resto que me quedó ahí con las edades. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a hacer otra función sí para preguntar si el resto de las edades que no entraron en este rango de los más chicos está entre 20 y 30. Si la edad está entre 20 y 30, corresponde a los del medio. Y si no, ya por defecto, el falso de esta función sí ya me indica que van a ser los más grandes. Porque no tengo otro tipo de mensaje. Entonces este entraría por descarte. No me hace falta preguntar la edad. Entonces si lo repasamos, podemos determinar que si la edad es menor a 20, me va a mostrar el mensaje los más chicos. Si la edad está entre 20 y 30, mostrará el mensaje los del medio. Y si no, mostrará directamente el mensaje los más grandes. Una vez que logramos entender el gráfico, que ya ordenamos las ideas en nuestra cabeza, pasamos a establecer la función sí. Entonces programamos igual sí, abrimos paréntesis y ponemos la primera condición, que la edad sea menor a 20. No van a cometer la burrada de escribir la palabra edad. ¿Sí? Siempre marquen la celda y no marquen todo así como están acostumbrados a hacer, que marcan todo para abajo, no. Tocan la primera solamente, porque me estoy refiriendo a esta persona. Pongo el símbolo menor y escribo el 20. Yo lo voy haciendo mientras voy viendo el gráfico, por eso el gráfico a mí me sirve mucho para ordenar la cabeza y saber lo que tengo que poner. Entonces, si la edad menor a 20, punto y coma, ¿qué tiene que pasar? Y bueno, muestro el mensaje los más chicos. Punto y coma, y acá estaría por el falso del primer sí, por el falso. Por el falso no puedo mostrar un mensaje, sino que acá tengo que volver a preguntar. Entonces acá pregunto con una función sí nuevamente. Y acá pregunto, si la edad está entre 20 y 30. ¿Cómo pregunto si una celda está en un rango de números? Lo pregunto con la función i. Esta función lo vimos en videos pasados también. Entonces la función i me permite establecer dos condiciones y el resultado va a ser verdadero si las dos condiciones juntas se cumplen. Entonces yo acá pregunto, si esta celda es mayor a 20, punto y coma, y si esta celda es menor a 30. Y cierro el paréntesis, porque este paréntesis que cerré acá es el paréntesis del i. Lo podemos seguir de acá arriba para no confundirlos con el borde que tenemos. Entonces fíjense, si E5 es mayor a 20 y E5 es menor a 30, separado con punto y coma, ahí armé esta condición. ¿Qué tiene que pasar? Pongo el punto y coma, ¿qué pasa? Muestro los del medio. ¿Sí? Recuerden que ahí estamos por el verdadero de este sí. Si no, ¿qué tengo que mostrar? Los más grandes. Perfecto.
cierro paréntesis, ahí cerré el paréntesis del primer sí, fíjense en los colores, cierro otro paréntesis y se me cerraría el paréntesis del primer sí que saqué recién. Este cerraba el de este sí y este del sí principio. Listo, le damos enter y ahí ya me aparece que este número 18 corresponde a los más chicos, voy a arrastrar y automáticamente se va fijando el resto de los valores en qué gama está. Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro video de Excel. En esta oportunidad vamos a ver cómo realizaremos el bloqueo de celdas. Esto es muy útil para decidir en cuáles celdas podemos modificar su contenido y en cuáles no. Nos va a servir para cuando tengamos una planilla ya finalizada, ya terminada, podamos bloquear aquellas celdas donde no querramos que se cambie la información, como pueden ser, por ejemplo, las celdas donde tengamos hecho operaciones matemáticas, generalmente, donde tengamos hecho fórmulas o funciones. Esto va a servir también para que las personas que usen la planilla tengan como una guía o sepan dónde pueden introducir la información. La planilla con la que les voy a mostrar este bloqueo de celdas la voy a arrancar casi desde cero para que podamos ir viendo también algunos otros trucos de Excel. Así que presten atención porque esto no se va a tratar solamente de bloqueo de celdas, sino que va a haber algunos otros trucos en el medio. Bueno, vamos a comenzar. Acá tenemos una planillita típica de alumnos en donde se les va a ir cargando una nota a esos alumnos. Y en base a la nota que cargará el profesor, esos alumnos obtendrán una condición. ¿Qué condición? Bueno, esa condición va a ser aprobado en el caso de que la nota sea una buena nota o reprobado en el caso de que sea una mala nota. Acá vamos a tocar temas que ya vimos en otros videos. Para cargar las notas, generalmente el profesor ¿qué hace? Corrige el examen y carga a mano con el teclado, como estoy haciendo yo ahora, la nota que le corresponde a cada alumno. Bueno, en este video, para no cargar las notas a mano, lo que puedo hacer yo acá en este caso, y acá va un truco, es utilizar una función que se llama aleatorio entre. Este aleatorio entre me devuelve un número aleatorio entre dos valores que yo le indique. El valor inferior, que es el que me aparece acá en la ayuda que me da Excel, que le voy a poner que la menor nota que puede sacar el alumno es 1, y la mayor nota, o sea el valor superior, es 10. ¿Qué va a hacer esto? Me va a devolver un número aleatorio entre 1 y 10, un número al azar. Entonces le damos Enter y vamos a obtener que Melina Videla sacó un 6. De acá, desde Melina, desde el 6 de Melina, arrastro con el puntito verde para abajo. Entonces voy a obtener notas aleatorias de todos mis alumnos. Esto es aleatorio en todo sentido. Por ejemplo, si yo escribo algo en esta celda y le doy Enter, las notas cambian. ¿Sí? Son al azar. Entonces, cada vez que modifique algo en la planilla, acá lo que estoy haciendo es borrando. Estoy borrando una celda en blanco. Cada vez que cambiemos algo de la planilla, cada vez que presionemos una tecla, en este caso la de borrado, se actualizan las notas. Perfecto. Lo que voy a hacer ahora es, para que esto no se me cambie todo el tiempo, es convertir estos números a números, no a fórmula, porque si nosotros le hacemos doble clic, vamos a ver que este 7 viene de la función aleatorio. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todo, las copio todas las celdas. ¿Cómo sé que estoy copiando? Porque aparece como esta filita de hormigas alrededor de la selección. Entonces copio, me voy acá a la flechita de pegar. No toquen acá en el librito, porque si tocan en el librito o en esa libretita, directamente se pegan los valores. Por lo que yo necesito es que se pegue solamente el número, no la función aleatorio. Entonces, entre todos estos libritos, que si ustedes le van pasando, el mouse le va diciendo para qué sirve, estos libritos lo que hacen es pegar la información que copié de diferentes maneras. Bueno, lo que yo necesito es que pegue solamente los valores. El librito que pega los valores es este que estoy remarcándole en la pantalla, es el que tiene los números 1, 2, 3. Entonces lo toco y lo que hice ahí es independizar, voy a apretar escape para sacar la selección, independice el número de la función aleatoria. Ahora este 7 que recién venía de una función aleatoria ya es un 7. Si le hago doble clic,
voy a ver que no está más la función, está el número solamente. También lo puedo ver acá arriba. Entonces, ¿esto qué me indica? Que este número ya es un número limpio, que lo obtuve de la función, pero yo ya me independicé, ya no cambia más. Yo ahora si escribo algo, esos números quedan fijos en la pantalla. Obviamente el profesor no hace una función aleatoria para poner las notas, ¿no? Tengan en claro, esto lo estoy haciendo yo para mostrarles cómo se puede rellenar números de manera rápida en una planilla. Si tienen que generar números al azar, de esta manera lo hacemos con la función aleatoria. Bien, ahora vamos a ver de qué se trata la condición. La condición, como les dije hace un ratito, dependía de la nota. Bueno, si la nota es menor a 6, la condición va a ser reprobado. O sea, ahí tenemos que hacer aparecer la palabra reprobado. Y si no, va a aparecer la palabra aprobado. Esto lo vamos a hacer con una función sí, esto ya lo vimos en videos pasados en funciones condicionales. Pueden ir a esos videos a ver de qué se trataba. Esta función condicional servía para tomar decisiones. Bueno, en este caso, la decisión que voy a tomar es mostrar un mensaje o mostrar otro mensaje. Entonces ahí pregunto si lo que hay en esta celda es menor a 6, muestro reprobado, si no aprobado. Melina está aprobada, cuando tiro para abajo, el resto lo va verificando esta función y decide qué mensaje va mostrando. Entonces de esta manera ya tenemos hecha nuestra función con las condiciones. Y le vamos a poner un título a esto. Al título se lo vamos a poner con Gurar. Lo pongo con Gurar para que esto me quede como un objeto. Ya se van a dar cuenta por qué quiero que esto quede como un objeto. Vamos a achicar la letra y vamos a poner acá arriba. Esto de Gurar también lo vimos en los videos de procesador de texto, en los videos de Word. En este caso yo voy a ponerle un color de relleno a la columna donde realicé la operación matemática. En realidad no fue una operación matemática, sino que fue una función condicional, que es la que me permitió obtener el aprobado o el reprobado. Para verificar que esto funcione, a Melina le voy a poner un 1, la repruebo y cambia, acá cambio la condición. Si Melina saca un 10, vuelve a probar. Si saca un 7, sigue probando. ¿Sí? Esta columna sigue funcionando como función. Mis alumnos van cambiando su condición a medida que se les va cambiando la nota. Entonces, pinté esta columna de condición para darme cuenta o guiarlos que acá hay una función. ¿Sí? ¿Qué pasa si esta planilla se la dejamos a otra persona y la otra persona viene y escribe aprobado en la celda? Bueno, si lo escribe, esta palabra que escriba, que ponga con el teclado, nunca va a cambiar por más que cambie la nota, porque rompe la función que tiene arriba. Por eso está útil el bloqueo. Yo puedo agarrar y bloquear estas celdas para que no las puedan cambiar. Porque ¿cómo cambia esto? Con la nota. Entonces que cambie la nota directamente. Entonces para eso lo pinté de amarillo, para hacer una guía. Vamos a partir de la base que si nosotros vamos a la opción de bloqueo y le ponemos bloquear la planilla, se nos va a bloquear toda la hoja, todas las celdas. Porque por defecto las celdas ya están marcadas para bloquearse. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es indicar primero cuáles celdas son las que vamos a dejar libres antes de indicarles que se bloqueen. Bueno, ¿cuáles son las que vamos a dejar libres? Y en principio estas dos, o puede ser la nota nada más, si no queremos que se modifiquen los apellidos y nombres, puede ser que dejemos libre la nota para que la persona que use la planilla vaya modificando y en base a esa modificación se modifique la condición. Entonces, si vamos a dejar libres las notas, seleccionamos esas celdas, botón derecho, formato de celdas, y acá vamos a ver que tenemos varias pestañas en esta pantallita. Estas pestañas ya las fuimos viendo también en videos anteriores, y si hay alguna que no vimos, tengan en cuenta que lo mismo que encuentran acá lo pueden encontrar en otro lado, así que es básicamente lo mismo. Cuando se encuentren con las opciones estas las van a entender.
La pestaña que me permite realizar los bloqueos es la última, la que dice proteger. Fíjense que por defecto la celda ya está bloqueada, nada más que no le dimos la orden de que se bloquee. Pero ya por defecto viene bloqueada. Lo que vamos a hacer es quitarle el tilde para indicar que estas celdas que seleccionamos no quiero que se bloqueen cuando le demos esa orden. Si queremos ocultar, le podemos poner ocultar, que de paso tenemos ahí la pestañita. Pero es lo mismo que achicar la columna. Entonces, le sacamos el bloqueado y aceptamos. A simple vista no va a pasar nada, pero nosotros lo que hicimos es decirle a Excel, che, Excel, cuando nosotros realicemos el bloqueo, estas celdas no me las bloquees. Básicamente es esa acción. Entonces ahora, ¿cómo le decimos que bloquee el resto de las celdas? Vamos a ir a revisar y vamos a poner proteger hoja. Cuando ponemos proteger hoja, nos aparece un cuadrito que nos va a preguntar una serie de cosas a proteger. Lo primero que podemos hacer es ponerle una contraseña. Si nosotros necesitamos que esta hoja la pueda editar una persona de confianza, le podemos brindar esta contraseña que ponemos para que los pueda desbloquear. Y acá abajo vamos a elegir qué le vamos a permitir a las personas. Si nosotros bloqueamos todo, por defecto le vamos a permitir que las seleccione a las celdas bloqueadas y a las desbloqueadas. O sea, que las seleccione nada más, pero que no pueda realizar acciones. Esto es inofensivo, porque no va a poder ponerle negrita, ni borrarlo, ni agrandar la letra. Solamente la va a poder seleccionar. Va a poder hacer esto. ¿Para qué le sirve? Y bueno, no le sirve de mucho. Le sirve solamente a lo mejor una ayuda visual. Selecciona y se queda ahí mirando la pantalla, y si baja y después cuando vuelve ya tiene seleccionada una parte. ¿Sí? Es una ayuda visual nada más. Voy a volver a proteger hoja. Por eso por defecto viene marcado. Eso con tilde. Y después tenemos una serie de cosas para ir liberando. Si nosotros queremos que esa persona pueda aplicarle formato a las celdas, le ponemos el tilde. ¿Sí? Si queremos que le ponga formato a las columnas, le ponemos el tilde. Y así, las opciones que vamos a ir leyendo son bastante obvias, son bastante sencillas de entender, lo cual no van a tener problemas. Por ejemplo, podemos indicarle que puede eliminar la fila, que las puede ordenar, que puede usar los filtros que vimos en los videos pasados, y así. Esto de objetos, modificar objetos, esto es un objeto. El borrar que puse recién es un objeto, por eso le decía que me iba a servir para explicarle. Si yo quiero que la persona pueda modificar este título, dejo tildado ahí modificar objetos. Eso lo voy a sacar. Generalmente se suele dejar marcadas las dos opciones. Le damos la libertad a la persona que pueda seleccionar las celdas nada más, pero no va a poder hacer ninguna acción. Entonces, aceptamos. Y ahora mis celdas están bloqueadas. ¿Cómo puedo probar que están bloqueadas? Y bueno, voy a ir a intentar borrar la función que puse del sí. Si me paro ahí, toco suprimir en mi teclado y me aparece un mensaje advirtiéndome que no puedo realizar esa acción porque están bloqueadas. ¿Dónde sí puedo realizar la acción? Y en las celdas que le di la orden de que no estén bloqueadas, en las notas, estas no están bloqueadas. Si quiero acá vengo a Tiziana y le borro la nota. Y le pongo otra, le pongo un 10. Tiziana trajo torta, cambió su nota de 1 a 10, entonces pasó a probar. ¿Sí? Si Tiziana ahora vuelve al 1, reprueba. Mientras esas celdas no se pueden borrar, no las puedo cambiar, ¿sí? Esta sí. Entonces, esto es como una guía para la que usa el sistema. Es como que lo voy guiando porque va a ir tocando, va a ir viendo que está bloqueado y va a ir guiando hacia dónde puede modificar. Si necesitamos realizar algún cambio en la función esta, como está bloqueada no vamos a poder hacerlo, lo que tenemos que hacer es desproteger o desbloquear la planilla. Eso lo logramos yendo al mismo botón, en revisar, y ahora van a ver que en vez de proteger hoja dice desproteger. Bueno, como no le pusimos contraseña, acá al tocar ya la desprotegimos. ¿Sí? Ya podemos realizar acá cualquier modificación. ¿Ven que puedo entrar y puedo ver la función? Eso es porque no le pusimos contraseña. Si nosotros acá le ponemos contraseña, acá nos vuelve a pedir la contraseña, lo que va a pasar es que cuando la querramos desproteger, nos va a pedir esa contraseña. Entonces ahí ya lo tenemos desprotegido. Bueno, eso fue un poco la protección de celdas y lo que son protecciones de hojas.
recuerden que siempre tienen que dejar desprotegidas las celdas que quieren modificar. Si la planilla tiene todas las celdas bloqueadas o protegidas, no voy a poder realizar ningún cambio. ¿Sí? Y las celdas que ustedes protegen o desprotegen, las eligen ustedes. Las elige el dueño de la planilla. El dueño de la planilla sabrá cuáles celdas son las que se pueden modificar. Hola chicos, ¿cómo les va? En este video vamos a ver un poco lo que es el formato condicional, que es una opción que viene con Excel, que sirve para destacar aquellas celdas que cumplen con una determinada condición. Lo que nos permite hacer es darle mayor visibilidad a los datos, transformando una tabla simple, como por ejemplo esta que les muestro acá en el video, en una tabla con mayores detalles. Entonces, aportando colores e incluso dibujos, nos va a servir el formato condicional para encontrar o destacar los números que tengamos en esa tabla. Para poder establecer un formato condicional, a la opción la podemos encontrar en inicio y en su botón que aparece en el centro de la pestaña. Ahí vamos a ver que dice formato condicional y al presionarlo tenemos varias opciones para elegir. Esto es porque cada una de las opciones destaca las celdas de una manera en particular. Como son varias, las vamos a ver a cada una de ellas en una serie de ejercicios que ya tengo preparados. Este primer ejercicio nos va a servir para entender y practicar qué significa la primera opción de nuestro formato condicional, que se llama resaltar reglas de celdas. Esta opción lo que nos permite hacer es darle un formato a la celda siempre y cuando esa celda cumpla con una condición dada, una condición que la tenemos que establecer nosotros. Se podría decir que esta opción nos sirve para cuando nosotros conocemos cuál es la condición por la cual queremos destacar la celda. Supongamos que nosotros establecemos que los números mayores a 10 se pinten en rojo. Eso es conocer la condición. Sabemos que tienen que ser los mayores a 10. O en este caso, como pide el ejercicio, dice que en esta tabla de alumnos, los que están reprobados tienen que aparecer con rojo. Eso también es conocer la condición. Por lo cual es candidato para usar esta opción, resaltar reglas de celda. ¿Cómo se coloca un formato condicional? Bueno, lo primero es seleccionar los datos que nosotros vamos a utilizar para cambiarle el color. Los seleccionamos a todos, vamos a formato condicional y en este caso utilizamos la primera, resaltar reglas de celda. Y acá a la derecha se nos abre otro panel donde tenemos que elegir la condición. En nuestro caso tenemos que pintar con rojo los que están reprobados. Entonces solamente debemos buscar el comparador. Acá tenemos el que dice es igual a, lo elegimos y en este cuadro simplemente escribimos la palabra. Algo curioso del formato condicional y que nos va a ayudar para trabajar es que a medida que nosotros completamos la condición ya se nos arma como una vista previa de cómo quedarían los datos. Entonces podemos saber si lo estamos haciendo bien. Porque si yo acá me equivoco y pongo una S y acá mis alumnos no tienen reprobados con la S al final. Entonces Excel no lo va a encontrar y directamente no lo muestra. O sea, yo lo tengo que estar viendo ya para ir sabiendo que lo estoy haciendo bien. Entonces ponemos el texto que corresponde y al lado elegimos el color. Por defecto lo pone en rojo. A mí el ejercicio justo me lo pide en rojo, pero si tuvieran que cambiarle el color, hacemos clic en el cuadro de lista y acá podemos elegir un relleno rojo, uno amarillo y uno verde. Después tenemos el relleno rojo claro, que son otros colores, solamente el texto en rojo, solamente el borde en rojo. Y si queremos hacer algo más que no está en este listado, vamos a personalizarlo y ahí podemos elegir un par de opciones más. En este caso lo voy a dejar con un relleno rojo claro. Voy a aceptar y automáticamente ya queda en la planilla. Todos los que están reprobados quedan pintados con rojo. Si quisiera pintar los aprobados con otro color, por ejemplo con verde, los puedo seleccionar de nuevo. Fíjense en que selecciono toda la columna, no voy a seleccionar solamente los que están aprobados, selecciono todo, siempre se selecciona toda la columna.
Porque estos que están acá pueden estar aprobados ahora, pero si después les baja el promedio, obviamente su condición va a cambiar. Entonces Excel necesita toda la columna para que podamos armar el formato condicional. Seleccionamos todo, voy de nuevo a formato condicional, primera opción es igual a, y acá le voy a indicar que los aprobados aparezcan con verde. Y automáticamente ya me va mostrando que donde aparezca el texto aprobado queda con el color verde que elijo. Y acepto. Esa es una muestra de lo que es el formato condicional en su primera opción, en resaltar reglas de celda. ¿Qué sucede si en algún momento yo necesito cambiar el color que ya le asigné a un formato dado? Como por ejemplo acá, que el aprobado no debe aparecer en verde, sino que debe aparecer en amarillo. Entonces, en ese caso, yo no puedo ir a borrar el texto que aparece ahí, porque lo que estoy borrando es el texto, pero no desaparece el formato. Yo si en algún momento vuelvo a escribir aprobado, el aprobado vuelve a estar en verde. Entonces no puedo hacer eso. Lo que tengo que hacer es seleccionar de nuevo toda la columna, ir a formato condicional, pero administrar la regla. Cuando vamos al panel de administrar la regla, se nos suministra la información para que nosotros sepamos de dónde está viniendo el color verde y de dónde está viniendo el color rojo. Entonces yo sé que los verdes vienen porque aprueban y los rojos vienen porque reprueban. Si necesito cambiar el color de alguno de los dos, directamente hacemos doble clic sobre el color. Acuérdense que queremos cambiar el verde por un amarillo. Entonces doble clic en el verde. Y acá abajo, donde tenemos el botón de formato, vamos y simplemente elegimos otro color. Acá estamos en la pestaña de fuente. Acá podemos elegir que la letra sea en negro. Y en la pestaña de relleno vamos a elegir un color amarillo. Aceptamos, acá se nos muestra cómo queda. Y ahí recién cambiamos. Ahí recién cambiamos el color del formato condicional. Si necesitamos borrar una regla, si no queremos que se pinten más en amarillo los que están aprobados, simplemente seleccionamos de nuevo todo, vamos a formato condicional y borramos la regla. ¿Sí? Acá, fíjense en que si borramos la regla, se nos dan dos opciones: borrar la regla de la celda seleccionada o borrar las reglas que tengamos en toda la hoja. Si borramos la de las celdas seleccionadas, se nos va a borrar tanto el rojo como el amarillo. Se nos van a borrar las dos reglas. Y si ponemos la de toda la hoja, si tuviéramos más reglas establecidas en otra parte de la pantalla, también se nos borrarían. ¿Sí? Esta es una manera de borrar las reglas. A nosotros no nos sirve mucho porque se nos borraría el rojo también, ¿sí? El del reprobado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para seleccionar cuál es la que queremos borrar, administramos. Con administrar la regla, volvemos a la misma pantalla de recién, donde podemos elegir la regla para modificarla, pero en vez de modificarla le vamos a decir que la elimine. Entonces, ahí acabamos de eliminar la regla que lo pone en amarillo. Al aceptar, ya la regla queda anulada. Esa es una manera de utilizar el formato condicional con sus respectivas reglas. En esta segunda hoja, en este segundo ejercicio, vamos a ver la segunda opción que tenemos en el botón de formato condicional. Esta opción se llama reglas superiores e inferiores. Y como más o menos el nombre les da un indicio, esta opción sirve para destacar los números más grandes de un listado o los números más chicos de ese listado. O el porcentaje de números más grande o el porcentaje de números más chicos. Siempre la idea es que destaca los extremos, los más grandes o los más chicos del listado. Para poder verlo en funcionamiento, yo les he preparado una tabla donde tenemos un conjunto de alumnos, una serie de alumnos que han sacado dos notas, de las cuales se les ha calculado un promedio y luego a ese promedio se ha determinado una condición. Así, cuando saco menos de 6, reprueba; cuando saco más de 6 o igual a 6, aprueba. Esas condiciones están dadas automáticamente por las funciones SI que ya vimos antes, ¿sí?, del anterior video. Entonces la idea en esa tabla, para dejarla más visible, más legible, es
resaltar con rojo las 4 peores notas. De estas 2 columnas, que son las columnas de notas, tenemos que pintar en rojo las que son más chicas, ¿sí? Las peores. Para no hacerlo a mano, e ir a elegir y tocar el balde de pintura y hacerlo a mano, a eso lo vamos a facilitar con un formato condicional. Entonces seleccionamos las 2 columnas, vamos a formato condicional, resaltar reglas superiores e inferiores, y acá vamos a elegir la opción que diga 10 inferiores. ¿Por qué 10 inferiores? Porque tenemos que resaltar las peores notas, o sea, las notas más bajas, las inferiores de esas 2 columnas. Y el título que tiene acá el botón 10 inferiores es solamente eso, un texto, pero nosotros podemos elegir cuántas queremos destacar. Entonces, ¿cómo la elegimos? Hacemos clic en la opción, nos aparece un cartelito, y acá al principio tenemos que elegir cuántas son las notas que queremos destacar. Fíjense que por defecto aparece 10 y a mí ya se me pinta todo en la pantalla, porque son 10 notas las que va a marcar como las 10 menores. Entonces acá nosotros necesitamos pintar las 4 peores. Entonces simplemente vamos bajando. Cuando dejamos 4, fíjense en la pantalla ya me quedan las 4 peores notas pintadas con rojo. Como pasaba anteriormente, podemos elegir el color, yo en este caso lo voy a dejar en rojo. Al aceptar, ya tenemos las 4 peores notas pintadas con ese color. ¿Cómo funciona esto y qué diferencia tiene al hacerlo a mano? Porque yo puedo ir al balde de pintura y pintar a mano el color rojo. Una es que si el listado es muy grande se nos complica pintar con el balde, porque tenemos que ir buscando a ojo cuál es la nota más chica. Y la otra ventaja que tenemos al hacerlo con el formato condicional es que si en algún momento la nota cambia, supongamos acá Pérez que saca un 7, Pérez en vez de un 7 saca un 1. A simple vista el 1 es la nota más baja de ese listado. Bueno, al cambiar la nota le doy Enter. Como esa nota pasa a ser la más baja del listado, se pinta en rojo. Y había una nota que dejó de estar pintada en rojo, porque ya dejó de cumplir esa condición. Entonces, esa es la ventaja que tiene al utilizar el formato condicional, que es un formato que me queda a mí y la condición Excel la va chequeando en todo momento. Y a medida que se van cumpliendo, va a pintar las celdas con el color que corresponde. Entonces, ya pintamos las celdas con el color correspondiente y ahora vamos a hacer un ejemplo pintando las celdas que son mayores para utilizar la opción de 10 superiores. Vamos a hacer el ejemplo que me pide acá, que es resaltar las mejores 2 notas con verdes. Como siempre pinto todo, formato condicional, estamos en reglas superiores e inferiores y utilizo esta opción que les dije recién, 10 superiores. Esa opción sirve para pintar los X números más grandes de un listado. La elijo y acá lo mismo de recién. Tengo que elegir cuántas notas quiero pintar con el determinado color. Voy a elegir 2, que son las que me pide el ejercicio, y acá voy a poner verde. Y ya podemos ver que el 8 y el 10 lo pinta, porque son las 2 más grandes del listado. Si quiero ver quién tiene la mejor nota, pongo 1. Entonces sé que la mejor nota de Castro, saco un 10. Yo lo voy a dejar con 2. Aceptamos y automáticamente ya queda establecida la regla para los colores rojos y para los colores verdes. Esto, si lo queremos modificar, tenemos que hacer lo mismo que hicimos en la anterior opción, es seleccionar, ir a formato condicional y administrar las reglas. Y acá voy a poder ver cuáles son las reglas que me hacen pintar en verde los números y cuál es la regla que me hace pintar en rojo los números. Nunca superpongan formatos condicionales arriba de las celdas. No vuelvan a poner otro formato. Supongamos que hicieron la del rojo y les salió mal, no vuelvan a poner otra más para establecer en rojo. Vayan a administrar, borren la regla que hace falta y después establezcan una nueva. Porque si no van a superponer reglas y en algún momento el color que va a mostrar va a ser incorrecto. Esta fue la segunda opción del formato condicional, reglas superiores e inferiores. En este tercer ejemplo voy a agrupar 2 opciones del formato condicional en el mismo ejercicio. El botón de formato condicional, recuerden que estaba en inicio, en el centro de la barra de herramientas, y acá vamos a pasar a ver ahora lo que son las barras de datos. La barra de datos me sirve para armar un pequeño gráfico dentro de la planilla
pero un gráfico que va a quedar dentro de las mismas celdas. Simplemente lo que hace la barra de datos es colorear las celdas de acuerdo al valor que tenga esta adentro. Voy a seleccionar, por ejemplo, las columnas de nota 1. Barra de datos, y acá voy a pasar el mouse. Y al pasar el mouse, ustedes van a ver en la pantalla que las celdas ya se van coloreando. ¿De dónde saca Excel el color que va poniendo? O la cantidad de relleno que le pone del número. Excel determina que el número más grande de todo ese listado tiene que tener toda la barra completa. Entonces aparece toda la celda ya pintada. El número más chico aparece con menos color pintado y los intermedios lo va rellenando de igual manera. Es como si fuera un gráfico de barras, pero metido dentro de la selección que hacen. Voy a elegir ese que contrasta mejor. Y ahí tenemos otra de las opciones del formato condicional. Voy a seleccionar la columna del lado para ir a formato condicional y elegir ahora escala de color, que es la cuarta opción de esta herramienta. La escala de color lo que hace es poner colores también dentro de las celdas, pero la idea de esta opción es que va a pintar con un color más fuerte el número más grande que tenga ese listado y con un color más tenue el número más chico. Pasando por colores intermedios en los valores intermedios. Entonces simplemente ahí, como van viendo en la pantalla, van viendo que de acuerdo a lo que elijan se van armando las diferentes tonalidades. Estas dos opciones, si ustedes quieren modificarlas, se pueden modificar. Primero tienen que establecer, como ya hice en la pantalla, luego seleccionan, van al formato condicional y administran. Siempre hay que administrar. Cuando vamos a administrar, hacemos doble clic en la opción, en este caso en el color, y acá tenemos un cuadro que nos va a permitir elegir la modificación. Bueno, yo este cuadro no lo voy a modificar, lo voy a cerrar. Y lo que voy a hacer acá es borrar. Voy a administrar la regla. De paso para que ustedes vayan viendo en el video y vayan memorizando cómo se borran, cómo se utilizan los botones. Ahí lo que hice fue borrar todo el formato condicional para poder aplicar lo que les dejé acá como indicaciones. Entonces se me pide que seleccione las columnas nota 1 y nota 2 de esta manera y la destaque con barra de datos. Entonces vamos a formato condicional y ponemos barra de datos. ¿Qué aprendimos acá? Que se puede hacer dos columnas en una sola. Entonces ahí Excel de las dos columnas va destacando con la barra de datos. Y después me pide con escala de color todo el promedio. Pintamos, escala de color y se le ponemos el promedio. Cabe destacar que esto no se puede utilizar para columnas que tengan texto. Tienen que ser columnas con número, porque si no, fíjense ahí, yo estoy pasando el mouse y no me arma ninguna vista previa. Es solamente para datos numéricos. La última opción del formato condicional es la de conjunto de iconos. Esta opción es la más llamativa que tiene esta herramienta, ya que nos permite poner dibujitos o iconos al lado de los valores. Para poder establecer esta opción tenemos que seleccionar una columna que contenga números, no funciona con texto, todo con números, y elegir simplemente el conjunto de iconos que queremos asignar. Automáticamente Excel ya le coloca el dibujo al lado de cada uno de los valores. Si queremos modificar la forma en que Excel va asignando esos iconos, vamos a administrar como hicimos en las reglas anteriores, damos doble clic y acá tenemos el panel para indicarle que cuando sea mayor a un determinado número o porcentaje ponga el símbolo que nosotros querramos. Fíjense que acá podemos modificar y no solamente utilizar los tres símbolos que nos apareció cuando le elegimos al principio, sino que podemos como personalizar qué símbolos van a ir apareciendo a medida que van cambiando los números. Bueno, yo acá como siempre voy a eliminar la regla y se lo voy a poner a la columna promedio como me pide el ejercicio para dejarlo establecido. Entonces ahí ya dejamos la última columna con números. Eso fue el formato condicional. Es una opción muy buena
para que empiecen a cambiarle un poco la cara a sus planillas y empiecen a resaltar los datos que realmente son importantes. Hola chicos, ¿cómo les va? En este video vamos a ver un poco lo que es el formato condicional, que es una opción que viene con Excel, que sirve para destacar aquellas celdas que cumplen con una determinada condición. Lo que nos permite hacer es darle mayor visibilidad a los datos, transformando una tabla simple, como por ejemplo esta que les muestro acá en el video, en una tabla con mayores detalles. Entonces, aportando colores e incluso dibujos, nos va a servir el formato condicional para encontrar o destacar los números que tengamos en esa tabla. Para poder establecer un formato condicional, a la opción la podemos encontrar en inicio y en su botón que aparece en el centro de la pestaña. Ahí vamos a ver que dice formato condicional y al presionarlo tenemos varias opciones para elegir. Esto es porque cada una de las opciones destaca las celdas de una manera en particular. Como son varias, las vamos a ver a cada una de ellas en una serie de ejercicios que ya tengo preparados. Este primer ejercicio nos va a servir para entender y practicar qué significa la primera opción de nuestro formato condicional, que se llama resaltar reglas de celdas. Esta opción lo que nos permite hacer es darle un formato a la celda siempre y cuando esa celda cumpla con una condición dada, una condición que la tenemos que establecer nosotros. Se podría decir que esta opción nos sirve para cuando nosotros conocemos cuál es la condición por la cual queremos destacar la celda. Supongamos que nosotros establecemos que los números mayores a 10 se pinten en rojo. Eso es conocer la condición. Sabemos que tienen que ser los mayores a 10. O en este caso, como pide el ejercicio, dice que en esta tabla de alumnos, los que están reprobados tienen que aparecer con rojo. Eso también es conocer la condición. Por lo cual es candidato para usar esta opción, resaltar reglas de celda. ¿Cómo se coloca un formato condicional? Bueno, lo primero es seleccionar los datos que nosotros vamos a utilizar para cambiarle el color. Los seleccionamos a todos, vamos a formato condicional y en este caso utilizamos la primera, resaltar reglas de celda. Y acá a la derecha se nos abre otro panel donde tenemos que elegir la condición. En nuestro caso tenemos que pintar con rojo los que están reprobados. Entonces solamente debemos buscar el comparador. Acá tenemos el que dice es igual a, lo elegimos y en este cuadro simplemente escribimos la palabra. Algo curioso del formato condicional y que nos va a ayudar para trabajar es que a medida que nosotros completamos la condición ya se nos arma como una vista previa de cómo quedarían los datos. Entonces podemos saber si lo estamos haciendo bien. Porque si yo acá me equivoco y pongo una S y acá mis alumnos no tienen reprobados con la S al final, entonces Excel no lo va a encontrar y directamente no lo muestra. O sea, yo lo tengo que estar viendo ya para ir sabiendo que lo estoy haciendo bien. Entonces ponemos el texto que corresponde y al lado elegimos el color. Por defecto lo pone en rojo. A mí el ejercicio justo me lo pide en rojo, pero si tuvieran que cambiarle el color, hacemos clic en el cuadro de lista y acá podemos elegir un relleno rojo, uno amarillo y uno verde. Después tenemos el relleno rojo claro, que son otros colores, solamente el texto en rojo, solamente el borde en rojo. Y si queremos hacer algo más que no está en este listado, vamos a personalizarlo y ahí podemos elegir un par de opciones más. En este caso lo voy a dejar con un relleno rojo claro. Voy a aceptar y automáticamente ya queda en la planilla. Todos los que están reprobados quedan pintados con rojo. Si quisiera pintar los aprobados con otro color, por ejemplo con verde, los puedo seleccionar de nuevo. Fíjense en que selecciono toda la columna, no voy a seleccionar solamente los que están aprobados, selecciono todo. Siempre se selecciona toda la columna, porque estos que están acá pueden estar aprobados ahora, pero si después les baja el promedio, obviamente su condición va a cambiar. Entonces Excel necesita toda la columna para que podamos armar el formato condicional. Seleccionamos todo, voy de nuevo a formato condicional, primera opción,
es igual a, y acá le voy a indicar que los aprobados aparezcan con verde. Y automáticamente ya me va mostrando que donde aparezca el texto aprobado queda con el color verde que elijo. Y acepto. Esa es una muestra de lo que es el formato condicional en su primera opción, en resaltar reglas de celda. ¿Qué sucede si en algún momento yo necesito cambiar el color que ya le asigné a un formato dado? Como por ejemplo acá, que el aprobado no debe aparecer en verde, sino que debe aparecer en amarillo. Entonces, en ese caso, yo no puedo ir a borrar el texto que aparece ahí, porque lo que estoy borrando es el texto, pero no desaparece el formato. Yo si en algún momento vuelvo a escribir aprobado, el aprobado vuelve a estar en verde. Entonces no puedo hacer eso. Lo que tengo que hacer es seleccionar de nuevo toda la columna, ir a formato condicional, pero administrar la regla. Cuando vamos al panel de administrar la regla, se nos suministra la información para que nosotros sepamos de dónde está viniendo el color verde y de dónde está viniendo el color rojo. Entonces yo sé que los verdes vienen porque aprueban y los rojos vienen porque reprueban. Si necesito cambiar el color de alguno de los dos, directamente hacemos doble clic sobre el color. Acuérdense que queremos cambiar el verde por un amarillo. Entonces doble clic en el verde. Y acá abajo, donde tenemos el botón de formato, vamos y simplemente elegimos otro color. Acá estamos en la pestaña de fuente. Acá podemos elegir que la letra sea en negro. Y en la pestaña de relleno vamos a elegir un color amarillo. Aceptamos, acá se nos muestra cómo queda. Y ahí recién cambiamos. Ahí recién cambiamos el color del formato condicional. Si necesitamos borrar una regla, si no queremos que se pinten más en amarillo los que están aprobados, simplemente seleccionamos de nuevo todo, vamos a formato condicional y borramos la regla. ¿Sí? Acá fíjense en que si borramos la regla, se nos dan dos opciones: borrar la regla de la celda seleccionada o borrar las reglas que tengamos en toda la hoja. Si borramos la de las celdas seleccionadas, se nos va a borrar tanto el rojo como el amarillo. Se nos van a borrar las dos reglas. Y si ponemos la de toda la hoja, si tuviéramos más reglas establecidas en otra parte de la pantalla, también se nos borrarían. ¿Sí? Esta es una manera de borrar las reglas. A nosotros no nos sirve mucho porque se nos borraría el rojo también, ¿sí? El del reprobado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para seleccionar cuál es la que queremos borrar, administramos. Con administrar la regla, volvemos a la misma pantalla de recién, donde podemos elegir la regla para modificarla, pero en vez de modificarla le vamos a decir que la elimine. Entonces, ahí acabamos de eliminar la regla que lo pone en amarillo. Al aceptar, ya la regla queda anulada. Esa es una manera de utilizar el formato condicional con sus respectivas reglas. En esta segunda hoja, en este segundo ejercicio, vamos a ver la segunda opción que tenemos en el botón de formato condicional. Esta opción se llama reglas superiores e inferiores. Y como más o menos el nombre les da un indicio, esta opción sirve para destacar los números más grandes de un listado o los números más chicos de ese listado. O el porcentaje de números más grande o el porcentaje de números más chico. Siempre la idea es que destaca los extremos, los más grandes o los más chicos del listado. Para poder verlos en funcionamiento, yo les he preparado una tabla donde tenemos un conjunto de alumnos, una serie de alumnos que han sacado 2 notas, de las cuales se les ha calculado un promedio y luego a ese promedio se ha determinado una condición. Fácil, cuando saco menos de 6 reprueba, cuando saco más de 6 o igual a 6 aprueba. Esas condiciones están dadas automáticamente por las funciones SI que ya vimos antes, ¿sí? Del anterior video. Entonces la idea en esa tabla, para dejarla más visible, más legible, es resaltar con rojo las 4 peores notas. De estas 2 columnas, que son las columnas de notas, tenemos que pintar en rojo las que son más chicas, ¿sí? Las peores. Para no hacerlo a mano e ir a elegir y tocar el balde de pintura y hacerlo a mano,
A eso lo vamos a facilitar con un formato condicional. Entonces seleccionamos las dos columnas, vamos a formato condicional, resaltar reglas superiores e inferiores, y acá vamos a elegir la opción que diga 10 inferiores. ¿Por qué 10 inferiores? Porque tenemos que resaltar las peores notas, o sea, las notas más bajas, las inferiores de esas dos columnas. Y el título que tiene acá el botón 10 inferiores es solamente eso, un texto, pero nosotros podemos elegir cuántas queremos destacar. Entonces, ¿cómo la elegimos? Hacemos clic en la opción, nos aparece un cartelito, y acá al principio tenemos que elegir cuántas son las notas que queremos destacar. Fíjense en que por defecto aparece 10 y a mí ya se me pinta todo en la pantalla, porque son 10 notas las que va a marcar como las 10 menores. Entonces acá nosotros necesitamos pintar las 4 peores. Entonces simplemente vamos bajando. Cuando dejamos 4, fíjense en la pantalla ya me quedan las 4 peores notas pintadas con rojo. Como pasaba anteriormente, podemos elegir el color, yo en este caso lo voy a dejar en rojo. Al aceptar, ya tenemos las 4 peores notas pintadas con ese color. ¿Cómo funciona esto y qué diferencia tiene al hacerlo a mano? Porque yo puedo ir al balde de pintura y pintar a mano el color rojo. Una es que si el listado es muy grande se nos complica pintar con el balde, porque tenemos que ir buscando a ojo cuál es la nota más chica. Y la otra ventaja que tenemos al hacerlo con el formato condicional es que si en algún momento la nota cambia, supongamos acá Pérez que saca un 7, Pérez en vez de un 7 saca un 1. A simple vista el 1 es la nota más baja de ese listado. Bueno, al cambiar la nota le doy Enter. Como esa nota pasa a ser la más baja del listado, se pinta en rojo. Y había una nota que dejó de estar pintada en rojo porque ya dejó de cumplir esa condición. Entonces esa es la ventaja que tiene al utilizar el formato condicional, que es un formato que me queda a mí y la condición Excel la va chequeando en todo momento. Y a medida que se van cumpliendo, va a pintar las celdas con el color que corresponde. Entonces, ya pintamos las celdas con el color correspondiente y ahora vamos a hacer un ejemplo pintando las celdas que son mayores para utilizar la opción de 10 superiores. Vamos a hacer el ejemplo que me pide acá, que es resaltar las mejores 2 notas con verdes. Como siempre pinto todo, formato condicional, estamos en reglas superiores e inferiores y utilizo esta opción que les dije recién, 10 superiores. Esa opción sirve para pintar los X números más grandes de un listado. La elijo y acá lo mismo de recién. Tengo que elegir cuántas notas quiero pintar con el determinado color. Voy a elegir 2, que son las que me pide el ejercicio, y acá voy a poner verde. Y ya podemos ver que el 8 y el 10 lo pinta, porque son las 2 más grandes del listado. Si quiero ver quién tiene la mejor nota, pongo 1. Entonces sé que la mejor nota es de Castro, saco un 10. Yo lo voy a dejar con 2. Aceptamos y automáticamente ya queda establecida la regla para los colores rojos y para los colores verdes. Esto, si lo queremos modificar, tenemos que hacer lo mismo que hicimos en la anterior opción, es seleccionar, ir a formato condicional y administrar las reglas. Y acá voy a poder ver cuáles son las reglas que me hacen pintar en verde los números y cuál es la regla que me hace pintar en rojo los números. Nunca superpongan formatos condicionales arriba de las celdas. No vuelvan a poner otro formato. Supongamos que hicieron la del rojo y les salió mal, no vuelvan a poner otra más para establecer en rojo. Vayan a administrar, borren la regla que hace falta y después establezcan una nueva. Porque si no van a superponer reglas y en algún momento el color que va a mostrar va a ser incorrecto. Esta fue la segunda opción del formato condicional, reglas superiores e inferiores. En este tercer ejemplo voy a agrupar 2 opciones del formato condicional en el mismo ejercicio. El botón de formato condicional, recuerden que estaba en inicio, en el centro de la barra de herramientas, y acá vamos a pasar a ver ahora lo que son las barras de datos. La barra de datos me sirve para armar un pequeño gráfico dentro de la planilla, pero un gráfico que va a quedar dentro de las mismas celdas. Simplemente lo que hace la barra de datos es colorear las celdas de acuerdo al valor que tenga esta adentro. Voy a seleccionar por ejemplo las columnas de nota 1. Barra de datos,
Y acá voy a pasar el mouse. Y al pasar el mouse, ustedes van a ver en la pantalla que las celdas ya se van coloreando. ¿De dónde saca Excel el color que va poniendo? O la cantidad de relleno que le pone del número. Excel determina que el número más grande de todo ese listado tiene que tener toda la barra completa. Entonces aparece toda la celda ya pintada. El número más chico aparece con menos color pintado y los intermedios lo va rellenando de igual manera. Es como si fuera un gráfico de barras, pero metido dentro de la selección que hacen. Voy a elegir ese que contrasta mejor. Y ahí tenemos otra de las opciones del formato condicional. Voy a seleccionar la columna del lado para ir a formato condicional y elegir ahora escala de color, que es la cuarta opción de esta herramienta. La escala de color lo que hace es poner colores también dentro de las celdas, pero la idea de esta opción es que va a pintar con un color más fuerte el número más grande que tenga ese listado y con un color más tenue el número más chico. Pasando por colores intermedios en los valores intermedios. Entonces simplemente ahí, como van viendo en la pantalla, van viendo que de acuerdo a lo que elijan se van armando las diferentes tonalidades. Estas dos opciones, si ustedes quieren modificarlas, se pueden modificar. Primero tienen que establecer, como ya hice en la pantalla, luego seleccionan, van al formato condicional y administran. Siempre hay que administrar. Cuando vamos a administrar, hacemos doble clic en la opción, en este caso en el color, y acá tenemos un cuadro que nos va a permitir elegir la modificación. Bueno, yo este cuadro no lo voy a modificar, lo voy a cerrar. Y lo que voy a hacer acá es borrar. Voy a administrar la regla. De paso para que ustedes vayan viendo en el video y vayan memorizando cómo se borran, cómo se utilizan los botones. Ahí lo que hice fue borrar todo el formato condicional para poder aplicar lo que les dejé acá como indicaciones. Entonces se me pide que seleccione las columnas nota 1 y nota 2 de esta manera y la destaque con barra de datos. Entonces vamos a formato condicional y ponemos barra de datos. ¿Qué aprendimos acá? Que se puede hacer dos columnas en una sola. Entonces ahí Excel de las dos columnas va destacando con la barra de datos. Y después me pide con escala de color todo el promedio. Pintamos, escala de color y se le ponemos el promedio. Cabe destacar que esto no se puede utilizar para columnas que tengan texto. Tienen que ser columnas con número, porque si no, fíjense ahí, yo estoy pasando el mouse y no me arma ninguna vista previa. Es solamente para datos numéricos. La última opción del formato condicional es la de conjunto de iconos. Esta opción es la más llamativa que tiene esta herramienta, ya que nos permite poner dibujitos o iconos al lado de los valores. Para poder establecer esta opción tenemos que seleccionar una columna que contenga números, no funciona con texto, todo con números, y elegir simplemente el conjunto de iconos que queremos asignar. Automáticamente Excel ya le coloca el dibujo al lado de cada uno de los valores. Si queremos modificar la forma en que Excel va asignando esos iconos, vamos a administrar como hicimos en las reglas anteriores, damos doble clic y acá tenemos el panel para indicarle que cuando sea mayor a un determinado número o porcentaje ponga el símbolo que nosotros querramos. Fíjense en que acá podemos modificar y no solamente utilizar los tres símbolos que nos apareció cuando le dijimos al principio, sino que podemos como personalizar qué símbolos van a ir apareciendo a medida que van cambiando los números. Bueno, yo acá como siempre voy a eliminar la regla y se lo voy a poner a la columna promedio como me pide el ejercicio para dejarlo establecido. Entonces ahí ya dejamos la última columna con números. Eso fue el formato condicional. Es una opción muy buena para que empiecen a cambiarle un poco la cara a sus planillas y empiecen a resaltar los datos que realmente son importantes. Hola chicos, ¿cómo les va?
En este video vamos a aprender cómo asignarle nombres a las celdas de una planilla en Excel. Ya conocemos de videos anteriores que cada una de las celdas, recuerden que las celdas son cada una de las divisiones que tiene la planilla, cada uno de los cuadraditos, cada una de estas celdas tiene como una dirección que la ubica dentro de lo que es la planilla, que nosotros lo conocemos con el nombre de referencia. La referencia consiste en nombrar la letra y el número en la que se encuentra la celda. Entonces, esta celda que está marcada en la pantalla se puede decir que es la celda C10. Esa es la referencia. La celda a donde debería ir el monto con recargo es la celda C6. Esa vendría a ser como la dirección que tiene cada una de las celdas dentro de la planilla. Bueno, hoy vamos a ver cómo colocarles un nombre para poder referirnos a esas celdas con un nombre que nosotros inventemos y no usar las referencias que vienen con Excel. Lo que vamos a hacer es colocarle un nombre, por ejemplo, al porcentaje, el 25%, que nosotros conocemos que está en C3. Acá tenemos la letra y el número. Esto está en C3. Para poder colocarle el nombre, nosotros vamos a utilizar el administrador de nombres o el cuadro de nombres que está acá a la izquierda, justo arriba de la letra A. Ahí en ese cuadro de nombres siempre se nos va a mostrar la celda que nosotros tenemos elegida. Si nosotros elegimos cualquier celda de la pantalla, van a ver que el cuadro de nombres muestra ahora la celda que está marcada. Entonces voy a volver a la que tiene el porcentaje. Ahí me marca que está en la C3. Y si yo a esa celda C3 le quiero colocar un nombre, directamente hacemos clic dentro del cuadro de nombres, eliminamos la referencia y escribimos el nombre que nosotros querramos. Yo le voy a escribir recargo de nombre. Es importantísimo que no se olviden de darle Enter. El Enter confirma el texto que escribimos. Entonces, ahora esta celda C3 también se conoce con el nombre de recargo. ¿Cómo hacemos para corroborar de que le hemos colocado correctamente el nombre? Bueno, primero hacemos clic en otro lado como para salir de la celda que estábamos trabajando. Y después vamos al cuadro de nombres. Y acá tenemos que ver qué nos da para elegir el nombre que acabamos de inventar. Nos da como para seleccionarlo. Al elegirlo, lo que tiene que pasar es que se selecciona o se remarca la celda a la que le asignamos ese nombre. Acá se puede ver que está con un contorno verde la celda C3. Eso es lo que hace el cuadro de nombres. Se coloca un nombre que después me sirve para ir a marcar la celda que teníamos seleccionada. Esto también funciona con un conjunto de celdas. Si nosotros quisiéramos, podríamos colocarle un nombre al conjunto de ventas que tenemos en la columna G. Todos estos números representan ventas de un producto X. Lo que podemos hacer es seleccionarlo y acá en el cuadro de nombres borramos la referencia que nos aparece y le colocamos el nombre. Este nombre que estoy poniendo es un nombre cualquiera. Justo coincide con el título que tiene la columna, pero puede ser lo que ustedes quieran. Le damos Enter, importantísimo. Y ahí confirmamos que este conjunto de valores ahora se llama ventas. ¿Cómo lo corroboramos? Clic en la flechita y acá podemos ver que aparece la opción para elegir ventas. ¿Qué sucede cuando le hago clic? Se selecciona todo el conjunto de valores. Esto es útil por dos cuestiones. La primera es que me va a servir para realizar operaciones matemáticas. Yo de ahora en más me puedo referir ese nombre, por ejemplo, para sumarlo. Pero también me sirve cuando tengo que hacer esta tarea repetidas veces. Si tengo que seleccionar esto muy seguido, en vez de ir con el mouse y seleccionar, puedo elegirlo desde el cuadro de nombres. A lo mejor en esta pantalla no tiene mucho sentido porque son pocos valores, pero ustedes a esto lo pueden hacer en planillas grandes que tengan cientos de filas. Entonces, al tener cientos de filas, para evitar bajar e irse al final de la planilla, lo que pueden hacer es asignarle un nombre y cuando se vienen acá al cuadro de nombres lo eligen y automáticamente se selecciona. Y además de permitirme hacer esa selección más rápida, los nombres que establecemos en las celdas también me sirven para realizar las operaciones matemáticas. Por ejemplo, acá abajo en el total, si nosotros quisiéramos sumar todos estos valores,
vamos a utilizar función. Acuérdense que acá era igual suma. ¿Y qué haríamos después? Seleccionaríamos todos los números. Bueno, como a estos números yo le coloqué nombre, yo le puedo decir que me sume la columna ventas. Una forma de darme cuenta si lo estoy escribiendo bien o si el nombre ventas existe es porque me tiene que aparecer acá abajo con forma de etiqueta. Entonces acá le estoy diciendo súmame lo que hay en ventas directamente. Y al darle enter, automáticamente ya me suma lo que hay en ese listadito. Lo mismo si yo quisiera hacer acá el monto con recargo. Recuerden que para calcular algo con recargo se haría monto más monto y ahora iría multiplicado por este porcentaje. Bueno, ese porcentaje se llamaba recargo. Entonces yo le puedo decir que a C2, a ese monto, le sume el mismo monto multiplicado por recargo. Y automáticamente ahí me da el resultado. O también podría ponerle nombre a este número al que corresponde el monto y esta operación matemática me quedaría todo con letras. Le puedo decir sumame monto más monto por el porcentaje de recargo, entonces va quedando todo con texto y queda más legible la operación matemática. Para administrar los nombres que ya hemos ido agregando en este listado del cuadro de nombres, tenemos un botón que se encuentra en fórmula, que está en el centro más o menos de la cinta de opciones y se llama administrador de nombres. Al hacerle clic nos aparece el cuadro para realizar las modificaciones que hagan falta. Fíjense que en este cuadro nos va a mostrar los dos nombres que ya tenemos asignados, los que hayamos puesto en la planilla. Nos muestra el nombre, qué valor tiene, por ejemplo recargo era esta celda, qué valor tiene y en qué referencia está la celda. En este caso está en la hoja 1, en la celda C3. Después tenemos el otro nombre que se llamaba ventas, que tiene una serie de valores que son todos estos números. Bueno, acá nos aparecen para que vayamos viendo. Y al lado nos muestra cuál es el rango donde se encuentran esos valores, que en este caso están en la hoja 1, este es el nombre de la hoja 1, desde G3, que es esta celda, hasta la G15, que es la de acá abajo donde está el 18. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos dos? Bueno, lo podemos eliminar en el caso de que queramos, o podemos modificar el rango. Supongamos que acá nosotros en ventas queremos incluir más números, le ponemos modificar, borramos el cuadro de abajo y elegimos el nuevo rango de datos. Incluso también acá arriba podemos cambiar el nombre. Entonces desde este cuadrito podemos llegar a administrar todos los nombres que vayamos agregando en la planilla. Hola gente, ¿cómo les va? En esta oportunidad vamos a ver lo que es la función si. La función si forma parte de las funciones condicionales y lo que hace básicamente es preguntar por el valor que tiene una celda, preguntar por una condición y en base a esa condición puede llegar a realizar una tarea si esa condición se cumple o realizar otra tarea si esa condición no se cumple. Es una función que divide las acciones en dos vías. Acá tenemos un gráfico a la derecha de la pantalla donde podemos diferenciar cómo cuando nosotros preguntamos el valor de una celda, cuando nosotros le damos una condición, esta función puede ejecutar lo que nosotros coloquemos en el bloque del verdadero o si no, va a ejecutar lo que nosotros coloquemos o indiquemos como falso. Fíjense en que el diagrama del dibujo, la forma en la que está hecho el dibujo, no permite que se tomen las dos respuestas al mismo tiempo. Esta función va a evaluar la condición y va a mostrar un mensaje o va a mostrar el otro mensaje, pero no los dos al mismo tiempo. La sintaxis de la función es un poco más larga que las funciones condicionales que vimos en la clase pasada, en el video pasado. Acá lo tenemos armado en la pantalla. En esta función lo primero que tenemos que colocar es la condición. Colocamos un punto y coma, después colocamos qué queremos mostrar cuando la condición se cumpla y después ponemos otro punto y coma
y escribimos qué queremos mostrar en el caso de que la condición no se cumpla. Nosotros a la función sí la tenemos que programar de manera entera, con las dos vías, con el verdadero y con el falso. Y Excel se va a encargar de ir a verificar la condición y decidir cuál de los dos mensajes corresponde mostrar en la pantalla. Voy a hacer un ejemplo del uso de esta función para que quede más claro, porque a veces este tipo de funciones resulta más fácil hacerlas que explicarlas. Vamos a utilizar esta tabla que representa el listado de alumnos con el promedio que ha obtenido cada uno de esos alumnos. Y en el caso de la condición, vamos a seguir esta indicación que tenemos abajo. Acá tenemos que hacer aparecer un mensaje. Tenemos que mostrar la condición con la que está el alumno, es decir, si está aprobado o si está reprobado. ¿En qué nos vamos a basar? En el promedio. Según lo que dice acá, el alumno va a estar reprobado cuando tenga menos de 60 en el promedio. Cuando saque menos de 60 en el promedio, acá tiene que aparecer la palabra reprobado. En el caso de que saque más de 60 o igual a 60, va a aparecer aprobado. Entonces voy a empezar acá colocando la palabra sí. Y ahora lo primero que tenemos que poner es la condición. ¿Cuál era nuestra condición para que los alumnos estén reprobados? Y bueno, habíamos dicho que era que el promedio sea menor a 60. Así se arma una condición. Fíjense que la diferencia con las funciones del video pasado, con las funciones condicionales, es que acá la condición no va entre comillas. Va directamente en la celda y el operador que haga falta. Ahora colocamos el punto y coma y entre comillas colocamos el mensaje que necesitamos mostrar. Todo lo que es texto en esta función va entre comillas. ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando el alumno tenía menos de 60 en el promedio? Estaba reprobado. Entonces colocamos de esta manera la palabra. Ahora viene un punto y coma y nos quedaría poner el valor falso. Es decir, cuando no se cumple, cuando no tiene menos de 60, cuando sacó más de 60, ¿cómo está el alumno? Y está aprobado. Ese sería el armado. Lo leemos de corrido, sería si lo que hay en C24, que es esta celda, es menor a 60, mostrame reprobado. Eso le estamos diciendo a Excel. Si no es menor a 60, mostrame aprobado. Excel va a mostrar el primero o el segundo mensaje, no los dos juntos. Va a decidir cuál mostrar en base al valor que le hemos dado en la condición. Al darle Enter ya obtenemos el primer resultado. Como el primer alumno había sacado menos de 60, lógicamente está reprobado. El poder o la funcionalidad de esta función sí lo podemos ver cuando arrastramos este valor hacia abajo. Si nosotros tiramos del puntito verde que era para realizar el autorrelleno para abajo, vamos a obtener los cálculos inmediatos de los otros alumnos. Entonces Excel nos va diciendo si el resto de los alumnos está aprobado o reprobado. Como podemos ver, aquí todos los mayores a 60 están aprobados. Una cosita que les quiero comentar es que estas palabras que puse entre comillas, reprobado y aprobado, no son palabras claves de Excel que sí o sí la tenemos que escribir de esa manera. Si yo en este lugar le coloco otra palabra, la palabra va a aparecer como nosotros la escribimos, ¿sí? No son palabras reservadas. Son palabras que Excel le va a mostrar tal cual como nosotros las escribimos en la pantalla. Vamos a ver una serie de ejemplos de esta función, más que todo para que puedan ir viendo cómo se arma la condición, que por ahí es lo más difícil de descifrar en la función sí. Acá tengo tres tablitas que la vamos a utilizar con sus indicaciones. La primera es una tabla que contiene una serie de personas con sus edades. Y la tabla nos pide que acá en este espacio que hemos dejado mostremos la palabra menor si la persona es menor de edad, de acuerdo a la edad que hemos listado acá, o si es mayor. Es decir, tenemos que hacer aparecer la palabra menor o la palabra mayor, dependiendo de la edad. Entonces vamos a armar, al igual que hicimos recién, igual sí. Este cartelito lo pueden mover
lo pueden mover si molesta alguna indicación. Y ahora lo primero que vamos a hacer es armar la prueba lógica, o como nosotros le llamamos, condición. ¿Cuál es nuestra condición para que la persona sea menor de edad? Y bueno, según este indicativo, es que tenga una edad menor a 18. Entonces se lo vamos a indicar. Si lo que hay en esa celda, que es la primera que tenemos en el listado, es menor a 18, ahí armamos la condición. Punto y coma, no se olviden de eso. Y ahora fíjense en que la ayuda de Excel nos pide el valor verdadero. O sea, ¿qué pasa cuando es menor a 18? Cuando es verdad que es menor a 18. Y bueno, hacemos aparecer la palabra menor. Punto y coma. Si la persona no es menor de edad, no queda otra que sea mayor. Esto lo podemos hacer por descarte porque es el valor verdadero como vimos recién. Entonces lo leemos. Si lo que hay en C5 es menor a 18, si esta celda es menor a 18, mostramos la palabra menor, y si no, mostramos la palabra mayor. Cerramos el paréntesis, damos Enter, y Excel acá nos dice que la primera persona es mayor, porque tiene una edad mayor a 18 años. Entonces arrastramos y automáticamente ya nos va mostrando si el resto de las personas son mayores o menores de edad. Los únicos dos menores de edad son estos dos últimos, que tienen entre 14 y 15 años. Ese es el primer ejemplo de condición. Vamos con la segunda tabla. Acá tenemos un listado de números en dos columnas con el nombre de ID1 e ID2. Y nos piden que indiquemos si estos dos números son iguales, es decir, si ID1 es igual a ID2, si este número es igual a este número, tenemos que indicar la frase los valores coinciden. Si no, de lo contrario, tenemos que indicar que los valores son diferentes. Entonces comenzamos poniéndolo igual y acá vamos a armar una función, una condición diferente a la que armamos arriba, porque ahora yo voy a preguntar si esta celda es igual a esta celda. No voy a preguntar, por ejemplo, como hicimos recién, si es menor a 18 o mayor a un número. Acá la condición la armo preguntando si esto es igual a esto. Colocamos el punto y coma. ¿Y qué pasa cuando nosotros veamos que sea igual? ¿Qué valor tenemos, qué mensaje verdadero tenemos que poner? Y bueno, los valores coinciden, como nos pide el ejercicio. Si no, los valores son diferentes. Recuerden que estas palabras, estas frases que colocamos, puede ser lo que ustedes quieran, no son palabras reservadas. Damos Enter, nos avisa que la primera combinación son números diferentes, eso estaría funcionando bien. Arrastramos para abajo y chequeamos. Acá los valores coinciden, es verdad. Acá también y el último también. Esto está funcionando. Y el último ejemplo lo vamos a utilizar para determinar si en esta tabla las personas que han sido listadas son mujeres o son varones. Acá tenemos una columna donde alguien ha completado con la M para identificar a los varones y con la F para identificar a las mujeres, de femenino y de masculino. Entonces vamos a armar la función si y vamos a preguntar si lo que hay acá es igual a F. Si yo lo que estoy viendo acá es una letra F, ¿qué quiere decir? Que es una mujer. Si no, que es un varón. Cuando damos Enter, nos avisa, el primero es varón porque tiene una letra M, arrastramos para abajo y el resto de los datos van saliendo automáticamente. Entonces, fíjense que acá, verifiquen, utilizamos una condición indicando menor a 18. Aquí utilizamos una condición donde una celda tenía que ser igual a otra celda. Y acá utilizamos una condición donde una celda tenía que ser igual a un texto. ¿Sí? Como esto tenía que ser igual a un texto, el texto lo pusimos entre comillas, la F lo pusimos entre comillas. Estos serían los tres ejemplos en cuanto a función si con mensaje de texto, que es lo más fácil que tenemos en esta función como para arrancar, con sus ejemplos en las condiciones. Ahora sí,
vamos a ver cómo utilizamos la función si para realizar operaciones matemáticas. Básicamente es lo mismo que hicimos antes con los mensajes, solamente que en vez de colocar textos entre comillas adentro de los paréntesis, colocamos la operación matemática que necesitemos para calcular. Lo único que va entre comillas son los textos. Vamos a hacer un ejemplo con esta pequeña tabla que tengo abajo, donde tenemos una serie de productos listados, una cantidad vendida de esos productos y el precio. Y acá en descuento por cantidad se nos indica que si la cantidad vendida es mayor a 30, o sea, si este número es mayor a 30, al precio le vamos a restar 10. ¿Sí? Son 10 de número, se le resta 10, no es ni 10%, no es porcentaje, se le resta el mismo, se le resta un número. Ya vamos a ver más adelante cómo manejamos el porcentaje. De lo contrario, dice, si no se vendieron más de 10 artículos, tenemos que decidir qué hacer. Bueno, acá se nos indica que si no se vendieron más de esos 30 artículos, se muestra el mismo precio. Entonces, vamos a armar la función, sabemos que empieza con si, y vamos a establecer la condición. Nuestra condición es que la cantidad sea mayor a 30. Entonces, tocamos la cantidad y establecemos mayor a 30 de esta manera. Si la cantidad, lo que hay en C25, es mayor a 30, punto y coma, ¿qué queremos hacer? Al precio le restamos 10. Esto lo he puesto, el de 25 que es el precio lo toqué con el mouse y el 10 con el signo menos lo he puesto con el teclado. Esto es igual a lo que hemos hecho en los primeros videos con el tema de las fórmulas. Entonces fíjense en cómo me indica acá abajo Excel, es el valor verdadero, qué va a ocurrir cuando esto se cumpla. Bien, efectivamente le vamos a restar 10. Pero también tengo que establecer qué quiero hacer cuando no se cumpla esto, qué pasa cuando no se vendieron más de 30 artículos. Y bueno, acá me dicen que tengo que mostrar el mismo precio. ¿Cómo hago para mostrar el mismo precio? Toco la celda donde está el precio. Y ahí cerramos el paréntesis. Entonces si lo leemos, esto dice que si lo que hay en C25 es mayor a 30, si lo que hay acá es mayor a 30, se va a hacer una resta. De lo contrario, se va a mostrar lo que hay en la celda de 25, que es el precio. Le damos Enter y corroboramos que el primer producto no vendió más de 30 unidades, por lo tanto mantiene su precio. Vamos a arrastrar para que me calcule el resto de los productos. Y acá podemos ver cómo en este producto, que es la cartuchera, se vendieron 44, es mayor a 30. Entonces, en vez de valer 120, se le resta 10 y vale 110. Acá también sucede lo mismo con la regla. Como vendió más de 30, en vez de valer 55, vale un poco más barato y pasa a tener 45 en precio. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo que les va a servir para manejar los porcentajes. En este caso tenemos un listado con una serie de productos, los precios y las cantidades y el monto total que se obtuvo de multiplicar estos dos valores. Acá arriba lo podemos ver. Este monto total viene de multiplicar el precio con la cantidad. Como hay dos formas de pago, al contado y tarjeta, se le deja elegir al cliente y acá nos va a aparecer un valor determinado por esa elección. Si el cliente paga al contado, como es el caso del primero, en vez de pagar $650 como figura acá, pagaría con descuento. ¿Por qué? Porque al pagar al contado supuestamente pagamos menos plata, entonces pagaríamos con descuento, es decir, pagaríamos menos. ¿Cuánto menos? Un 25% menos. Y en el caso de que paguemos con tarjeta, se pagará un recargo, se pagará más plata, que es un recargo del 15% como indica esta tableta informativa. Entonces, vamos a armar la función si, armo la función si, y en este caso tenemos que preguntar cómo paga el cliente, si paga el contado o paga con tarjeta, cómo es el tipo de pago. Entonces la condición la armamos de esta manera. Preguntamos si esta celda, que es la primera, que es igual a contado, y fíjense en las comillas, todo lo que es texto va entre comillas, yo ahí ya las he agregado. No importan las mayúsculas y las minúsculas, no hace diferencia Excel en eso, pero sí en el tema de las comillas. Entonces preguntamos si lo que hay en F8, que sería el tipo de pago,
es igual al contado, punto y coma. ¿Qué queremos hacer? Y bueno, deberíamos hacerle un descuento porque paga el contado. ¿Cómo es la fórmula de descuento? Esto lo vimos también en videos pasados. En el cálculo del presupuesto lo vimos. La fórmula de descuento es al monto total le restamos de nuevo el monto total multiplicado con el porcentaje de descuento. Entonces armo eso. Monto total menos monto total multiplicado con el porcentaje de descuento de contado. Y esta celda, una vez que la toque, que acá me dice que es B19, la dejo fija con F4. ¿Por qué fija? Porque ya vimos también en videos pasados, en referencias absolutas, que los números que están solos fuera de la tabla van fijos para que yo después pueda arrastrar esta operación. Voy a poner el punto y coma porque esta operación matemática que hice me sirve cuando paga el contado, pero todavía no especifiqué qué pasa si paga en tarjeta el cliente. Bueno, si paga en tarjeta le tengo que hacer un recargo, que el recargo se calcula el monto más el mismo monto multiplicado con el porcentaje de recargo como me indica la tablita. Este es el indicativo de cómo calculo un recargo. A este valor, que es el 15%, le pongo F4 también, porque ya sé de antemano que no lo voy a poder arrastrar, por lo mismo, porque es celda fija. Presionamos Enter y nos da el primer resultado. Vamos a verificar. Esta persona pagó el contado. De pagar 650 paga menos, porque pagó el contado, entonces paga 487. Arrastramos para abajo y ahí podemos verificar que cuando pagan con tarjeta, como en este caso, en vez de pagar 2109, paga 2426. Esta función sí es interesante porque además de permitirme arrastrar y que me dé el resto de los resultados, me permite también cambiar el valor y que se me cambiar el valor de la condición y que me actualice el resultado, porque supongamos que el primer cliente en vez de pagar el contado, a esto me lo paga con tarjeta. Entonces acá si cambiamos contado por tarjeta en el tipo de pago, fíjense en cuánto pagaba, 487. Al darle Enter y establecer que ahora paga con tarjeta, este cliente paga más. Ahora paga 747, que sería un 15% más de lo que tenía que pagar normalmente. En vez de 650, paga 747. En el próximo video vamos a ver el tema de formato condicional, que es una opción que se acopla muy bien a esta función sí que acabamos de aprender. Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro video de Excel. Hoy vamos a ver lo que son las tablas dinámicas. La tabla dinámica, como su nombre lo indica, es un cuadro que permite ser modificado. Un ejemplo de cuadro es lo que tenemos aquí en la pantalla, en donde tenemos listados diferentes vendedores con sus respectivas provincias, una fecha, que es la fecha en la que ha realizado ventas, la cantidad de ventas que ha realizado ese vendedor y en qué mes fue realizado. Bueno, un ejemplo de cuadro es ese. ¿Qué podemos hacer con una tabla dinámica? Bueno, resumir ese cuadro que tenemos con información de diferentes maneras. Lo interesante de la tabla dinámica es que me va a permitir resumir ese cuadro la cantidad de veces que necesitemos. Y con un solo clic nosotros podemos hacer un clic o arrastrar una opción y vamos a visualizar este cuadro de una manera. Hacemos clic y tocamos otra opción y visualizamos este cuadro de una manera totalmente diferente. Entonces la tabla dinámica lo que tiene de bueno es el resumen. Después vemos que se pueden realizar algunas operaciones matemáticas, pero el fuerte de la tabla dinámica es resumir la información. Es decir, que con una sola tabla que nosotros tengamos en la pantalla, podemos tener diferentes visualizaciones de los datos que tenemos en ella. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de tabla dinámica. Vamos a tomar como referencia esta tabla que tengo en la pantalla de ejemplo. Y lo primero que vamos a hacer es seleccionar todos los datos, incluyendo los títulos que tiene la tabla, porque estos títulos son los que me van a servir después para armar la tabla dinámica. Entonces es importante que los tengamos seleccionados. Las opciones de tabla dinámica las encontramos en Insertar.
cuando vamos a insertar, vamos a ver que los primeros botones hacen referencia a tablas. Si tenemos un Excel 2013 en adelante, creo que en el 2010 también pasa lo mismo, en el 2007 no, pero del 2010 en adelante van a ver que tienen dos botones que son casi idénticos. Uno que dice tabla dinámica y otro que dice tablas dinámicas. Tiene una S, va en plural. Bueno, le han puesto casi el mismo nombre, nada más que una está en plural y la otra no. Le podrían haber puesto un nombre diferente, pero bueno, se confunde un poco, se presta la confusión. Estos dos botones no son iguales. El que está en plural, que tiene un signo de pregunta, lo que hace es darnos tablas dinámicas recomendadas. Es decir, si nosotros por ahí no sabemos utilizar las tablas dinámicas o no tenemos en claro qué es lo que queremos ver de nuestra tabla original, es decir, esta es nuestra tabla original, podemos utilizar el botón tablas dinámicas para que Excel nos muestre en esta pantalla que estamos viendo cuáles son las mejores opciones para resumir mi tabla original. Entonces yo desde acá puedo elegir la resolución correcta. Sería como que Excel ya me arma una tabla dinámica, con lo que Excel piensa que es lo recomendado, ¿sí? Entonces, si a mí me hace falta alguna de estas opciones, la elijo y directamente acepto. Eso me crearía ya automáticamente una tabla dinámica. Acá me creó ya la tabla dinámica, que resume las ventas de cada mes, ¿sí? Esa es una opción. La tabla dinámica se crea en una hoja nueva. Acá abajo podemos ver que dice hoja 2. La tabla original quedó en la hoja 1. ¿Sí? Recuerden que venimos de insertar y de la opción tablas dinámicas en plural. Entonces, cada vez que hacemos una tabla dinámica, queda en una hoja nueva. Yo acá tengo en la hoja 2 esta tabla. Le voy a cambiar el nombre con doble clic. La vamos a poner tabla recomendada. Entonces, esta es la que me recomendó, o una de las opciones que me recomendó Excel, ver las ventas por mes. Voy a volver a la hoja 1. Ahora, si nosotros necesitamos armar la tabla dinámica desde cero, eligiendo nosotros las opciones que querramos, ahí vamos a la primera opción, la que dice tabla dinámica, solo, en singular. Entonces tocamos ahí y nos va a aparecer un cuadro donde nos va a preguntar una serie de cosas. Lo primero es que seleccionemos la tabla que va a formar parte de la tabla dinámica. Acá esta selección que hicimos al principio ya se traslada a este cuadro, ¿sí? Por las dudas siempre vayan a chequear que corresponda. Mi tabla va desde la B6 hasta la F23. B6 es vendedor, F23 es junio, está bien. O me permite elegir los datos de una fuente externa. Si en ese caso tengo que realizar una conexión, puede ser un archivo que tenga en alguna base de datos, si manejo algún programa contable, por ejemplo, entonces puedo resumir la información que venga de ese programa. En este caso no lo voy a elegir porque vamos a trabajar sobre la planilla. Lo último que me va a pedir es elegir si quiero la tabla dinámica en una nueva hoja, como pasó con esta recomendada que se creó en una nueva, o la quiero en alguna hoja que ya tenga yo en mi planilla, como podría ser acá mismo. Yo puedo poner mi tabla dinámica acá abajo, por ejemplo, ¿sí? Lo normal sería es que la tabla dinámica aparezca en una nueva hoja, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo tenga los datos originales en un lugar, en una hoja, y tenga la tabla dinámica en otra hoja separada, ¿sí? Para que sean dos cosas diferentes. Por eso viene seleccionada. Recuerden que en videos anteriores yo le comenté que generalmente la mejor opción, la recomendada, es la que ya viene elegida, porque ya como que estos programas ya detectan qué es lo que vamos a necesitar. Entonces dejamos ahí nueva hoja de cálculo. Aceptamos y automáticamente se va a crear la hoja 3, acá abajo la podemos ver, con la tabla dinámica, que es este espacio en blanco que aparece a la izquierda y este cuadro con información que aparece a la derecha, que estos son los campos de la tabla dinámica, que lo vamos a ampliar desde aquí. El lugar en donde va a aparecer la tabla dinámica es en este cuadro, en este espacio blanco que dice tabla dinámica 3, que es solamente un título que tiene. Y acá en este cuadro de la derecha yo voy a elegir las opciones que quiero hacer aparecer en mi tabla dinámica. Por momentos hay veces que este cuadro de la derecha desaparece. ¿Cuándo desaparece? Cuando hacemos clic fuera del espacio de la tabla dinámica.
Fíjense, acá yo hago clic en el medio y me desaparecieron las opciones. Esto es común que pase. Y mucha gente cuando está utilizando Excel, por ahí si es medio inexperta en este tema, al desaparecer las opciones que tienen acá de la tabla dinámica, ¿qué hacen? Vuelven a la hoja original y vuelven a crear otra tabla dinámica más. O sea, vuelven a insertar, vuelven a la tabla dinámica y eso genera otra hoja nueva. No hay que hacer eso porque la tabla dinámica ya está creada, ya la tengo en H3, es este espacio de acá. ¿Cómo va a aparecer de nuevo los campos? Ya haciendo clic en la tabla dinámica. Esto es mi tabla dinámica, lo que pasa es que está vacía, no tiene nada todavía. Entonces hacemos clic y acá vuelve el cuadro de la derecha. Lo que voy a hacer antes de empezar con la tabla dinámica es cambiarle el nombre. Esto le vamos a poner dinámica y esto le vamos a poner tabla original. Ya le voy a explicar por qué. Es para que veamos que nosotros después podemos modificar datos. Así lo tenemos ordenadito acá abajo con las hojas. Bueno, les decía, esta es mi tabla dinámica, nada más que está vacía. Y acá está mi cuadro donde puedo elegir las opciones. Habíamos dicho que la tabla dinámica servía para resumir principalmente la información que yo tengo en una tabla original. Acá tengo mi tabla original. ¿Sí? Estos son mis datos. ¿Qué puedo resumir de estos datos? Y bueno, supongamos que yo quiero ver las ventas, el total de ventas que hizo cada vendedor. Ustedes fíjense que acá cada vendedor se repite. Entonces lo que yo tendré que hacer es sumar las ventas de cada uno de los vendedores y presentarlos en una tabla. Bueno, eso con la tabla dinámica es muy fácil. Si nosotros que haremos las ventas de cada vendedor, agarramos el título vendedor que está acá arriba y lo arrastramos a alguno de estos 4 cuadros que está abajo. ¿Qué son estos cuadros? Son los campos de la tabla dinámica. Dependiendo de a cuál cuadro yo arrastre la palabra vendedor, la etiqueta que tengo acá arriba, va a ser la manera en la que se va a mostrar el vendedor acá en mi tabla dinámica. Por ejemplo, voy a hacer clic en vendedor. Si lo arrastramos y lo tiramos en fila, el vendedor va a estar representado en las filas de la tabla. Es decir, uno abajo de otro. Fíjense que ya me armo, eso ya es una tabla dinámica. Nada más que solamente me está mostrando los vendedores. Acá tengo el vendedor en filas. Si yo el vendedor lo llevo a columnas, fíjense en lo que hago. Se puede arrastrar, se puede hacer esto. Lo llevo a columnas, mis vendedores quedan representados uno en cada una de las columnas. Esto también es una tabla dinámica que la información que me brinda es ver los vendedores directamente listados en columnas. Todavía no tiene hecho ningún tipo de cálculo matemático. Si arrastro al vendedor y lo tiro en filtros, el filtro, recuerden que ya lo vimos, era el embudo que me dejaba pasar o me mostraba o me ocultaba filas, me mostraba o me ocultaba la información. Si lo tiramos en filtros, se me arma un filtro acá arriba, con el título, vendedor, en donde yo puedo elegir al vendedor que quiero ver. El campo valores lo vamos a reservar para campos que sean números, que sean valores, como su palabra lo indica. Como el vendedor no es un número, sino que representa un texto, el apellido y el nombre de una persona, no lo puedo tirar acá porque no me va a hacer ninguna operación matemática. Entonces, podemos arrastrar los títulos a cualquiera de estas tres, eso me va a dar la visualización de mi tabla y en valores tiro un campo que sea numérico. La mejor forma de ver una tabla dinámica es poniendo en filas, porque es la manera en la que estamos acostumbrados ya el ojo humano a ver una tabla. Y si queremos ver el total de ventas que hizo cada vendedor, acá tenemos el total de ventas, lo arrastramos al campo valores, como dijimos recién, porque eso es un número. Y al arrastrarlo, lo que hace la tabla dinámica es automáticamente sumarme la cantidad que tiene cada uno de los vendedores. De hecho, si dejamos un ratito el mouse, ahí podemos ver que dice suma del total de ventas. Entonces tenemos la suma de cada uno de los vendedores y a su vez tenemos la suma total de todo, ¿sí? De lo que sería el total de todos los vendedores. Entonces, esta es la manera de utilizar la tabla dinámica. ¿Qué pasa si yo ahora vendedor lo llevo a filtros, como hice recién? Pero ahora la diferencia es que yo tengo ya puesto el valor, tengo la suma del total. Lo que puedo hacer es ir viendo como si fueran páginas el total de cada uno de los vendedores. Ahí veo el de Carolina Méndez
Ahí veo el de Mariano Martínez. Y así con cada uno. Si quiero ver varios juntos, puedo seleccionar acá la casilla y lo tomo como un filtro. Ahí veo el de esos dos vendedores juntos. Y ahí veo todo. Cuando necesito eliminar un filtro porque ya no lo voy a utilizar, eliminar en realidad un campo de la tabla dinámica porque ya no lo utilizo, lo agarramos y lo arrastramos fuera de ese cuadro. Fíjense que ahí podemos ver una cruz que representa la eliminación. Este también lo agarramos, lo tiramos afuera y ahí eliminamos todo. Y mi tabla dinámica vuelve a estar vacía. Así como recién vimos lo que era el total de ventas por cada vendedor, voy a seguir esta consigna. Ahora vamos a utilizar la tabla dinámica para ver el total de ventas realizado en cada provincia. Entonces hacemos lo mismo, agarramos provincia, lo tiramos en fila y agarramos el total de ventas, lo tiramos en valores. Eso me da cuánto se vendió en cada una de las provincias. Recuerden que si yo me voy a la tabla original, acá puedo ver que hay varias provincias, pero en realidad no es que hay varias provincias diferentes, hay dos provincias, Córdoba y Buenos Aires. Entonces lo que hace la tabla dinámica es sumar lo que corresponde a cada una de las provincias. Esto si lo tuviéramos que hacer a mano, lo tendremos que hacer con una función sumar sí. El sumar sí es una función condicional que está revisada en videos anteriores, que es la que me permite sumar dependiendo de una condición. Bueno, para no hacer todo ese lío, lo hacemos con una tabla dinámica que en un solo paso o con pocos clics ya nos resuelve la operación matemática. Entonces acá tenemos lo que se vendió en Buenos Aires y en Córdoba. Si a provincia en vez de tirarlo en filas lo tiramos en columnas, vamos a obtener exactamente la misma información, pero de diferente forma visualizada. Porque ahora las provincias las tenemos acá, situadas arriba. Y acá abajo el total de ventas. Vamos a volver a filas, que es la mejor manera de visualizarla, por lo menos la forma más cómoda de visualizar los datos. También es posible visualizar los datos mediante dos campos. Supongamos que yo quiero ver lo que se vendió en una determinada provincia, pero en un determinado mes también. Entonces lo que puedo hacer es arrastrar mes y ponerlo debajo de provincia. Y acá como que agrego otro campo más. Entonces ahora en la provincia de Buenos Aires le estoy diciendo que me muestre las diferentes ventas que hubo en los diferentes meses. Entonces fíjense en cómo aparece dispuesto. Aparece primero la provincia porque este campo provincia está primero acá arriba. Si nosotros esto lo diéramos vuelta, voy a bajar provincia, clic y arrastro. Ahora lo que vamos a ver es el mes y cuánto se vendió en cada provincia. ¿Sí? Parece lo mismo, pero en realidad no. O sea, los números van a ser lo mismo, pero en realidad visualmente no es lo mismo porque ahora voy teniendo otra forma de visualizar la tabla. Si sacamos el campo de provincia, clic y lo tiro para afuera, me queda solamente el mes y me queda cuánto se vendió en cada uno de esos meses. Si a provincia lo tiramos en columnas, mes me quedó en fila, provincias en columnas, ahora obtengo una tabla de doble entrada. Lo que se vendió en enero en Buenos Aires, en Córdoba y el total general. El total general de todas las ventas, el total solamente de Córdoba, el total de Buenos Aires, el total general por cada uno de los meses. ¿Sí? Es una tabla de doble entrada. Lo mismo podemos hacer si en vez de provincia agregamos el vendedor. Podemos saber cuánto vendió cada uno de los vendedores en los diferentes meses. También podemos tirarlo acá abajo y vemos la información por mes, o vemos la información al revés, cuánto vendió cada uno de los vendedores en los diferentes meses. Incluso podemos tirar provincia en filtros y ahora lo que obtenemos es cuánto se vendió en Buenos Aires en cada uno de los meses por sus respectivos vendedores. Cuánto se vendió en Córdoba de igual manera. Esto no es lo único que podemos hacer con la tabla dinámica. Como casi todas las cosas que nosotros insertamos en una planilla de cálculo, siempre que nosotros pongamos algo que venga del menú insertar, genera un menú. En este caso, como estamos trabajando con tablas dinámicas, arriba tenemos
herramientas de tabla dinámica, remarcados en rojo. Estas herramientas de tabla dinámica tienen dos botones, analizar y diseño. Vamos a ir a analizar. No vamos a ver todas las opciones porque algunas de estas opciones corresponden a algunas opciones un poquito más avanzadas de tablas, para el manejo de tablas dinámicas, pero sí vamos a ver las opciones más utilizadas en una planilla. En algunos Excel del 2010 en adelante tenemos la opción de insertar segmentación de datos. Esto no está en versiones anteriores a 2010. La segmentación de datos es como un mini filtro que me va a permitir seleccionar los datos que tengo en la tabla dinámica. Si yo acá tengo una tabla dinámica que muestra el total de ventas en los diferentes meses, supongamos que quiero agregar aparte la provincia, acepto provincia, y acá se me abre un cuadrito donde puedo elegir en qué provincia quiero ver esas ventas, además de los meses. Fíjense que esto apareció, lo voy a quitar con botón derecho, quitar provincia. Eso apareció a pesar de que yo acá no tengo puesto la provincia, porque es una opción extra a la tabla dinámica. Eso es segmentación de datos, es como un mini filtro que aparece un poquito más estético, más lindo, que me permite agregarle otra opción más para visualizar los datos. La escala de tiempo es algo parecido al filtro, pero con respecto a fechas, con respecto a algo que se pueda contabilizar. Entonces, Excel detecta automáticamente el campo que signifique fecha. Acá yo tenía ya un campo de fecha. Aceptamos y aparece un cuadrito en donde puedo elegir, en este caso, trimestres. Si quiero elegirlo de otra manera, puedo elegirlo por meses. Entonces acá puedo ir diciéndole que me muestre las ventas que hubo en diferentes meses. Por ejemplo, puedo decirle que me muestre de enero a marzo. Arrastro y ahí me quedan las ventas en esos 3 meses. Tocando en esta pequeña flechita puedo elegir el modo de visualización. A este pequeño filtro también lo quito haciendo botón derecho, clic en la opción de quitar escala de tiempo. Y ahí vuelve la tabla dinámica a su estado original, digamos. Quizás lo más importante de todo esto sea también el botón actualizar. Este botón actualizar me permite actualizar los datos de la tabla dinámica que vengan de la tabla original. Porque supongamos que yo voy a la tabla original, que es esta de acá, y hago una super venta. Voy a meter muchas ventas Carolina Méndez. Le pongo un número bien grande para que se distinga. Cuando vuelvo a la tabla dinámica, voy a quitar mes y vamos a poner vendedor. La señorita Carolina Méndez acá no tiene reflejada su venta. No tiene reflejado este número que viene de la tabla original. Entonces, para que eso suceda, hay que tocar el botón de actualizar. Esto actualiza los datos que vienen de la hoja original. Para eso es ese botón. Otro botón importante de analizar en las herramientas de las tablas dinámicas es el gráfico dinámico. Así como nosotros creamos una tabla dinámica, podemos crear un gráfico dinámico a partir de los datos que tenemos en la pantalla. Voy a crear un gráfico dinámico a partir de esa tabla, a pesar de que Carolina Méndez tiene un número muy grande. Vamos a hacer un gráfico. Esto es igual al tema de gráficos que ya vimos en otros videos. Voy a aceptar y acá ya tengo un gráfico que representa esta tabla dinámica. Este gráfico está perfecto. Carolina Méndez tiene a su altura una columna con un número grande y el resto de los vendedores, como su número es muy chiquito, no se alcanza a visualizar en el gráfico. ¿Qué tenemos que hacer para corregir esto? Ir al original, cambiarle el valor a Carolina Méndez, volver a la tabla dinámica, veo que no está reflejado, entonces analizo, actualizo y acá se actualiza ya el valor. Entonces cada uno de los vendedores ahora ya puede visualizarse hasta dónde llega su columnita porque tiene números más o menos parecidos, números acordes. Si vamos a la opción de diseño, que estamos todavía en las herramientas de tabla dinámica, siempre que ustedes vean diseño, diseño es cambiar el formato, cambiar combinación de colores o agregarle o quitarle cosas a lo que estamos modificando. En este caso lo más importante en el diseño es poder modificar
esta combinación de colores que tenemos en la tabla dinámica. Entonces podemos hacer que nuestra tabla dinámica se vea de diferentes maneras. Entonces no importa los campos que nosotros modifiquemos, siempre el diseño lo podemos ir cambiando desde el botón diseño. Después podemos ir agregando o quitando bandas, que las bandas son diferentes colores para las filas, etc. Bueno, esto fue el tema de tablas dinámicas. Recuerden que la tabla dinámica es muy útil para resumir la información y está muy bueno porque podemos cambiar todo la tabla original con muy pocos clics, con muy pocos movimientos. Y siempre tenemos un resguardo de la tabla original. Hola chicos, ¿cómo andan? Vamos a ver en este video la validación de datos. Esta opción que trae Excel nos va a permitir restringir la entrada de datos en una celda. Es decir, nos va a permitir restringir o bloquear ciertos datos que podamos escribir en la celda. Esto nos puede servir para evitar que se cargue, por ejemplo, una letra en una celda donde se espera un número o viceversa. En este ejemplo les he planteado una planilla donde tenemos varios cuadros y en cada uno de los cuadros hay que cargar un cierto tipo de número. Por ejemplo, acá en el primero solamente se permite un número entero que sea mayor a 100. Esto porque es una regla que la he establecido yo, pero ustedes pueden poner lo que quieran. Hagan de cuenta que esto es una edad. Entonces, así como está configurado, si yo voy y pongo ahí una letra, Excel me va a permitir la carga o la entrada de ese texto. Entonces, para evitar eso y solamente permitir la entrada de números enteros, vamos a seleccionar y vamos a ir a la opción de validación de datos que se encuentra en la pestaña datos y el botón validación de datos. Vamos a tocarlo y vamos a elegir la primera opción que dice validación de datos. Estas otras opciones ya las vamos a ver, pero básicamente hace lo que muestra el título. Rodea con un círculo donde haya un dato incorrecto o borra los lugares que está marcando como incorrecto. Vamos en este caso directamente a ir a la validación de datos. Vamos a meternos ahí. Va a aparecer la pantalla de validación de datos. ¿Y qué es lo que pasa? Inicialmente esta pantalla aparece configurada para que en la celda se cargue cualquier valor. Como viene normalmente Excel, ustedes en una celda pueden escribir lo que quieran. Bueno, eso es porque viene esta opción ya seleccionada desde el principio. Lo que tenemos que hacer es desplegar esta lista y elegir qué tipo de dato queremos ingresar en la celda. Entonces, en este caso era un número entero. Tenemos justo una opción que indica número entero. Al tocarlo, se nos va a habilitar la opción para indicarle cómo queremos que sea ese número entero. Si queremos que sea mayor a un cierto número o menor o que esté entre unos ciertos valores. En este caso, a modo de ejemplo, yo puse que sea mayor a 100. Entonces vamos a elegir mayor que de la lista, ya que pueden ver las otras comparaciones que les nombré recién. Y vamos a poner 100. Mayor que 100. Vamos a aceptar. Y de esta manera ya queda validada esta columna de celda. ¿Sí? Porque es la que habíamos seleccionado. Estas que están fuera no queda con ningún tipo de restricción. Vamos a probar. Vamos a ingresar una letra. A ver, pongo una H. Cuando le damos Enter, ahí toma la validación. Le doy Enter y ya no me deja, me aparece un cartelito. Me pide si quiero reintentar, es decir, volver a escribir la letra, si quiero cancelar, que en ese caso borraría lo que escribí, o si quiero una ayuda para que me brinde más información. Voy a cancelar y ahí desaparece la H. Si pongo un número y es menor a 100, tampoco me va a dejar, porque recuerden que se esperaba un número mayor a 100. Voy a volver a cancelar y voy a escribir 500, que sería el mayor a 100, y en ese caso ahí ya me deja. Perfecto, entonces esta columna ya quedó configurada para que reciba, para que alguien pueda cargar números mayores a 100. Vamos a hacer el ejemplo con la columna del lado.
En este caso pide números con decimales, pero que estén en un rango de 1,30 y 2,10. Puede darse para las alturas esto. Si tienen que hacer una carga de alturas de personas, la pueden configurar de esta manera para que nadie escriba un dato incorrecto. Entonces seleccionamos toda la columna. Nuevamente vamos a validación de datos. Acá un truco es que si apretamos directamente sobre el dibujito me lleva a la pantalla derecha. Y acá vamos a hacer lo mismo. En la pestaña configuración, que es la primera, le voy a indicar que no quiero cualquier valor, sino que quiero un número decimal. Y acá ya justo me viene elegida la opción que me hace falta, que es entre un mínimo de 1,30 y asegúrense de poner coma y que no sea punto, y 2,10. Lo que le vamos a agregar a esta columna es la personalización de los mensajes que me van a aparecer. Supongamos que vamos a armar esta planilla y a las celdas, a los valores que van en las celdas los va a cargar otra persona. ¿Cómo va a saber esa otra persona qué números se esperan o qué valores se esperan dentro de la casilla? Bueno, eso lo vamos a configurar desde la pestaña mensaje de entrada, que esto es un texto que le va a aparecer a la persona cuando haga clic en la celda que va a escribir. Es un mensajito que va a aparecer acá en amarillo chiquito indicando qué valor se espera dentro de la celda. Esta pestaña mensaje de entrada necesita que le pongamos un título. Acá podemos ponerle recuerde o atención. Y acá iría el mensaje en sí. Acá puede ser, ahora sí, recuerde que solo puede ingresar números entre 1,30 y 2,10. Esto puede ser cualquier cosa, pueden poner lo que ustedes quieran acá. Pero lo que escriban va a aparecer acá al costadito cuando la persona intente escribir en la celda. Ahora, cuando la persona escriba un número y lo escriba mal, fuera de los rangos establecidos, va a aparecer un error, como ya vimos recién en el ejemplo del número entero. Ese mensaje de error también se puede personalizar desde la pestaña mensaje de error y también se le puede colocar un título. Vamos a poner error y acá en el mensaje de error se le puede escribir lo que ustedes quieran. ¿Sí? En este caso yo puse error y número incorrecto. Aceptamos y fíjense en que lo primero que nos aparece es el cartelito amarillo con la indicación. Si yo hago clic en otro lado, ahí me fui de la restricción, se va el cartelito con la sugerencia. Cuando nos volvemos a la celda que tiene la validación de datos, nos aparece la sugerencia y nos avisa cuál es el número que podemos poner en los rangos establecidos. Entonces voy a escribir, a ver, 1,50 y me deja. Perfecto, voy a poner 2 y me deja. Voy a poner 3 y me aparece el error. ¿Sí? Con la frase que escribimos, número incorrecto, el reintentar y el cancelar y el ayuda. Eso tiene de diferente esta columna con respecto a lo que es la validación de datos. También tenemos la posibilidad de realizar una validación en cuanto a fechas. Selecciono el ejemplo donde voy a escribir la fecha y acá mi indicación me dice que se necesitan fechas mayores a la actual. Porque a mí se me ocurre que la persona que vaya a escribir en esta planilla ponga fechas mayores a la fecha de hoy. Entonces vamos a validación de datos. Acá ojo porque les va a quedar configurada la última pestaña y pueden pensar que se borró todo, pero no, hay que volver a configuración. Y vamos a fechas. Y acá elijo. En todas estas celdas que seleccione, solo se va a permitir una fecha. ¿Una fecha entre qué valores? Bueno, yo quiero mayor a la fecha de hoy, entonces ponemos mayor que, y acá abajo iría la fecha de hoy. Que se puede ver cómo funciona. Lo que puse acá, la función hoy, lo que hace esta función es devolverme la fecha actual. Pero si yo acá pusiera la fecha que es hoy puntualmente, que hoy estamos en 25 de junio del 2020, si yo pusiera esa fecha, cuando lo abro mañana ya no va a ser la fecha de hoy, va a ser otra fecha diferente. Entonces coloco esta función
para que esta función me devuelva siempre la fecha actualizada. Se llama igual hoy, después la pueden investigar para los que no sepan cómo funciona. La buscan en Google. Perfecto, se quedó la de fecha. Otro ejemplo, textos. En esta columna que es para texto, acá mi indicación dice que no se permiten más de 10 caracteres. Entonces hacemos lo mismo, validamos que se espera una longitud de texto no más de 10 caracteres. Entonces ponemos menor que 10 caracteres. ¿Sí? Entonces, Agustina, entran Leonardo, Ezequiel, ya no pueden escribir porque su nombre rebasa los 10 caracteres. Perfecto. Y el último ejemplo que vamos a ver en cuanto a la validación de datos es el más lindo de todos, el más útil dentro de todo, que es la lista desplegable. La lista desplegable, para que ustedes vean un ejemplo, es esto. Cuando vamos a elegir la letra de una planilla se elige mediante una lista desplegable. El número de letra, el tamaño, se elige mediante una lista desplegable. Bueno, nosotros podemos hacer aparecer acá una lista desplegable, pero con la condición primero de que escribamos los ítems que van a ir en la lista antes en alguna celda, en alguna parte de la planilla. Entonces fíjense en que acá se pide que en este lugar se elijan los países de una lista. Los países son estos tres, Argentina, Brasil y Colombia, los tengo que tener escritos. Entonces, una vez que yo tengo los ítems, selecciono todas las celdas donde voy a poner la lista, voy a datos, validación de datos, y acá podemos ver que, como siempre, me permite cualquier valor. Le voy a indicar que me permita datos de una lista. Y abajo me dice, bueno, ¿dónde está el origen de la lista? ¿Qué ítems voy a poner adentro de la lista? Entonces acá voy y selecciono los países que escribí al costadito. Al aceptar, las celdas ahora tienen una pequeña flecha para seleccionar. Esta opción es la más linda de todas las validaciones porque es la que me permite darle como un ámbito más profesional a la planilla. Entonces de acá puedo escribir la lista. Obviamente que no tiene sentido que yo los elementos los tenga acá, al lado. Lo ideal sería que esto lo escriba en un lugar alejado en la planilla, puede ser allá en la Z o en alguna de las otras columnas que están más lejos y que se mantengan ocultas para que cuando yo lo use no vea los ítems. Sobre todo porque si viene alguien y borra uno de los países que forman parte de mi lista, cuando yo elijo de nuevo la lista para usarla no está más, me aparece en blanco. Eso puede ser bueno o malo. Puede ser bueno porque me va a permitir que la lista se actualice, pero puede ser malo porque si alguien mete mano ya mi lista después no me sirve más, no tiene más el ítem que me hace falta. Hago un paréntesis para mostrarle cómo es la validación de datos en el Excel de Google, en el Calc o en planillas de Google, que si bien es muy similar a lo que es Excel, tiene algunas diferencias que vale la pena repasarlas. Acá tenemos una planilla donde se espera, en la columna peso, la carga de números que representan el peso de estas personas. Entonces, si yo quiero validar esta columna para que no me ingresen datos incorrectos, lo primero que hago es seleccionarlo y lo voy a buscar en el mismo lugar donde buscamos en Excel. Datos, validación de datos. Al entrar a validación de datos, lo primero que me avisa es el intervalo de celdas que seleccione y es donde se va a aplicar la restricción de datos. ¿Sí? Desde D5 hasta D20. 5, 20. Y después acá abajo me aparece, en criterios, me aparece ya seleccionada la opción lista a partir de intervalo. Que esto es como si fuera la opción por defecto que siempre les va a aparecer activada. Que es como si fuera la opción de permitir cualquier valor de Excel que vimos recién. Entonces acá yo puedo elegir qué tipo de valor se espera. Si acá yo voy a cargar el peso de las personas, el peso es un número. Entonces le digo que solamente me permite cargar un número. Y después puedo indicarle entre qué rangos voy a cargar ese número. Bueno, acá no nos vamos a complicar tanto, vamos a hacer que se pueda cargar un número mayor que 0. Un número mayor que 0 para que no pueda venir alguien y me ponga un número negativo, por ejemplo, y que haga trampas en su peso. Y después acá abajo tenemos dos opciones. Una es para mostrar un aviso. Lo que hace esto es mostrarme un aviso cuando yo cargo un número incorrecto, por ejemplo un número negativo,
o tengo la opción de que me rechace la entrada. Rechazar la entrada es que directamente cuando yo cargo un número que sea incorrecto, no me lo deje cargar. O sea, me aparece un error y no me deja que ese número quede en la celda. Y en el caso de que vaya a mostrar un aviso, puedo personalizar tocando la casilla el aviso que quiero mostrar. Le voy a dejar el aviso. Guardamos y aparentemente no pasa nada. Pero si yo vengo acá, cargo números, cuando cargo un número incorrecto, esta celda queda con una banderita. ¿Qué significa la banderita? Que tiene un error. Y ahí me avisa que ese número no estaría dentro de los parámetros esperados. Lo mismo podríamos hacer con la altura, que es donde se espera también un número. Pero el Excel de Google tiene una característica en cuanto a la validación de celdas, que lo voy a hacer en esta columna de trabaja. Acá en trabaja, lo voy a especificar así. Se esperan dos valores, sí o no, que le pongamos que esta persona sí trabaja o que no trabaja. Bueno, para hacerlo un poquito más profesional, vamos a validar los datos y le vamos a decir que en trabaja me habilite una casilla. La casilla me va a permitir tildar o destildar el valor. Entonces, cuando está tildada significaría que sí trabaja y cuando está destildada que no trabaja. Esto es un ejemplo de casilla y vamos a hacer aparecer ese cuadradito. En el caso de que nosotros queramos personalizar lo que significa estar tildado o destildado, podemos hacerlo marcando la casilla y en la opción está marcada. ¿Qué significa cuando está marcada? Que sí trabaja. ¿Qué significa cuando está sin marca? Que no trabaja. Y tenemos las mismas dos opciones. Guardamos y miren lo que aparece en la planilla. Casillas de verificación para tildar o destildar en aquellas personas que vayan cumpliendo con las restricciones. Otra cosa que podemos hacer con la validación de datos es hacer aparecer una lista. Una lista que es, por ejemplo, esto es una lista. Cuando se despliegan, así para abajo opciones, cuando tiene flechita y se despliega es una lista. Bueno, podemos hacer aparecer una lista para mostrar el sexo de la persona, masculino o femenino. Seleccionamos, validación de datos y acá tenemos dos tipos de lista. Lista a partir de un intervalo que es como Excel, que quiere decir que yo tengo que tener escrito ya de antemano en algún lugar de la planilla los datos que van a ir adentro de la lista. O lo bueno que tiene este calc es que me permite elegir una lista de un intervalo, lista de elementos. En ese caso los elementos los escribo separados con coma. Cuando guardo aparecen flechitas y me permite elegir alguno de los dos elementos. Si lo hago de la otra manera, lo voy a hacer de la otra manera ahora, selecciono datos, validación de datos. En vez de lista de elementos le pongo lista de un intervalo. Cuando voy acá al lado no puedo escribir los datos, porque se esperan que los datos estén en celdas. Acá fíjense en el ejemplo que está medio en gris que dice hoja 1 a 2, eso es un ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Seleccionar a dónde están mis datos que voy a incluir en la celda. Y ahí voy a lograr exactamente el mismo resultado, pero hecho de otra manera. ¿Cuál es mi ventaja? Que yo puedo venir acá y cambiar este dato y después se me va a actualizar en la elección que haga de las casillas. Pero básicamente lo mismo. Como les dije recién, estos dos datos convienen que estén alejados en la planilla, que no se vean, porque no tiene mucho sentido que queden en este lugar. Bueno, eso fue validación de datos. Empiecen a usarlos para darle a su planilla un ámbito más profesional y sobre todo para tener controlado lo que ustedes cargan en la planilla, porque de esta manera van a evitar muchos datos incorrectos.